Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este rojiblanco programa. Hoy conmigo Clash, Dani y Manu, bienvenidos. ¿Cómo estáis, Buenas. muchachos? ¿Cómo vamos? Tenemos al Vamos. sapo de Kevin por ahí rondando también, que se añadirá a este grupo, a este elenco, ¿no? De, de caballeros que tenemos hoy para ver el partidazo de Champions. Posiblemente los más complicados que hayamos visto esta temporada. No por el nombre, sino por lo que nos van lo que nos van a ofrecer. ¿Estáis de acuerdo Es lo que conmigo? decimos siempre, da más miedo el Atlético de Madrid que el rival del Atlético de Madrid. Pero bueno, en Sí. fin, es a ver si nos sale un buen partido. Salimos a buen partido, mal partido, buen partido, mal partido. A ver si hoy toca el bueno. Y ya está. Si quieres, Adri, te canto un poquito los 11, que ya que Venga, los tengo aquí dale, puestos. dale Y que caña. además, en fin, por parte, hoy me apetece empezar un poco al revés. Vamos a empezar por los nuestros, que siempre empiezo de local a visitante. Entonces, Oblak en portería, Mateo Ruggeri, David Janko, Marc Pubi y Nahuel Molina en la defensa. Centro del campo para Marcos Llorente, Coque Resurrección. Y en el dibujo me pone Lukman y Giuliano. Arriba, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Mi teoría, y yo creo que va a ser algo más parecido a lo que hemos visto en los últimos partidos, es que Griezmann va a pasar al centro del campo y es una 4-3-3 con Lukman y Juliano de extremos y Julián Álvarez en punta. Y por parte del Brujas tenemos a Miñolet en portería, Sabe, Ordóñez, Mechel y Seis en defensa, centro del campo para Alexander Stankovic y Onjedika, Solis por la banda izquierda, Diakon por la banda derecha, media punta para Vanaken y arriba Tresoldi. Entonces, tiene pinta de que va a ser un partido complejo, lo hablamos ayer en la previa, lo hemos comentado también en la previa un poco más casera que hemos hecho en TikTok. El Brujas es un equipo muy complicado, ya le puso las cosas muy difíciles al Barça, le puso las cosas muy difíciles a todos los equipos contra los que ha jugado en esa Champions League, sobre todo en casa. Y bueno, a ver qué Atleti sale, si es el del Benfica, el del Betis en Copa, el del Barça en Copa o el del Betis en Liga, el del Levante y el del Rayo. Ahí tenéis los 11, un poco pues va variando. O sea, en el Bishoker me sale de una ¿De manera, qué me aquí me suena el sale de... portero? ¿Miñolet estuvo en algún equipo top, no? Miñolet No fue sé. portero durante muchos años del Liverpool. Vale, Por eso te puede sonar. De sí. hecho, fue hasta la llegada de Karius, era el portero titular, jugó con Luis Suárez, jugó en Champions algún partido importante y es un poco bastante un portero bastante histórico, la verdad. Yo sinceramente pensaba que estaba retirado hasta ver que estaba en el Brujas, ¿eh? No es broma. Qué locura. De ese tipo. ¿Francés? Belga, ¿Francés? No, belga, 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 belga. belga. Efectivamente. Durante mucho tiempo fue el Por portero de la titular. selección también, ¿no? Sí, de la selección también. Durante mucho tiempo fue el portero titular hasta que entró ya el eh, Thibaut Courtois en la portería. Y por parte del Atleti, pues bueno, a ver, yo creo que un poco lo que ha ido, salvo quizás Oblak, bueno, quizás no, Oblak por Muso, pues el tema de que es exactamente el mismo 11 que está saliendo en Copa del Rey. O sea, Llorente en el centro del campo ante la baja de Barrios, juega Nahuel Molina, que a mí me está convenciendo últimamente, lo cual es bastante de mención. Llorente está por ahí, Coque está por ahí. Y luego pues tenemos al hombre de moda en el Atlético de Madrid. Este tío mola y mola mucho. Mola Lukman, Mola efectivamente. Lukman. Mira, Mola tenemos Lukman. apercibidos Almada, Lenglet y Lenormand. Y el Importante, Cholo también, ¿eh? importante Y para el el partido de Cholito. vuelta, ¿eh? Y el Cholito, sí, sí. No, no, el Importante Cholito no. esto, ¿eh? El Dice Ale Monchi que no le va al directo. El Cholito y el Cholo. No me va al directo, ¿eh? Soy el único. Pero... ¿En dónde? Alex A ver, Monchi. voy a recargar el directo yo. Yo lo veo en las tres plataformas. Y también se me está retransmitiendo en Discord, o sea que tiene que ser algo que le Sí, pase a él. a mí En se me Discord ve se bien queda también. pillado. Eso eres tú, Alex, entonces, ¿eh? Eres tú, porque a mí me va bien Alex también, ¿eh? Prueba, si lo estás viendo desde el móvil, De, prueba a reiniciar o algo. O el internet, quizás sea el internet. de hecho, coincido mucho con lo que dijo Manu recién y lo bien que se ve esto. No, no, Lo de estamos hecho, viendo hoy hoy. se Sí, ve... sí. Hoy se ve Alex, súper hoy bien. se ve ve perfecto muy el partido, bien. ¿eh? Hoy se ve muy bien. Pues Muy chicos, bien. precisamente esperemos que se vea bien y esperemos que se escuche bien. A ver qué tal me sale la narración. Señoras y señores, comienza el partido Vamos. y va a jugar el Brujas Mira, con el Bruja va para Joel arriba, ¿eh? Rodríguez. Pelotazo arriba, sale con todo el conjunto belga, quiere correr a de Mola Lukman, intentaba ganarla. El Atlético de Madrid iba a ser saque de banda, va a sacar Sabe.
No. Pelota de Bueno. nuevo para Ordóñez. Ordóñez que Bueno, es, me gusta cómo ha salido el Brujas a atacar, aunque como bien decía ayer Carlos, es un equipo en el medio campo muy combinativo, pero nos viene bien que salgan así ellos, ¿eh? sí, Es que yo sí. siento que vamos, como dije en la previa por TikTok, vamos a ver un partido muy parecido al del Betis, que presionen alto estos. Van a presionar alto y podemos encontrar espacios Borjita, a la gracias por contrarrápida. esos 10 bits, Borjita. Gracias, Bueno, Borjita. grande Borjita, enorme. Pues señoras y señores, comienza el partido y, bueno, ha comenzado ya. Y va a sacar Matteo Ruggeri. Llorente, que por ejemplo, el único error que hemos cometido con la alineación es que Llorente está jugando en ese perfil izquierdo, más que en la derecha. Ahí están Antoine Griezmann jugando con Coutinho Resurrección. La pelota para Marc Pubi. Coutinho. Quiere progresar el Atlético de Madrid. La pelota para Juliano. Juliano que se quiere. Bueno, Escudos, escudos. De nuevo para Pubil. Dime, Dani. escuchándose en la previa, ¿el Brujas se va a encerrar mucho? ¿Va a estar fuera de su área? ¿O cómo lo veis? Porque Yo creo que se va a agazapar un poquito, ¿eh? No creo que Sí. vaya a estar. No va a ser una cosa muy exagerada tampoco. La primera jugada sí que que hemos se va. visto ha ido muy arriba, ¿eh? Vamos a Sí, ver pero cómo ahora, se por comporta ejemplo- durante todo el partido, pero... Sí, pero fijaos, Sí, fijaos, pero fijaos que ni presionan, ¿eh? Claro, No, sí, presiona están mucho. presionando, están Ahora, presionando. ahora sí. Sí, ahora. La pelota ahora. para Antoine Griezmann baja a ayudar a Marcos Los están Llorente. esperando, Ahí está, en la mitad del campo, ¿eh? ahí está la pelota Sí, de sí. Janko para Ruggeri. Ruggeri que tiene que tocar otra vez hacia el eslovaco. Vamos, Y de Pau, momento el buenas Atlético que no quiere tardes. precipitarse. Sigue Janko, ya pisa campo contrario. El Atlético de Madrid, Ruggeri de nuevo con Julián Álvarez. Entrega hacia atrás para Marc Pubi. Es lo que comentamos. Partido 100 de Antoine Griezmann en competición europea con el Atleti. Ojo porque quería correr ahora Van Aken y va a llegar perfectamente Marc Pubi para jugar con Jan Oblak. No vi la jugada, pero estoy seguro que fue error producto de la presión del Brujas. Sí. No la vi bien, pero Efectivamente. cuidado con eso. La pelota de Janko para Julián. Está Lukman como referencia más o menos. Ah, no, está Julián, nada, no he dicho. Está Julián, no, lo que pasa es que esas Perdón, posiciones de espera, arriba van a ser... Cuidado, y espérate porque quiere pelear la Juliano Simeone. Ya pisa zona de 3/4 el Atlético de Madrid. La pelota ahora para Nahuel Molina. Se hace el lío. Quiere salir ahora a la contra del Brujas. Cuidado, que esto precisamente es lo que tiene que evitar. Quiere intentar llegar como pudiese Nahuel. Consiguió cerrar y va a recuperar el Atleti. Recupera Marc Pubil. Qué seguridad que vamos tiene a la dar Pubi 10 atrás, ¿eh? segundos. Buenas Sí, noches, sí. Carlitos, que ya ¿Qué está pasa, por ahí. Carlitos? Qué distinto Carlitos. tener ahí a Nahuel Molina, a Marc Pubil y a Janko, boludo. Es como Oh. verlos ahí, duplas centrales, como qué lindo. Qué bonito. Es muy bonito, efectivamente. La pelota para Julián Álvarez. Y bueno, Entrega Nahuel para que sea el del Barcelona, ¿no? En vez del Rayo. Exacto. Sigue Julián con la pelota. Tiene que retrasar hacia el capitán. Coque de momento entregando para Janko, que precisamente el Atlético de Madrid. ¡Ay, qué balón de Janko para que pueda correr la de Mola Lukman! Aunque Vale, bien. llega perfectamente Joel Ordóñez. La pelota para Van Aken. Quiere correr ahora Bien, el Ruggeri. Brujas. Cortó perfecto el Ruggeri. Y va a ser pelota otra vez para el Atlético de Madrid, que está intentando monopolizar la posesión. Sigue Julián. Entrega para Ruggeri, que intentaba picar al Muy espacio. bien. Ojo, porque puede ser bueno el ataque del Un Atlético pasito- de Madrid. Sigue Julián. La pelota para Antoine Griezmann. Pisa área Griezmann. Sigue ¡Oh, Griezmann. ay, qué pena! Uy. Saque de esquina Corner. para el Atlético de Madrid. La puta madre, Ya que dijo lo mencionamos, Griezmann. creo que el que cerró ahí fue Ordóñez. Perfecto, Ordóñez Alemonchi. seguido por el Liverpool. Sí, Siguió Ordóñez, el último Vamos. mercado. Seguido por el Liverpool y además pedido y mucho para la selección Para la ecuatoriana. selección para el Mundial, ecuatoriana. Correcto. Va se Julián viene con- Álvarez al córner, muy bajito, intentaba rematar a un jugador del Atlético de ¡Mano! Madrid, la pelota ¡Mano! para Janko, piden mano a los jugadores del Atleti, sigue Julián con la pelota, parece que ha dado ley de la ventaja, la pone Ruggeri, Bien, Ruggeri. el remate no ha sido del todo bueno, y ojo, la volea, Uy, otro cuidado, tiro del Atlético de de Janko. Madrid, y quiere correr otra vez el Brujas, Bien, retrasa Juliano. Simeone de cabeza, toca con Pubi, Coque de nuevo para el Cholito, Ah, se qué le escapó el pedrada. control. Bien igual. La bien mano. igual para que la vean. La Bien mano, igual la para Ha que mano. vean. habido un Piden- buen detalle de Janko dentro del área que ha seguido jugando el balón y hasta que no lo ha Hostia, soltado. manazas. Uf. Es penalti, Manaza, penalti. pero No la vi. Además, Es es mano, manonazo. es mano, penal, es penal, mano. penal, penal, es manaza. penal, Es mano. Es manaza. Ha sacado Lo van a la llamar, ha sacado el brazo, chicos. sí. Lo van a. Si Penal lo ven, para si, Atleti, chicos. si van a elevarlo, es penalti. Si van a elevar, es Mira, penalti. Cholo, dándole. Pues Dale- esto dale un le besito pone a la muy. Se le pone muy bien de cara al Atlético con esto, ¿eh? Sí, Sí. ojalá. Sí, porque Sí, porque a Brujas le ahora obligas a sí salir. van a ir a- Claro, Están- lo van a hacer salir. Sí. Exactamente. Están revisando todos los dos Mano capitanes. clara. Van a querer.
No, pero como No. una catedral, ¿eh? No la cobra y nos vamos todos, ¿eh? Es mano como una catedral, ¿eh? Sí, sí. Pau, de momento a ver si A ver, para mí eso no es penalti. Hombre, para mí sí. O sea, yo creo ¿Cómo que no? Para hacer penal, Sí. amigo. es Involuntaria involuntaria, pero 100%. está ocupando un Le pega espacio y acá. está... Es que le pega acá, chabón. A ver si se ve bien la ¿Vos qué repetición. sabés? Saca el Sí, brazo. Carlitos, saca es el brazo. involuntaria, pero ocupa un espacio. Claro, es que ese Saca es el el tema. brazo. Ya, O sea, yo simplemente es yo que sé saca que el la brazo. teoría de Carlos, que Claro. eso no yo no lo pitaría en la vida, pero es que hoy en día esas manos se pitan. Creo que a nosotros Saca, alguna mano de claro. esas nos han pitado. La ha pasa- levantado más del Claro, y Sí, por se más pasa que del el sea, grado. brazo. Si lo levanta más del y grado, por creo que más es mano. sea involuntaria, por más que sea involuntaria, si la mano no está ahí, la pelota le puede quedar a Hanko. O sea, no. Tiene que ir. Pues va lo van a pitar mirar, penalti. O sea, Carlos Lo va a pitar y va a penalti. cobrar Pero penal. Carlos, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que eso en el fútbol de toda la vida eso no se pitaba, pero tal y como están hoy en día Sí, las sí, es reglas que mano, no es se mano. saben. Es mano, es además mano. Sí, es es que. más. O sea, el muchacho saca el brazo cuando ve que se pasa. ¿Sabes? Ve que se pasa y No saca el tiene, brazo. no tiene Ah, intencionalidad ninguna, no tiene intencionalidad ninguna, pero es la mala suerte de que va con los ojos sí. cerrados, levanta la Exacto. mano y le Y da. pasa- Pero y pero saca el encima brazo. O ¿Y sea, qué hace saca que el no pueda brazo. jugar que ¿Y si qué hace la que no mano- pueda jugar Hanko, pasa que si no mete, si la mano no está ahí, si Pues la mano no está penalti, ahí, la chicos. pelota le puede quedar a Hanko. Penalti para el Vamos. Atlético de Madrid, señores. Si la mano no está ahí, la pelota le queda a Hanko y ya es otra jugada. O sea, no. Es mano, es penal. Es penal. Mano de 6, ¿eh? Si se hubiera llamado 5 igual. Sí. Pues nada, mano de... No entendí el chiste. No entendí el chiste, chicos. Va Alguien me Julián, 4 más señores. 1, Kevin. Ah. Pues señoras y señores, Julián. se prepara Julián Álvarez. Vamos, Julián. Cuidado que este portero es muy bueno, ¿eh? Se intenta hacer grande Miñolet. De Panenka. Vamos, Julianín. mira- Vamos, Julianín. Mira perfectamente la pelota. Ya marcó contra el Inter de Frankfurt. Está Julián. Julianín, Toma vamos, aire. Julianín, Se vamos, intenta Julianín. relajar el Vamos, Julianín. argentino. Me estoy Vamos, estoy Julianín. poniendo muy, muy nervioso. Vamos, Julianín. Va Julián. ¡Vamos! Ni la olió, tío. ¡Qué golazo, por favor! Lara Gol del Atlética. Atleti, chicos. Se puso nervioso. Julianín. ¡Let's go! Se Ha puso hecho bastante. nervioso. Doble ¿Qué, toque. estás Mirá una cosa Cerezo seria. dormido. ¿Estás Está dormido, dormido Cerezo? Cerezo, tío. Está dormido. No te puedo creer. Hoy le han sentado mal los whiskies. Mira Harry Potter. ¡Vamos! Doble ¡Let's go! toque, chicos. Doble toque. Doble toque, chicos. Importantísimo para la confianza de Julián, totalmente. Sí, totalmente. sí, sí. Que nos enseñen la repetición, coño. ¡Fua! Joder, se puso nervioso. Vaya ¿eh? trayazo, Para, tío. para tú eso, ¿sabes? Nada nervioso. Además pilla contrapié al portero, ¿eh? Que se iba a lanzar para otro lado. Se pensaba que le iba a tirar un Panenka porque no la mira en todo momento. Totalmente. Se puede usar el diseño del fin del vaquero, Adri. Se puede. Por se fin. Vamos, señores, Bien, bien, bien. vamos. Y ojo, porque ahora precisamente el Brujas es el que tiene que salir un poco a por el partido. La pelota para que juegue 6 entregando para Mejel jugando con, Para Mi- siete. con Uy. Miñolet. Miñolet intenta chuchar el Atlético de Madrid. La pelota para Sabe. Desplazamiento largo. Corta el Venga, Atleti. vamos. Saque de. Pues no va a ser Escudos, saque de escudos. absolutamente nada. Intenta Escudos, chuchar ahora escudos. el Brujas. Y va a ser pelota para Juliano Simeone actuando casi como lateral derecho. Pubil entregando para Hanko. Hostia, qué Bueno, gracia me hacen los justamente lo comentarios. dice, con lo poco portugués que entiendo, ahí lo dice perfectamente. Julián, después del gol de Liga, puede ir a marcar. De Liga, perdón. Sí. De Copa vuelve a marcar en Champions. En la que le está costando es el 13 goles En la de Julián Liga. Álvarez ya, en general entre todas las competiciones, chicos. Lo estáis viendo en portugués, lo estamos... En portugués. Portugués intentaba chuchar Coque y se va a llevar la pelota Mejel. En honor a tu nombre, Paulo. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Vamos, Don Luigi. Ojo, cuidado que intenta ganar la Giuliano al salto. Gracias, Yayo, por la lateral, raíz. pelota para Griezmann. Grande, Griezmann jugando con Yayito. Nahuel Molina no era del todo buena y llega corriendo Giuliano para salvarla. Muy bien, y Giuliano. entregársela a Jan Oblak. Oblak entregando para Hanko. De momento, Brujas 0, Atlético de Madrid 1. Ha saltado en el chat. Sí. Yayo. Ha saltado.
Además, ahora te pone la etiqueta de Punto Raider. épico. Punto épico. Intentaba jugar el desplazamiento largo para Lukman. Cortó perfecto Lukman ahora, precisamente. Bien, Recupera la pelota. Ademola. Ademola. Yo, ahora eres el globero. Sí, O de sí. Uber, de lo que tú quieras. Pubi, desplazamiento Ozuna. largo para que intente correr Giuliano Simeone. No consiguió hacerse con ella el Atlético de Madrid. Ahora sí, Muy juega bien. Coque con Julián. Julián que entrega Nos hacia viene atrás bien. hacia Janko. Y Nos viene bien que Janko el para Brujas esté a Pubi. 40 metrillos de su Sí, portería. ¿Vamos? sí, sí. Qué Ahí, bien. ¡Ay! ahí qué va a pena. llegar perfecto el lateral del Brujas. pena. La pelota para que toque Oñedica. Jugó con tres. ¿Qué razón Sol tenía y- Carlitos? ¿Cómo conviene este equipo ahí en el medio, Efectivamente, cuidado, porque quiere atacar ya con el esférico, le intenta chuchar como puede Nahuel, Bien. pide falta Bien, al Brujas, Janko. pero va a ser saque de banda. Y va a ser pelota para Mejel. Mejel entregando para Peluta. Onyedika. Onyedika con el ecuatoriano, con Joel Ortega. El ecuatoriano. El ecuatoriano, sí, claro que sí. El geranio. Entrega con Vanaken. Vanaken entregando para Angelica. Combina el Brujas. No se quiere poner nervioso, aunque un gol ahora le podría venir bastante bien para empatar la eliminatoria y para volver a meterse y coger un poquito de moral para el partido. Entrega Solis para Vanaken. Ahí está el media punta. Entregando para Diacon. Le intenta presionar como puede Giuliano Simeone. Se mete Cuidado Diacon hacia esa. adentro. Cuidado esa. Le pega. Bien, Oblak. Menos mal. Uy, uy, Menos mal. uy, 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 uy. Menos mal. Desatención ahí, eh. Le salió a las manos Llamal ahí, de pero Temu. La cuidado. Llamal de Temu, cuidado. La miña Pero de Temu. Pues esa cuidado. mal. que- centrado. Muy mal ahí. defendido, No sé sí. si es Llorente el que está fuera de sitio, ¿eh? Sí, sí, Pues sí. puede ser, ¿eh? Sí puede ser, sí puede ser. La pelota de Coque para Jan Black. O Black entregando para David Janko. Cerezo está Vamos. sancionado. ¿Qué hace sentado al lado del pasillo? Lo de Cerezo, tío, es una locura. O sea, yo no sé cómo puede ser presidente de un club y estar así. O sea, está jugando otro equipo, un partido de Champions y nada. Nahuel Molina, patapum para arriba para que corra Juliano Simeone. Y ojo, cuidado, porque Dale. puede ganar. La sigue Uy. Juliano. Qué Nada. Ay, pena. ya, qué pena. Bien, bien, Qué bien. pena, qué pena. La llega a ganar Juliano Simeone y me vuelvo loco, eh. La llega a Es ganar un Juliano toro. y me vuelvo loco, eh. Lukman marca, ojalá, ojo el toquecito que precisamente Está- hablando del de Roma, de Mola Lukman, sigue Llorente, le filtra el balón para Mola, se quiere meter hacia dentro de Mola, quiere buscar el centro, no le sale nadie para rematar, el balón para Ruggeri, ¿Saca y va a córner? ser Mala. saque No, de estaba puerta, fuera se le ya. fue, se le fue. Lukman moja hoy, ¿eh? Yo creo que sí. De todas maneras. Os voy a hacer Lukman- una pregunta. Sí. Perdón, Dani. ¿Pensáis que este es el mejor 11 que hemos tenido esta temporada? No. Sí. Me cambias a quizá. Nahuel por Barrios. Nahuel por- y Llorente- Nahuel por y Llorente. Barrios, sí. Nahuel por Barrios, claro. Nahuel por Barrios. Ese pequeñito detalle. Sí. Nahuel por Barrios y Llorente al lateral y lo tienes. Mm, sí, sí, Por ese coincido. detallito me nombre. falta. O sea, estamos a punto de ver el mejor 11 de la temporada. Pero tiene que estar ese Pablito. Tiene que volver Pablito. Ese Yo creo Pablito. que. Ah, en el Por momento- nombre quizás sí. Yo creo que por rendimiento, quizás lo hemos visto mejor con Janko en la banda. En Sí. la posición de Eso, Ruggeri. eso lo comenté el otro día con Carlos, porque tengo la misma opinión que Víctor de que Ruggeri me parece antiestético con cómo corre. Pero, tío, lo vuelvo a repetir tercer directo consecutivo. Me está flipando Nahuel Molina, tío. Me está flipando. Y mira que he Lo sido está- A el ver. primer hater. El primer A ver. hater de él. Nahuel Molina ha flipado contra el Igualmente Barça. recién se comió un reate. Sí, Madre mía, el 6 cómo está, ¿eh? Porque, Madre mía, el porque 6. el 65, tú. Me está un poco. sí, el Tampoco es día regular. del Rayo tampoco es que destacase excesivamente, ¿no? Y Bueno, no ¿Quién, para- pero Molina? También te digo. Fue el mejor del Atleti para mí, ¿eh? Sí, no destacó nadie prácticamente. El baloncito de Juliano Simeone, Ay, cuidado el error de Juliano. Juliano, le pega, fuera. Menos mal, menos mal. Juliano. Le cayó el balón perfecto para Tresoldi y Molina el otro día contra el Rayo lo hizo muy bien. Para mí fue el mejor del Atleti, ¿eh? Tú Sí. imagínate para que yo diga eso. Bueno, pues sí. Pues os digo una cosa, ojalá que vuelva a ser Molina el del Mundial de Argentina, macho, y libera Sí, a Llorente. Pero Hombre. ojalá. Hombre, Qué bien Janko Tener ahí a Llorente tapando, en el ¿eh? Qué bien Janko ahí tapando. totalmente, sí. La cuestión es con Molina, en el momento en el que se recupere Pablo Barrios,
y Llorente tenga que cambiar de posición y tal, volverá al banquillo, volverá Llorente al No lo lateral, sé. se arriesgará a seguir utilizando a Llorente de medio centro, le utilizará para la banda. No No sé. lo sé. Cuidado No lo ahí sé. Es lo también que. Barrios Cuidado. Llorente, ¿eh? Se equivocó Sí, pero precisamente. Hablando de Nahuel Molina, se acaba de equivocar ahora en la recepción del pase y va a ser otra vez saque de banda para el Atlético de Madrid. Va a sacar 6 el autor del penalti que nos ha puesto en ventaja precisamente. Adri, ¿no subió hoy publicación a No, Instagram? no me ha dado tiempo. Ah, vale, vale, digo. demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Demasiado, No, ya te digo. demasiado. Saca 6 el balón para que intente jugar como puede Diacon. Gana Coque la posesión y pega el patadón hacia arriba. La gana, la pincha Patadón para perfectamente. arriba. Con respecto a lo que has dicho de Ruggeri, tío, es un jugador que creo que va a ser muy bueno en este equipo, tío. O sea, es cierto que es antiestético totalmente, pero yo le daría tiempo. Le daría tiempo y creo que sí que va a llegar a hacer algo chulo aquí. Sí, además ahora con la llegada de Bueno, Lukman sí. le ha dado un aire nuevo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Está monopolizando ahora, cuidado porque quiere atacar precisamente el Brujas. Sigue Diacon, quiere intentar hechizar al dobla, te Atleti. dobla. La pelota para 6, 6 de nuevo con Diacon entregando para Megel. De momento el Brujas que es verdad que está acompañando bastante bien, pero no está tampoco incomodando exageradamente al Atlético de Madrid. Sigue Save entregando para Solis. El griego sigue con la pelota, tiene que tocar hacia atrás con Ordóñez y Ordóñez de nuevo con Mechel de lado a Voy lado, a, tiro porque me toca prácticamente. voy a contestar a Pau. Vale que Felipe no tampoco era muy estético la forma de correr, pero tocaba el balón y sabías que ese tío tenía clase. Es que Lo de Ruggeri. Felipe era una locura, ¿eh? Le achuchan varios futbolistas a Cholis, Uy, cuidado, uy, libra de ellos cuidado. con un quiebre, sigue Cholis, llegó perfecto Ruggeri, precisamente Bien. hablando del Rey de Roma, y va a ser el balón para Y el lo que os iba a decir Brujas. antes, perdona. Lukman, tío, que lo hemos visto y hemos hablado de él como un tío que es muy capaz de regatear en espacios cortos. ¿Nos da la sensación de que también es un jugador que se potencia mucho con espacios? Sí. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. sí. Por A mí supuesto. lo de que esté Pau Cuidado. defendiendo a Ruggeri me tiene bailando la Macarena, ¿eh? Buah, porque seguro que le ha invitado a la Bres, Adri. Sí. Cuidado. La Sí, o juega, sea, Centro. el Atleti, la gana Llorente, intentaba ganarle un jugador del Atlético de Madrid otra vez, vuelve a recuperar Marcos Llorente, intentaba aplicársela, cuidado con Qué Solis. paradón Black. ¿Qué para dónde Qué Black? paradón Black. Poco cobra Oblak. Paradón. mira, ¿Para Llorente, dónde? tío. Hostia, lo de Black es una... Llorente ha tenido. Bastante mal, ¿eh? Después del gol. Sí, 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 está dominando el Brujas y ahora precisamente corta el ataque. Eso es. El Atlético de Madrid, el equipo Son muy intensos en el pega, medio, tío. Sí. Sí, Son muy intensos. muerden Hay que mucho, ¿eh? intentar quedarse con un balón. Si conseguimos quedarnos con un balón, yo creo que el Atleti se rearma otra vez. Una posesión larga, loco. Una posesión Eso, larga eso. y. A eso me refiero, sí, sí. Sí, sí, Y por totalmente. cierto, yo soy muy de la opinión de Alex Monchil, de que la estética, Poco mientras cobra que juegue Oblak. bien. Poco cobra. A mí me da igual. No, Patapum pasa para que arriba no del es, Atlético. para mí no es Lo que- por. El tema Sigue Ruggeri Lu. no es Oh, por qué bien. estética. Es que Qué bien el quiebro que acaba de hacer Lukman. Tomar por culo el micrófono, le da el balón a Marc Pubi. Sigue Nahuel Molina. Tiene que entregarse a algún Ay, compañero. Molina. Cuidado, Nahuel Ay, Molina. Molina. Está Nahuel, pillado, no, tío. La madre que te Molina, parió. Molina, Sigue Molina. Molinada. Joel Que Ordóñez. la abre. La habéis hecho pelota para demasiadas Diacon. flores. Diacon que se quiere meter hacia adentro. Intenta cerrar como puede. Marc Pubi. Tapo, ¿no? Bien, Perfecto. Molina. Pubi. Saque de esquina para el Brujas. Hostia, vaya peinado, ¿no? Se ha Bien Molina, bien hecho Molina ahí. el de Ronaldo Nazario, pero al revés, ¿no? Sí, Sí, totalmente. boludo. El Le habéis corte hecho Samu demasiadas Barber. flores Ha hecho el a corte Samu Molina. Barber. Está lloviendo en Bélgica. ¡Spanish! Hola, Spani. Con Buenas las cabezas tardes. almendras. ¿Cómo estamos? Falta rojo y blanco y ya. Y ya estamos Está todo todos. frente al todos. Leti. Sí, Está sí, todo sí. frente al Leti aquí ya. La va a intentar colgar Solis, lo hace, despeja la defensa del Cuidado Atleti. eso ahí. Cuidado porque se la lleva Madre mía, Oblak, Oblak. pues no, se la gana de puños. Ahí Ahí ahora creo que quizás era. ha hecho mano Coque. No, jodas. va con el brazo pegado. No sé, ¿eh? Ahora No veremos. vi. Vamos a Y ver si ojo. lo interpreta que es la misma jugada, ¿eh? Pues como sea. Igual, perdón, sí, Ordóñez, la pelota para Tais tocando con su compañero, con
Vanaken entregando para Solis, ahí está el griego, busca el centro, le tapona a Lukman, sigue otra vez Sai se mete hacia dentro y de momento pelota para... Por cierto, chicos, en otro partido, Bodo Glimt 1, Inter de Milán 0, acaba de marcar el equipo noruego. Por cierto, así Hostia, para todo el resultado. Cuidado Ojo con Solis. con el Bodo Glimt, que no tapona, se presente en la final. Hostia, ¿te imaginas? Vamos a esperar a ver que la veamos repetida, pero yo creo que le dan el brazo Mira, lo van a Coque. revisar, creo, ¿eh? Voy a cerrar la Lo van a partida. revisar. Lo están llamando, le piden Ah, que no, se la no. den. No, tiene el brazo pegado. A Le ver. está diciendo que tiene el brazo pegado. Spanish, es un penalti, pues. Nada, Sí. Uf. Nada, a ver, Escucha, pues. Hombro. No, yo os voy le a dan decir el una codo. cosa. Le dan el Os voy a codo, decir una pero... cosa. Igual que se ha pitado la suya, esta se debería de pitar. Claro, o sea, Sí, la única Pero forma... No tiene nada que ver, Pero nada la que regla, ver. ¿os sabéis la regla de la mano cómo es? Si el brazo está más adelantado No tiene nada que ver. que es de esta altura, es mano. Si está abajo, no es mano. O sea, la del chico ¿Sabes del cuál brujo es la ha dado aquí. La de Coque estaba así. ¿Sabes No, cuál es Vale, el vale que es problema? verdad que la del brujo Nada que ver una mano con tenía el la brazo otra. más adelantado. Chicos, ¿sabéis cuál es el problema? Que el... Es que hoy se pita todo. Yo creo que la del Claro. Brujas, la cuestión ha sido que el chaval ha sacado el brazo. Si el no, tema es sí. ese. Si no, claro, es que si no tú piensas que si no saca el brazo, a lo mejor se la lleva Hanko tranquilamente. Claro. Por eso, o sea, a Coque le dan el codo, pero al final tiene el brazo sin levantar y está saltando y yo qué sé, o sea, Claro. tampoco... No, igual una mano con la otra Sí, no tiene nada Oblak que ver. Oblak Coque la tiene Oblak acá. hasta un... Coque la tiene acá. Le voy a hacer una pregunta al chat que el otro día también salió en el directo. Y es que estoy viendo mucha opinión sobre lo de Black. ¿No pensáis que a lo mejor está un poco nervioso gracias a las grandes actuaciones que está haciendo Muso en Copa? Porque es que Muso Ya me da creo que muchísima es- seguridad, tío. Rebuscarlo demasiado para mí, no creo. No, ¿No? para mí Oblak... Yo creo O que... sea, para mí creo que generar Para mí Oblak es ese- el Dios, ¿vale? Pero es que Muso está haciendo buen papel, tío, en Copa, ¿eh? Sí, pero Es que aún ese es el así... tema. Claro, No. pero es que generar ese tipo de debate, si no es futbolístico, si no es solo por rendimiento, lo veo innecesario. Que lo digamos de que Poco cobra Oblak. Oblak Y dice poco tal el cobra balón cosa acaba de porque filtrar Pubi no lo veo. para Griezmann, la pelota de Julián se la lleva Llorente. Molina, era y Molina, Llorente para Clas. Ah, pues Molina, joder, estoy con los nombres que madre mía. La pelota para Mateo Ruggeri, se la intenta llevar a Demola Lukman. Sigue Lukman jugando con Llorente, este sí que se le ve bastante bien. Uf, Puede... nos están presionando muy bien en el medio, tío, Sí, ¿eh? están achuzando mucho. Están Además, achuzando Manu, el mucho. único partido así importante que ha tenido Muso fue el otro día contra el Barcelona. Porque luego... Contra el Inter Sí, también pero- jugó, ¿eh? Sí, Y pero... contra el Betis pero creo también. que... Pero, tío, me está Musso dando, ya- me ya está hizo dando buenos mucha partidos el año pasado. confianza. Sí. Me está dando muchísima La confianza. pone Vanaken, Mira, se la chicos, lleva esto Oblak. es lo, Que Oblak- lo del tema de las manos que comentábamos antes. Claro, pero la cuestión de Muso, Manu, siempre ha sido que lo peor que ha tenido este portero era que tenía delante a Oblak. Mira, chicos, esto es lo de las Sí, o manos. sea, yo- el, yo el creo que- gra- el grado de arriba es mano Bueno, ahí clarísima. tenemos, para. Ahí ¿Qué tenemos para dónde justamente- Oblak, por favor? De Oblak. Ahí tenemos la de Oblak. Bajo palos yo creo que es de los mejores del mundo, también os digo. O sea, eso lo va a tener Claro, o sea, siempre. No me... Claro. Sí, perdona, Clas, tío. Espérate que ha habido falta a Coque. O sea, yo creo que lo único que es mejor Muso que Oblak es el juego con los pies, ¿sabes? Sí, totalmente. Entonces, al final, si os fijáis, o sea, ya el año pasado sabíamos que Muso era buen portero y cuando tuvo la oportunidad lo hizo bien. Y cuando llega el momento importante, Simeone siempre tira de Oblak. O sea que... Sí, sí. Sí, vamos a ver, si a Yo Oblak no pensé le vamos que- a discutir el porterazo que es. Pero no sé, últimamente, como bien ha dicho antes Alex Monchi, que creo que ha sido, o Spani Pues mira, Basado, cada no vez sé quién ha sido de los dos. Pues En los defensas se le ve bastante inseguro, tío, a la salida de los corners. Bueno, ahí Mm, tenéis, un tenéis poco las sí. estadísticas por ahí, creo, de chutes que le han hecho a Oblak y a Muso. Mirad las que ha salvado Oblak y las que ha salvado La Muso. La pelota de sí. Mateo Ruggeri para Pubi. A ver, sí que es verdad que Muso o sea, que no es ni de coño un portero de la calidad de Oblak, o sea, eso ni mucho menos. Es, pero muy, bueno, es, un, es un espérate. portero muy buen suplente. De hecho, lo hemos comentado muchas veces que para No, mí ha y que- sido, y que después, sí. después de Moyá, el mejor suplente que ha tenido Oblak.
Totalmente. A Pero ver, no deja de ser un Moya es portero el único- suplente. es- No te creas, ¿eh? Sí, A ver, es para que mí pues, sí. creo que se... No, Ya o llegó sea, a yo quitarle la- entiendo, yo llegó a entiendo el punto quitarle de vista, puesto entiendo el a- punto de vista, pero el a tipo Oblak. ganó una Europa League, o sea, Ya, pero Kevin con el pero Atalanta, ¿qué? tío. Sí, Pero pero Kevin, ganando tío, la tú, Leverkusen. si, invicto, si es argentino, también. si es argentino es mejor que el otro, siempre, ¿eh? no, es que no, a ver, es que obviamente, por ser argentino me van a decir Es eso, muy pero buen no, portero, que el es tipo muy buen ganó una portero, Europa pero, League, el tipo era titular. pero Kevin es muy buen Pero portero, pero ¿qué opinas de- siempre pasa. titular para un equipo como el Atlético, como Real Madrid, como Barcelona, como no lo Y veo. bueno, pero es que si No todos lo los veo. argentinos, Hombre, a ver, todos- eso sí si todos los que. buenos son argentinos, Dani, si todos los buenos son argentinos, Dani, no puedo hacer otra cosa. Una Bueno. pregunta, Te Kevin. iba a ¿Quién está decir una cosa, aportando pero era más? faltarme a mí mismo. Baena, Kevin, ¿quién está aportando más, Baena o Almada en el Atlético de Madrid? La Échenlo, pelota la tiene el échenlo de Brujas, la atención con la conversación. jugada en ataque. Échenlo. Atención que ataca el Brujas por la banda izquierda. Ay, señor. Pues mira, justo la acaba de embufar precisamente. Déjame relatar, macho. Ay, Dios mío. Te dejo- si quieres hacer la Kevin, narración contesta a titular, Pau. ¿Cómo? va a sacar Contesta a Nahuel. Pau. Contesta una Nahuel, pregunta. patapum para arriba de Pubil, juega Coque, intenta ganar la hora de Mola Lukman, tiene que jugar hacia atrás para su compañero, para Mateo Ruggeri que entrega otra vez para el ex Atalanta, los dos son ex Atalanta de hecho. Sigue Ruggeri de Mola Lukman, patapum para arriba de Ruggeri, intentaba Vamos. ganar la Julián, se equivoca en el despeje ahora precisamente, y ojo porque puede salir a la contra del Atlético de Madrid, sigue contra Griezmann con el pase bien. para Juliano Simeone, puede pisar Ólale, área el ólale. Atlético, sigue Juliano, Vale, no, bien, bien, ah, bien. Juliano. parió, Te no, Te la pero compro, bueno, te la, bien, bien, te la bien. compro. Está bien. Era Venga, Molina, vale. era Molina. No, era, Kevin, era, ¿quién era es Julián, mejor? era Julián. Era ¿Lukman Juliano, o era Messi? Juliano. Hostia. ¿Cómo? ¿Quién es mejor, Lukman o Messi? ¿Actualmente? Da igual. Messi, pero igual, ¿qué pregunta? Pero es boludo, esa, pero ¿cómo decís que Messi es mejor que Lukman? Pero boludo. Pero, amigo, ¿qué pregunta es esa, guacho? ¿Qué pregunta La es esa, pelota boludo? para. Pero Yo que lo Messi doy, con la yo- pierna derecha es mejor que lo muchos peor, jugadores. Lo peor es que yo pregunto actualmente, históricamente y en el futuro, boludo, dale. Bueno, claro, pero eso ya te lo Messi digo yo. retirado más que Lukman, loco. Hombre, pero es que cualquier. Dios mío. O sea, Messi es mejor que cualquier futbolista que hayamos visto con nuestros propios ojos, ¿eh? Eso yo creo Messi que. retirado es más que Lukman, más que todo lo que están jugando acá juntos, amigo, por favor. Más sí, que que todos sí. los que están jugando en Europa. Messi le corta 3 dedos de un pie y es mejor que el 90% de los jugadores de Europa. Totalmente. Sí, Es amigo, que- Dios mío. Es así, o sea, Messi es Messi, punto. O sea. Qué caradura, ¿cómo voy a responder? Para mí hubo un jugador a nivel de Messi. Y si no hubiese sido por las fiestas, Ronaldinho. Ronaldinho. sí. Para Era mí sí. mejor que Messi. Para mí sí. Y si no hubiera sido por la fiesta, Ojo, porque puede. yo soy de la opinión de que si Ronaldinho hubiera aguantado Hoy ese Coque. nivel, hubiera sido el mejor de la historia. Ronaldinho Sí. ha tenido Espérate, más porque puede magia salir. que Perdona que te corte. Messi. Vamos. Manu, que puede salir a la contra del Pero Atlético bueno. de Madrid y el balón se le ha quedado muy cortito a Juliano. Pero ya se ve la intención de contragolpear del Atlético de Madrid, al menos, oye, a chucha como puede, como un león, como un perro de presa, Juliano Simeone, patapum para arriba que ha tenido que pegar Miñolet, la gana como puede el Atleti, no va a ser balón para Vana, que ni ojo porque viene la respuesta del Brujas, Ojo con esa, este es ojo que se con mete por esa. esa banda izquierda, le intenta salir al paso como puede Griezmann, le llega la pelota a Pubi. Marpubi y va a ser pelota para el principito, el sombrerito, madre mía, la de Griezmann, que cosa tiene, y ojo porque si que Griezmann bien, puede Juan, pitar qué bien, falta, de hecho, Juan. lo hace el árbitro. Salimos jugando, tranquilo. Yo voy Tranquilo. Adri, yo te voy a decir una cosa al respecto sobre lo de Ronaldinho. Ronaldinho ha sido más mágico que Messi, pero porque Messi jamás ha tirado una bicicleta en su carrera. Y no ha sido No, de Messi muchas ha sido. filigranas, Messi, comparando con Ronaldinho, ha sido más profesional. Y por eso ha llegado pero donde ha porque llegado. Messi, Ha llegado donde ha Messi domina llegado. todas las facetas del fútbol, tío. ¿Sabes Pero qué no- pasa? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que tú tienes dos cuchillos de cocina, ¿vale? Uno que lo tienes, o sea, que cortan muy bien los dos, pero uno es súper ornamentado, súper con muchas florituras en el mango, con muchísimos materiales, joyas, no sé qué, y luego tienes un cuchillo que es muy bonito, pero que literalmente tú lo pasas sobre la carne y corta la carne y te lo deja niquelado, te hace un corte limpio, perfecto. Pues eso es Messi. Y Ronaldinho o sea, es un cuchillo que corta muy bien, que te puede partir perfectamente una paletilla de jamón, pero
que No, al final el otro problema de de aquí Ronaldinho, corto- el problema de Ronaldinho, es injusto. claro, Claro, tampoco es el problema de injusto, Ronaldinho es que ese cuchillo lo has pasado por varias veces por ácido sulfúrico y se te ha podrido, ¿sabes? Exacto, eso es. Claro. Exacto. De todas maneras, Manu, mira lo que te Yo dice lo Alejandro único- Llorca en YouTube. A Yo ver, lo único que Sí, entendí sí. es que me dio hambre. Es lo único que entendí. lo he dicho, qué Acá- malo que es Nahuel. Es lo único que entendí. Uno de los míos, pero le No. estoy bancando últimamente. Una cosa, chicos, Tengo ¿qué hambre. sería de Atleti Media sin las analogías raras con comida y cuchillos, tío? Ya está. Así de claro. Se le da un poquito de color. Así además, cuando acabe el partido, pues os da ganas de cenar bien y os da hambre. Y Y- cenáis con más ganas. Y Ya facto está. con el sexo y con los goles. Sí. Claro. Sí, va Te lo todo en juro. relación. Va todo en relación. Ay, posesión larga ahora del Atlético de Madrid. La pelota de Pubí se mete hacia adentro, hacia adelante. Marc Pubí, que combinó con Griezmann, tiene que tocar hacia atrás para Coque resurrección haciéndole la cobertura. La pelota de Janko, otra vez con el capitano, con el mariscal general del Atleti. Mira, Pubil como Vuelve. quiere. Además, os digo otra cosa. Messi también llegó donde llegó porque tenía atrás a Xavi, Busquets, Iniesta. Sí, Ah, pero Eso ese también, debate eso, de- no, eso hay no que me- decirlo para, también, ¿eh? no. Eso hay que decirlo No, también, ¿eh? no, no. Sí, 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 Eso- sí. Sí, sí, Qué sí, debate, sí. qué debate, qué debate, Kevin, qué en debate. Argentina No, Messi pero se comió los qué mocos debate. hasta el último año. No, Eso tienes que no, decirlo. no, ¿Y por Sí, qué, sí, y por sí. qué dijeron los árbitros, "Buah, su último mundial, tío, vamos a pitar unos cuantos Exacto, penaltis"? exacto. a ver, yo aquí tengo que Messi, decir que la- Messi está donde está gracias al Barcelona también, ¿eh? Eso hay que decirlo. Dios, Sí, no, eso sí. para, Eso hay que para, decirlo. para. Es que Eso sí. esto que acaba, esto acaba Atleti Media esto que acaba de funados decir en está a Argentina. nivel- está Uno a nivel de los acaba de Bulls, empatar el esto está a nivel de Intercicos. los Bulls. Se ha ido y todo, ¿eh? Se ha ido y Pero a todo, ver, Kevin, eso ¿eh? es un fact, eso es un facto, Muy eso es un forzado, facto. O muy sea, Nada, nada. La ha Chicos, pillado sinceramente, justamente la pero época una dorada cosa, del Barcelona a Messi también, ¿eh? ¿tú sinceramente crees que si el... Vamos. Perdona, bueno, cambiamos el tema, cuidado porque quiere atacar el Atlético de Madrid, el balón de Griezmann, se mete Nahuel Molina en el área, no es bueno el toque, vuelve a caer la pelota para el lateral argentino. Juega con Pégala. Griezmann, sigue Griezmann, puede armar el disparo. Ay, qué La pena. pelota para el pase Julián, era se buenísimo. equivocó ahí, podría haber intentado el chute, pero va a ser balón de Banaken y quiere intentar combinar, mantener un poquito la posesión ahora mismo. El Brujas juega Joel Ordóñez para... ¿Sabe? Voy a buscar el nombre de pila para no me repetirme más que las maracas, tú, de verdad. Lo que Kylian dijo Isabel. Adri recién, está al nivel de los Buller. No, yo sinceramente... Al nivel de los Buller. A Al nivel ver, de los Buller, loco. Pero es Vamos. una realidad. Claro, O sea, o sea, vamos, realmente- vamos a decir que Messi, si no es el, igual no, si no es el para, mejor de la que historia, si no es el mejor de la historia, con permiso de 1-2, que creo que ninguno de nosotros- Cuidado, Cuidado. perdona que te corte Dani, el ataque del Brujas para afuera. Messi es muy bueno ese tío, ¿eh? Ojo con ese tío. Ya, con eso es una puta barbaridad, ¿eh? O sea, ya irrumpió varias veces y ojo. Ojo. Para mí, por ejemplo, por donde tú estabas yendo, Dani, para mí, por ejemplo, tiene más mérito lo que hicieron los Pelé, Maradona y compañía, que era otro fútbol totalmente distinto, que era un fútbol más individualista, que no el de hoy en día, los de los Messi y Cristiano, que también necesitan un equipo detrás Uf, que te hagan Yo- grande, ¿eh? yo ahí Claro, no estoy de claro. acuerdo, Adri. Yo le no doy estoy más de acuerdo. mérito. yo creo que Yo le El doy más fútbol de mérito al antes era mérito más de antes. guarro. Era más guarro, Claro. pero no era tan físico. Ya, pero Manu, antes te Bueno. tenías que ir antes te tenías que ir del equipo entero para meter un gol. A ver, Ahora- antes podía ser jugador de fútbol pesando 100 kilos. Pero que llegaba el defensa y te metía los tacos a la altura del pecho y no pasaba nada. Aparte, Aparte sí, está, es que- ¿sabes? O sea, Sí, pero no era tan físico, ni estaba tan preparado. Tú piensas que a Messi, antes de un partido, le han puesto 1000 vídeos para pararle y aún así no le paraban. Claro, a ver, pero esto es una realidad y es el tema de que, vamos a ser claros, el fútbol va, pero como todo, va evolucionando y lógicamente los jugadores que son más recientes son mejores que los que han qué paso. jugado antes. O sea, por ejemplo, si pones al Di Stéfano de Claro, su por época, eso- perdón, vale, por eso te- cambiamos por un momento eso, de tema y seguimos, claro, con, me- y seguimos con el Atleti. Cuidado porque quiere atacar Lukman. La pelota para Julián. Julián que se hace un lío, juega con Llorente. Llorente que tiene que entregar para Matteo Ruggeri y de momento baja pulsaciones el Atlético de Madrid. Dime, Adri. Con esa misma razón,
A día de hoy los futbolistas están más preparados, mejor físicamente. Antiguamente, Claro, ver a un pero- jugador de esas características. Ojo, Uy, Juliano cuidado, Simeone nada. intentaba el disparo. Uy, Ver un y- jugador de esas amigo, características estamos tenía hablando de mucho Messi, mérito. Estamos hablando de Messi Maradona y lo poseyó a Juliano, boludo. ¿Vieron la jugada que hizo recién? Y lo O sea, pusieron. no sé si me- Bueno, una le ha cosa, poseído la vosotros mitad de Messi. Hablando La de, mitad, de boludo. Messi- de Messi Oye, que Maradona, estemos jugando es que contra el Brujas y el que esté al lado del presidente sea Harry Potter, que a mí me lo puede explicar es a una mí. locura, ¿eh? Sí, sí. Wingardium Leviosa. Pero, La magia de Brujas. Es la magia de Brujas. Pero, sí, Adri, sí. yo Nos te quieren puedo hechizar comprar en bastante. que antiguamente era más difícil. Joder, Pero antiguamente, a la que un jugador se cuidase más que el resto de la plantilla, destacaba en todo. Sí, pero no lo digo Maradona, físicamente. ¿qué La pelota. pasaba? Maradona no se cuidaba, pero tenía tenía Claro, la clase. Manu, pero y tenía el claro, fútbol. es lo que te digo. Tú veías a Cruyff jugando al fútbol y decías, hostia, este tío destaca por encima del resto, ¿sabes? A día de hoy, ¿cuántos Cruyff Claro, hay pero jugaba a en menos 3 de fútbol? ritmo el fútbol Ahora moderno. mismo, yo Justo sinceramente Paulo, creo que tío. Era un tío que te pueda Ruggeri jugar a tiene ese cosas de nivel, yo creo que hay Maradona. muy El pocos, hígado, por ejemplo. que jugaran en Italia también los dos, La nariz. por ejemplo. No, pero a ver, a los jugadores hay que también juzgarlos en su contexto histórico, ¿sabes? Sí, es que es no, eso. no es lo mismo. También los campos de donde jugaba Maradona, Pelé y tal eran unos campos de patatas, ¿sabes? A estos les hacen los Claro, pero campos a medida, donde yo quería llegar, ¿sabes? es que antiguamente los jugadores destacaban más individualmente y ahora se destacan más por el equipo, por el grupo y por todo en general. Cuidado, ojo. Lo que Para Don Black. Lo de Black es una barbaridad, tío, ya está. Es que. Segunda de Black. O sea, ya van dos de Black, tío, que son auténticas salvajadas, tú. Eso, Está Black, lloviendo ya está. muchísimo, ¿no? Terminen Sí, el está cayendo la partido. Poco cobra Black. Poco cobra. Exijo que el partido se acabe ya, loco. Estamos sufriendo. Estamos sufriendo bastante, sí. Pero es una cosa que Nos ya nos estamos yendo del esperábamos. partido y nos Cuidado están que dando guerra. corta Vamos a perfectamente centrarnos en el Griezmann, partido, porque quiere salir a la señores. contra del Vamos, Atlético de vamos, Madrid. Lucas. Perdona que te corte mano. Sigue Lukman la pelota. Dale. La pelota ya se recompone el Atalanta. Sigue Lukman con el esférico. Ya pisa zona de tres cuartos. parar, Lukman tiene que que tiene que parar. retrasar para Llorente. Llorente para Antoine Griezmann. Buena. El hombre que hace jugar el tempo, el cronómetro, no. ¿Cómo se le llama esto? Ay, se me ha ido el nombre de la palabra Temporizador. ahora. El metrónomo, efectivamente. Gracias, Dani. La pelota ahora para que ataque el Atlético de Madrid. Sigue Ruggeri, le picaba el espacio a Mola Vamos. Lukman. Sigue Lukman con la pelota. Tiene que tocar hacia atrás para su compañero para que ataque Julián. Juega con Juliano. Pista área ya el Atlético de Madrid. Toca con Nahuel. Nahuel entrega ahora para ¿Vamos? Julián Álvarez. Se quiere pégala. hacia adentro. Le pega a Julián. Uy, qué Bien. pena. Vale, bien. Qué pena. Ahora vengo. Alex Montiel. Qué Una pena. cosa, sois unos cabrones de Pau y Alex Montiel, tú. Metropono, tío. Metroporro. Metropono. Metroporro. El otro. ¿No sabes que no te puedes equivocar? Que te van a sacar los Ya errores está. del tiempo. Sí, ya lo sé. Ah, Sí, esto es que acá, ya lo acá sé. no te puedes equivocar. Acá siempre te van a señalar el error, y nunca te van a decir qué buen relato class. Nunca te van a decir Lukman- qué buen relato class. Siempre hay algún cabrón. Totalmente. Siempre hay algún cabrón. Exacto. Claro, piensa siempre que en esta vida tú puedes hacer 100 cosas buenas, que a la que tengas una mala, esa es la que va a destacar. Sí, Qué exactamente. locura. Exactamente. La pelota para Marc Pubil. Él intenta chichar Vanaken, sigue Pubil. Madre mía, Pubil. Y reclamaban Yo saque por de un, banda. por un No. pacto que solté, mira la que me ha caído. Madre Vamos. mía, cuidado porque quiere Vamos, salir a la Coque. contra del Atlético de Madrid. Sigue Coquiño. Coque que no le da tampoco la gasolina. Le han quitado la pelota, definitivamente. Se ha liado Coque. A ver, tampoco tenía nadie. Toquiño O sea, pernambucano, boludo. tampoco puedes pedirle a Coque que te suba en una contra. Quiero decir, es No, que pero es así. ha pensado que le iba a doblar Ruggeri. Por Es eso que es ha lo que dado tendría que haber hecho. Es que es lo que tendría que haber hecho. Haber sido un poquito más rápido, tío. Y eso que Se Coque dice va en el menos. Osasuna que Javi... no consigue. No sé, ahí que le Puto ponga el Pau. puto Pau, tío. ¿Qué dijo Pau? Se dice que en el Osasuna que Javi Galán no ha conseguido ingresarse en el país y que le cuesta el idioma. Integrarse, supongo que quiere decir. Dios mío. Qué locura.
Qué En fin, burrada. quiere achuchar Dale, arriba dale, la ley, dale, intenta dale. presionar Julián como un animal. Ahí está el balón que saca la defensa del Brujas. Se equivocó Qué en la bien. entrega ahora. Ah, la tenemos. El central Muy bien, muy Vela y bien. va a ser pelota para David Hanco. Te acaba de decir el comentarista momento que que será el como del- Simeone. Pero es que, ¿sabes qué pasa? El Que me relator- recuerda. Cuando ves resúmenes del Mundial de 2002, por ejemplo, que te dicen Gol de Brasil y parece que va a sonar de repente la musiquita esta de Brasil y suena ahí tu, 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 tu. No sé si sabéis los vídeos que os digo. Luego paso uno, por sacar. Pero bueno, en fin. El relator portugués de vez en cuando lanza un grito, boludo. Parece, no sé. Sí, de es vez que es en lo que me cuando hace mucha grita. gracia. Oye, Qué balón de el balón para que mierda juegue. acaba de dejar de para que cara a juegue. Molina a Pubil, tío. Sí, totalmente Sí. de acuerdo, Dani. Sí. Llega ahora. Ya no le voy a perfecto, defender Marcos más, me voy a Llorente, meter ojo, más porque con está él. siempre para- Mira, ahora Molina, Tres para tres. solo. Sigue Juliano. Ahí está Ay, Juliano ¿por qué no se la intentando da, darle amigo? espalda. Sigue Juliano para Vaya Griezmann. pase de mierda, tío. No me jodas. Qué mala, Julián, qué o mal ha sea, decidido. Amigo, Molina esto- solo, amigo. Qué mal en decide esto- Juliano de vez en Qué cuando. mal ha decidido, tío. O sea, suele decidir bastante mal en este tipo de jugadas, Juliano. Molina Dice- solo, amigo. Qué Dice bronca. Pau que en cualquier momento le ponen un edit en el partido con música funk. Efectivamente. La pelota para pero- Diacon. Sigue Diacon con sea, el esférico. tenía- Entrega para Onyedic. Creo que es Onyedica. Efectivamente, ahora es Cuidado. el extremo. Despeja la defensa del Atleti. Y Lukman que se desespera por algo. No sé por qué exactamente. Le echa la bronca, Está creo discutiendo con que. Ruggeri. Está discutiendo con Ruggeri por lo que sea. O con Ruggeri o con Hanko. No, era Ruggeri el que le estaba levantando la mano. Era, sí, Ah, pues. yo creo que le ha O sea, dicho que ya sabe- Lukman, ¿Qué? déjate de tanta bres y a jugar. A jugar. Chicos, Joder. me hago una pausa, chicos, ya vuelvo. El área de Kevin, ojo, árbitro, porque me- quiere me salir voy a a hacer contra el una Atlético de P Madrid. y La pelota para digo- Julián. Sigue Julián con el esférico. Se quiere meter hacia parar, adentro. No tiene le que acompaña parar. absolutamente nadie. Sigue Julián. La pelota para Antoine Griezmann. Se le queda muy largo el control. Demasiados toques y se puede reorganizar perfectamente el Brujas. Sigue Griezmann. Se quiere meter un poquito más hacia adentro. Ya pisa zona de la frontal. La pelota para Nahuel. Le tapona como puede un central del Brujas. Y va a ser despeje salido, del Brujas. Efectivamente. La gana Llorente. Sigue Marquitos. Juega con Juliano. Está Juliano de nuevo para Llorente muy el escondido. todoterreno atlético. Entrega para Hanko. Hanko que ya está en zona de cercanía del área. Estoy volviendo a ver el Julián que me gusta. Julián está jugando muy bien, ¿eh? Sí, es verdad. O sea, más Y allá Llorente del no, gol. no pero... da la sensación como que está muy escondido. Llorente es que ha tenido un fallito ahí al principio, tío. Sí, al y principio, yo creo lo que... Es un fallito que lastra un te, poquito. que te hace pasar desapercibido en las siguientes Sí, jugadas. sí. Que lo único que quieres es jugar seguro y coger confianza y ya está. El toquecito de Coque para Julián Álvarez. Tiene que tocar de nuevo con Pubil. Está todo el Atlético de Madrid en campo del Brujas. Filtra el balón perfectamente. Coque ¡Qué para buena! Juliano Simeone. Y ojo porque puede ponerla. La pone Juliano el ¡Uy, qué pena! Lukman. ¿Cómo la Despejó saca en defensa de del bien? Brujas. Va a ser saque de esquina para el Atleti. Minuto 44 de la primera parte. Gana el Atlético de Madrid con el gol de penalti de Julián Álvarez. O sea, aquí Simeone sí que es un crack increíble, tío. Cómo ataca el espacio, Atacando cómo el ataca espacio y pone- esa línea Y de fondo, pero... y ese pase que mete. Hostia, pues llegó a rematar Lukman, ¿eh? Sí, por o eso sea, que la es saca el acierto defensa. del defensa. Qué bien lo ha hecho, sí, sí. Pero en toma de decisiones como esa última contra, tío, que tenía 3 opciones diferentes. ¿Y a cuál mejor? Porque además se le estaban poniendo bien para que diera cualquier pase y ha tomado la peor de todas. O sea, Ya, eso sí que es verdad que le cuesta bastante el tema de la toma de decisiones. La va a poner Griezmann. O la va a poner, o tiene a Julián Álvarez también para jugar en corto si hace falta. Y de hecho es lo que hace Ahí va. precisamente. Toca con la araña, entrega para Coque. Coque jugando con Marcos Llorente, puede armar el disparo. Sigue Coque, Llorente, perdón, y va a ser saque de esquina de nuevo. Y la va a poner Ahí. Julián. podía haber tirado de primera a Llorente Sí, y yo creo Sí, que sí, se le ha sí. quedado un poco corta a Coque. Venga, vamos. la va a colgar A punto de Julián. terminar la primera parte, señores. Minuto casi 45, la pone Julián, balón. ¡Uy, qué un poco bonito era esa! cerradito, la pelota para No, Juliano. No ha sido del todo bueno el remate, aunque creo que a lo mejor Le quería tenía que hacer haber gol dado un parecido poquito al de que- pausa.
Sí, Que tenía que haber dado un poquito de pausa. Bueno, el Molina. balón de Koch. Molina, Molina no era del todo. Bueno, no estaba mal tirada, tampoco. Iban a dar 3 minutos de añadido. Mucho, ¿no? Sacan. Bueno, Por el penalti, ¿no? por el penalti, la revisión del penalti. Por cierto, minuto y resultado de otros partidos: Olympiacos 1, Bayer Leverkusen 0. Y ojo, porque Muy quiere bien, salir a la Coque. contra del Atleti, se equivocó ahí. Julián tendría que haber metido un poquito más de una marchita más, quizás, a lo mejor, pero no ha conseguido meterla a la araña. Toca ahora el Brujas, intentaba combinar, se la lleva Hanko y va a ser pelota para Es el- Jan Oblak, que juega hacia arriba, no se complica. Que es el tercer robo que hace de balón ahí en 3/4 de campo y se le notan los años, porque lo de salir a la contra ya. Ya, a ver, ya no tiene la frescura Claro. física que solía tener, eso es normal. Es completamente normal. Estoy de vuelta por acá, muchachos. Bien, Kevin, bien. No te has perdido absolutamente nada de momento. El córner y ya. Me lo un córner. imaginaba, me lo imaginaba. Y va a intentar llegar Giuliano, se la lleva perfectamente Muy Giuliano bien, Simeone. bien. Joder, Que- Molina. ahora el que Joder, se Molina equivocó, hoy, tío. Molina, Joder, que está un Molina. poco complicado. Cuidado con esas. Cuidado en el ataque de la frontal, quiere atacar Sabe, se mete hacia adentro Sabe. Parece que se ha hecho daño ahí Tresoldi, creo. Sí, se queja del tobillo. Se queja del tobillo, sí. Pero Tres yo creo saldi. que encontronazo, ¿no? Más que. Tres saldi, con Hombre, acento se está portugués. quejando de que le pisa, ¿no? El, ses- el 67. Sí, el 67 Diacon. Diaco. ¿Le pisa? ¿Le pisa? A ver. Hostia, pues anulado el gol pero- del Olympiacos, chicos. Sí, pero ¿Ha le pisado? pisa. Le Sí, toca, es pero un vamos, besito, es un besito de pie a pie. Es un Le besito de pie a pisa, pie. pero. Es un Sí, le ha- besito. Si le ha dolido así es que va descalzo, ¿sabes? Sí, ojo, porque se la lleva Julián. Pues no, recupero precisamente el gol. Cuidado. Ordóñez, cuidado que quiere atacar el Brujas, la pelota de Y Sabe. ese tío Se iba la para lleva Oblak. adentro, Sí, total. Muy bien, Oblak. Muy bien, Oblak. Hoy muy bien, Oblak. Muy mal, Molina, ¿eh? O sea, para que le haga el daño que ha fingido que tenía el delantero del Brujas, o sea, Llorente tiene que llevar los tacos de aluminio y él ir descalzo, por lo menos. Sí. No, Ojo, Llorente siempre juega con aluminio. Griezmann que toca con Giuliano. La pelota. Ojo, porque puede atacar el Atlético de Vamos, Madrid. Julián. Julián Álvarez. Ah, puede Lukman, entregársela a otro Lukman. Lukman. No, pero Sigue sí, ya Lukman, tenía que haberle sí. abierto hace rato. Sigue Julián, la pelota no, para se tenía que meter adentro, Lukman. Para Hombre, no, Ruggeri, tío, otra vez con estaba Julián, abriendo puede campo. poner el centro, no lo va a hacer, de momento quiere retener la Pero estamos en la posición, frontal, ¿cómo vas a abrir campo? la pelota para Griezmann, sigue Ruggeri, ojo. Uy, Ruggeri con la derecha. pena. Uy, Ruggeri con la derecha, señores. Llega a meter Un ese Ruggeri, misil. me vuelvo loco, Pues, Kevin, porque si te vas hacia adentro, lo que haces es meterte fuera de juego, tío. Si abres el campo, lo que haces es dar espacio para Qué que te den el taconcito balón de y Coque, abrir, Que está con y lo abrir de el Coque es espacio una para que entren barbaridad. los demás al centro del área. Lo de Coque es una barbaridad. Pues, Actualización de resultados, chicos, que estamos casi en el... a punto de pitar el Descanso. descanso, que de hecho en Vamos. el Bodo Glimt 1, ¡ojo! ¡Remate para... ¡Olímpico! ¡Hola, Toñito! ¡Gol olímpico! ¿Ha sido olímpico? No sé. ¡Vamos! no sé. Yo No lo sé. La No tocó sé, Porque no si el sé. olímpico Ay, como no llega a salgo ser- la cámara, qué pena, no salgo. ¡Vamos! como sea olímpico me ¿Qué vuelvo fue? loco, Sí, Olímpico No sé, fue. ¿no? No sé si ha sido olímpico, O de Lukman o olímpico. Creo que sería una No reacción lo sé, mucho más exagerada si hubiera sido olímpico. O capaz en contra. O sea, ha sido como, ¿qué coño ha pasado? No sé, Bueno, no sé. a Ahora ver. lo ven a Lukman, lo enfocan a No Lukman. me, A ver. no me quejo. Gol de Lukman. A la toca Lukman. 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 Gol de Lukman. Gol de... Me saca de Espérate. Toñito. Sí, Sí, es gol la de toca Lukman. Lukman. Gol de Lukman. Ademola. La de mola, mola. No sé si el de Julián iba adentro, pero. Nah, no Bueno, me va pues adentro. seguro No no. iba Me va adentro. adentro, me va adentro. No sé yo qué Pues ya decirte, está, pues gol de Lukman, tú. Bien. No iba adentro. Gol de Lukman. La empuja Lukman debajo del arco. Muy bien. Pues gol y asistencia de Julián, Sí, señor. Con la tontería. Vamos, rojiblanco, ahora ya sí que estamos al frente. ¡Vamos! Bien. hablando. ¿Gol de quién? De Lukman. ¡A de mola, mola! Ademola. ¿Cómo ha sido?
Chicos, Saque de esquina. Corner de Julián muy cerradito, no despeja a nadie y le da Lukman O sea, con la pierna. vamos a decir que, Hostia. hago que la ni nos prueba. hemos enterado. Ni nos hemos enterado de Voy a de hacer que lo ha metido. una. Voy a hacer una prueba, ya vengo, ya vengo. Me salgo del Discord. Adri, Oh. por lo que sea, no tienes la tier list de las camisetas, ¿no? O sí, para No. hacer ahora en el descanso. No. Nope. La UEFA Adri, Champions League. Tendrías que poner fijado ahí en pantalla el comentario que ha hecho Pau. ¿Cuál? A ver. ¿Se ha quitado o lo ha borrado el cabrón? No lo ha quitado, no. Es El de uno que, que tiene... el de que le come Eso te el iba culo a- negro. Eso te iba a No, decir. No, eso no lo Qué eso no lo borrico, ponemos. tío. Eso no lo ponemos. ¿Le harías un beso de color oscuro, Pau, cabrón? Y mira, yo me quedo también con el comentario de Aston Birras, que es que sin jugar mucho, pero compitiendo. 2-0. Sí, es lo Sí, que... sí, es lo que total. A ver, es lo que se le pide. Al Atleti es lo que se le tiene que pedir en este tipo de partidos. O sea, cuando tiene que Estamos jugar bien muy y cuando tiene serios. que gustar, es en el Metropolitano. Aquí tiene que estar serio. O sea, tiene que ser un equipo pues Partido que... duro, pero muy bien. Es que lo hemos comentado antes. Y Kevin, ¿dónde está Sí, ido? o sea, el Brujas es un rival muy complicado. Las cosas como son, entonces... Kevin, me tiene loco Sí, Kevin con las cámaras, de verdad. O sea, en los 10 de Sí. partido se va, entra. Yo vengo en un segundillo, chicos. ¿verdad? Dale, Oye, dale, qué dale. golazo del Bodo, por favor. Madre de Dios, tú. Pero que había, o sea, la dejadita de tacón y para adentro. Tú, qué puta Si me da la barbaridad. Champions se lo dejo como en Interestelar. Me gusta la, me gusta la alineación tan ofensiva. Sí. Sí, Sí, Eras, sí. es lo que lo he comentado yo antes. Que si para todos esta era la mejor alineación de toda la temporada. Sí es cierto que yo estoy de acuerdo con todo el mundo que el cambio sería Nahuel por Pablo Barrios. Nahuel por Pablito, sí, sí. Buah, lo que puede ser ese. Lo que puede ser ese equipo con Pablo Barrios en el equipo, ¿eh? Buah. Madre de Dios. Bueno, partido de momento de los más importantes de la temporada. De momento lo estamos solventando bien. 0-2, tampoco está siendo la brillante de los otros días, pero bien, bien. No me quejo. No, Y claro luego, que no. pues bueno, en esta vida, pues pues estamos nosotros, que somos un sub y baja, y luego está el Carabas que le mete 6 a Newcastle. Pues, en fin, pobrecillo, ¿no? Y lleva razón ahora mismo Rojiblanco en ese comentario, que nos quieren hacer daños por las bandas y sobre todo por la de Molina. ¿Qué cambios haríais hoy, chicos? De momento está el equipo bien, pero ¿qué cambios haríais hoy? Es que no se me ocurre para mejorar el equipo, quizás a nivel físico, si ya la cosa va bastante bien, pues quizás que entre Rodri, que pueda entrar Baena, o es que no se me ocurre tampoco qué más, ¿eh? Tampoco mucho más. Yo lo dejaría de momento como estaba, pero, Sí, yo de momento tal y como está, y ya está. No tocaría mucho. pero sí que un Baena o alguno de estos sí que cambiaría luego, más adelante. Hablando de Javi Pobes, le acaban de sancionar 2 años y 4.000 pavos de multa. ¿Por qué? Madre mía. Por lo que hizo el otro día, ¿no? El otro día, buah, menuda falta de Pero respeto. qué fue lo que... Es que no lo he visto, ¿eh? O sea, he estado completamente desconectado, tú. Pues sé que lió una gordísima. No sé decirte exactamente qué. Creo que se dirigió a un jugador contrario del equipo contrario. Él es presidente, entrenador o qué es de un equipo de segunda ref. Entrenador, ¿no? Sí, Es sí. presidente y entrenador, las dos cosas. Ah, sí, las dos cosas. Pues se dirigió a un contrario o al árbitro diciendo que lo enterraba en dinero Hostia. por Sí. una mala acción o algo de eso. Sí, algo así fue. Es del. ¿Cómo se llama? Ha sido golazo de Lukman. Del Justo Moscardo. me dio un apretón y tuve que ir al No. baño. No lo he visto todo, la verdad. No, ha sido un gol. Ha lo sido he un visto. gol de literalmente estar debajo de la portería. El córner iba muy cerradito y estaba Lukman ahí. Y le dio a él y ya ¿Se me está. escucha, Tampoco chicos? tiene mucho más. A ver si pones la ¿Se te repetición. escucha, Kevin? Qué locura, lo pude hacer, chicos. Estoy desde la compu. Estoy súper contento. ¡Ojo! Qué barbaridad, Kevin.
Qué Justo bien. barbaridad. Mira, es lo que te dice Aston Birra, es que, bueno, creo que es lo que ha dicho Manum, ¿no? Decirle al árbitro, te entierro un dinero. Sí, sí, Sí. literal. El señor terraplanista. Ya ves. Javi, me hace una gracia, tío. Ay, Dios. Fíjate, ahora ya que estoy, aviso por Instagram que estoy en directo. Cuidado cuidado con las terraplanistas, que eso es un tema de debate para un día, si queréis. No, dejad de rollos, dejad de rollos. Déjala ahí, déjala ahí. Los, Déjala ahí. los, deja terrapla- ese tema los ahí. terrapla- los terraplanistas y los Terian, si queréis también, porque madre mía. Hostia. Hostia. Buah, eso, tío, no, por favor. Eso es una lista, colega, qué cojones. El No, otro la día me salió un... vergüenza que Pues- me da, la vergüenza que me da que los Terians hayan salido de Argentina. ¿Qué carajo es? Ay, Kevin, no me ¿tú jodas. qué Kevin, no me animal digas ¿con qué eso. animal te identificas, Kevin? Vamos a Con volver, el- vamos a volver. Con el león de Pai, con el león de Pai, loco. Vamos a volver, vamos a volver. Chat, una Vamos a cosa, volver. Qué locura. chat, ¿qué animal os identificáis cada uno? Nahuel Pero Nahuel es un rollo- Qué Terian, locura, dice pues Pau. no hablemos de esto, por favor. No hablemos de esto, por favor. Nahuel es un Terian, dice Pau, por el chat. Nahuel es un buen Terian. Es un Dice, gran Terian. dice Pau que si puedes coger al Tigre Falcao. No, a ti te pega más. ¿Cuál le puede pegar a Pau? Espérate. Eso da para publicación en redes, ¿eh? Los verdaderos Terians del Atlético, ¿eh? Hostia, Tigre no sé. Falcao, Yo creo- el Mono Burgos. Si quieres que nos muelan a palos. Mira, Con que está me diciendo pegue- Aston Birras que ha mirado lo de Pobes y que es que le cayeron 6 partidos y como no ha cumplido la sanción, le han inhabilitado 2 años. Joder. Dice Pau que él ve un post de los Terians y que denuncia la cuenta. Joder, la madre que nos parió. Hostia. Identifícate con un mapache, tío. Lo mínimo. Pau es una Que siempre ratilla. podremos una llamarte ratilla. Indy. Pau es una ratilla. Me hace una cosa, Indy me hace. ¿Sabéis qué? Una cosa, ¿habéis visto que el Atleti ahora tiene otra mascota, ¿no? Aparte de Indy. Sí, No, no. sí. Ese no es Indy. Que no se engañen. Ese de ahí no es Indy Indy. es un mapache, ¿no? Ese Sí, que, pero que ahora ese que está en los Indy. campos no es Indy. Ese no es Indy. ¿Dónde está Indy? Quiero. No, Es el indie Pobre. de pero no os habéis visto. ¿Por No, qué? no habéis visto el cambio que ha hecho, que le han quitado lo de No. lo del indio. Ya no lleva lo del indio. Porque como se fueron a hacer lo de la Superliga esta de. La liga de. ¿Cómo se diga? La liga esta que hicieron. Pues no podían llevar a Indy con lo de las plumas. Porque como se jugó en Estados Unidos. Se veía como si fuera una ofensa, ¿no? Poner a un indio de mascota. Anda ya. Sí, sí. Pero escúchame, pero cuando. Y le quitaron las plumas. En la liga esta que hicieron del el mundialito de ¿No se las clubes. han vuelto a poner? El mundialito de clubes serio? le quitaron las plumas al Indy porque era una ofensa llevarlo a Estados Unidos con las plumas. Eso para empezar. ¿Qué dices? Chat de Sí. Y Chat si de os fijáis Twitch, ahora en los el Indy leo. de ahora ya no lleva plumas. Joder. Por primera vez en Es mucho que- tiempo leo el chat de Twitch. Muy bien, Kevin, bienvenido. Ha entrado en el siglo XIX, Kevin. Bienvenido, Kevin. Mira, chicos, si no estoy mal, lo que tengo delante es un teléfono. Sí, una cosa, mira Adri, mira lo que pasa por el de esto, que Dani no se lo cree, que Indy tiene una pareja india ahora. No, y es que además, fijaros la cara que tiene. Clash, búscame a Indy, al Indy que teníamos antes con las plumas. Al que presentaron con el Una Eh, pulsera, Pau. Es una pulsera. ¿Cuál quieres? Ah, vale, te lo paso. Tiene otra cara distinta. Te lo paso, Este te lo parece que paso. está drogado. Joder. No, mira, Ese no es Indy. vamos, Hostias, tú. ya no lleva Pero plumas. es Indy de pequeño, cuando aún no le dejaban llevar plumas. Literal. Este es Big Indy. Este es mi Indy. Mi Indy es este. O sea, Pero ¿y qué le pasa? Claro, ¿Qué le pasa? ese es el antiguo, pero es que luego cuando hicieron el cambio este del logo y tal, pusieron a un indie que es totalmente distinto al que estáis viendo ahora en pantalla. Fascismo. Fascismo, le quitaron la pluma y le pusieron una mujer. la basada histórica esto,
Claro, el indie que pusieron cuando metieron el logo era este. Que era un indie como más. No sé. Carisma. A mí, Ah, sinceramente. no, oh, qué feo, qué feísimo. ¿Qué A mí me hicieron gusta indie? este. A mí me gusta este, tío, que era No, Claro, el indie horrible. original ¿ves? era Este que pasas, Clas, que lo voy a poner ahora. Este es el que nos vendieron. Es el que nos vendieron a nosotros. No, amigo, es horrible, amigo. Carajo. No, No, pero pensé ese es Este es el que del antiguo. le Calderón. pegaron, amigo. Mirad, este de aquí es el indie que nos Este es el vendieron. bueno. No, claro, este es el que nos vendieron. Pero fijaos cómo ha acabado ya. Sin plumas y drogado. Y con una mujer al lado. O sea, Qué locura, el amigo. downgrade que ha tenido Indie estos años es heavy, ¿eh? ¿Cómo lo masacraron a Indy, boludo? Che, pará. Lo que- Ya que estamos con tema mascota, ¿podemos hablar de la CM del Atlético de Madrid? ¿Qué le pasa a qué? la CM del Atlético de Madrid? ¿Por qué? Es una Exactamente. crack, amigo. Es Yu, amigo. ¿Qué es? ¿China? ¿Coreana? Que ha quedado un Lo poco totalmente rarete serio. la manera de plantear el comentario que vine. No, pero lo estoy diciendo en buena onda, amigo. Es Claro, súper. pero es Es que una has crack, dicho, amigo. hablando de mascotas del Atleti, ¿podemos hablar de la CM? Hablando de del mascotas, ¿podemos Atleti? hablar de la China que lleva en las redes sociales del Atleti? No, pero Es que boludo, vamos a no ver. lo digo. Pero por eso especifiqué CM, amigo, dale. Ya que estamos en el mundo Atleti, boludo. Ya que estamos. Hostia. Hablando de mascotas. Pero El nuevo Pero me bancan. indie se lo llevaron a Argentina. Hablando de Le han quitado Terians, todos ¿no? sus derechos. Hablando de Terians, la CM del Atleti. No, tío, que yo soy. Ya, pero No es coña que a mí me haría ilusión conocer a Yu, no es broma. De verdad, o sí, sea. amigo. Yo creo que tiene Amigo, pinta de ser súper. te dan la chance, pará, te dan la chance de conocer a Nahuel Molina o a Yu, dale. Nahuel Molina. Nahuel Dale, Molina. boludo. Pero yo creo que todos, ¿no? Nahuel No, Molina. amigo. A ver, con todo cariño a Es Yu, un- Con todo cariño a Yu, pero. Es una Nahuel Molina. crack, Yu, No sé. amigo. A mí me cae demasiado. Sí, no, Una cosa, Yu será una crack. Sí, Yu tiene pinta de ser majísima y de ser una crack y que seguramente nos puede enseñar un montón, ¿eh? Eso no lo pongo en duda ni de coña, pero ahora, conocer a Yu y conocer al CM, sí, y conocer a un futbolista del Atlético de Madrid, por mucho que sea Nahuel Molina, pues hombre, yo creo que diferencias. Hostia. El otro. El Hablando de otro. argentinos, Kevin es el país del número 25 del Benfica. Qué locura. Hablamos de ese tema un poquito. Si él no estuvo, no sé si estuvo, entiendo que no. En TikTok. En TikTok, en Hablamos. TikTok lo tocamos un poquito. Sí, sí. Sí, aquí no lo vamos. Bueno, lo podemos tocar también. Pero más No, relajado. no, deja. no, Aquí con un poquito más de. De Yo soy uno de cautela. los mejores creadores de contenido del mundo, una crack absoluta. El crecimiento de la Leti en redes no se entendería estos últimos 10 años sin ella. De largo, preferiría conocerla a ella antes que a muchos jugadores. Hombre, yo creo que Te yo quiero, sinceramente Carlos, no puedo- te quiero, Carlos. Te quiero un montón. Tú calla, No, que ha dicho no, que es China. Yo creo que es una. Yo Pero creo no que sé, conocer a pero porque desconozco, amigo, desconozco si es. Es El gobierno de asiático, ¿no? Portugal está investigando lo de ayer. ¿Qué dices? ¿Qué de ayer? Ala. Me encanta que sigan Ah, investigando. lo Si de. el tipo se tapó la Lo boca, del jugador del si el tipo se Benfica. tapó la boca, Sí. sí. Si el tipo se Yo- tapó yo- la boca, solo Dios y él sabe lo que dijo. Nada más. Entrevista con Entrevista. Yu. Kevin, que Una cosa, entre ¿os la imagináis que le China. hacemos ¿Os imagináis que le hacemos una entrevista? Podríamos probar eso, ¿no? Un charlando de rojiblanco con daría- Yu, ¿o no? Creo que sí, le me hablé daría en su muy día y no bien. me llegó a contestar, ¿eh? No sé yo si está bien de tiempo esa mujer, ¿eh? Ah, pará, ya sé. ¿Qué hace Prestian en el directo? Kevin, ¿tienes algo que decir sobre eso, todo esto? Almada, Mira a papá de Lukman Baena. haciendo. Mira a Lukman haciendo toquecitos, de verdad. Es que qué aura que tiene el tío. Qué aura. Qué bien me caéis. Grande, Qué bien me Javija. caéis. Es el aura. Grande hija. Oye, Enorme. Van Aken es un tallo, ¿eh? Van Aken es un Casi tallo. cambiado de tema.
Que Por- mira, que es muy alto. Knacker Es muy alto. mide 1,95 mide, que tengo el Vishoker abierto ahora. No, qué locura el comentario de Borjita, loco. Qué loco. En fin, señoras y señores, Locura, comienza Borjita. la segunda parte, saca el Atlético de Madrid, toca Coque con Nahuel Molina. Borjita, No, con necesidad Puy, se perdón. llama. Como diría Miguel Quintana, hoy en el programa es Fondo- un fondo perchero, le pero lecha. muy bueno, totalmente. El fondo de leche. En fin, recordatorio para los despestados. Y si hay alguna persona que no puede ver, Brujas 0, Atlético de Madrid 2, goles de Julián Álvarez de penalti y Ademola Lukman. Borjita, tío. Borjita. Pero yo qué te he hecho. Pero yo qué te he hecho. Me tienen que cambiar de HDMI y me estoy perdiendo lo mejor del cacho. Ya, Borjita ponte entra de con pie. ganas de fiesta, ¿eh? Pero escúchame que yo. Ya, ponte de pie. No que levanta la mesa. No, que levanta la mesa. Le meto no, me ha pasado alguna vez que le metí alguna hostia a la mesa, no es broma. Las planta el nabo. Klaas tiene ganas de arroz Vamos a 3 de hablar del Lidias, ¿eh? partido, Chicos, el partido. El otro- Bueno, a empezar la segunda parte, señores. Vamos, segunda parte. Es el bombero pajero, joder. macho. O sea, yo estoy intentando aquí hacer una narración más o menos profesional. La que han liado con You, Klaas, tío. Es que. Es eso. Calla, calla, calla. Calla, que la pelota fue para otro lado, loco. Ya está. A mí no me metan en esto. A mí no me metan en esto. ¿Cómo que no? La pelota ya fue para otro lado. El culpable Balón es Klaas, chicos. Balón El para culpable acá es Miguel, Klaas. intenta chechar el Atleti. Hostia, es verdad, esa es buena, ¿eh? Mira, Esa fue buena, ¿eh? no saca La el clip, intenta- sácalo vos, sácalo. La intenta ganar a David Hanco, la pelota para. Y Bien, la Pubi. juguete Soli y va a ser tarjeta Ay, amarilla. Pau, No me Pau, jodas. tienes que hacer una foto con Klaas y You de la mano. ¿Tarjeta amarilla? ¿Sido? Amarilla para Pubi. Igual sí, le va con todo el No. hombro en la espalda. Pero Le no, va con todo lo que Ah, trae en la eso, espalda. bro. O sea, si me dices codo, vale, pero bro. Nah, no es nada. A No lo es mejor nada. porque piense que se desentiende del balón. No sé, pero. Sí, sí, pongo eso, no sé, sí. Tienes razón, tienes razón. Pero tampoco lo veo tan exagerado para tarjeta, ¿eh? No, No, sé, ni mucho que haya menos, pero pensado, bueno. que haya pensado que se desentiende del balón, pues a lo mejor, pero. El balón de Ruggeri para Mola, se equivoca de Mola Lukman, Para la gana Mola. precisamente el equipo belga, la pelota para que pueda jugar Diacom otra vez por ese duelo con Juliano Simeone y con Nahuel Molina, sigue Diacom, Juliano tendría que haber estado un poquito más intenso, cerró perfectamente Jano Black, se hace con Vamos, ella vamos. y se la lleva el- el Atlético de Madrid. Hoy es un gran día. Tengo brownies alegres. Joder. Joder, Kevin. Y quieres arreglarlo, ¿no? Dices. Es que Amigo, pará. Vamos ganando 2-0 contra el Bruja. Vamos a disfrutar. cállate un poquito. Kevin que lo Cuidado. mufas. Cállate Kevin que lo mufas. Mola de toda la vida, claro, esto sí que mola. Muchas gracias, Ale Monchil, te quiero mucho, tío. Típico argentino. Ay Dios, por favor. Ay, Típico de Argentina, qué locura. Esta es la Ay, dieta Dios de Messi, mío. muchacho. Esta es la dieta de Messi. Dios Messi mío. se mete uno de estos antes de cada partido. la va a poner Solis. 4 minutos passados. 4 Do minutos segundo pasados. tempo. Apune 3 Solis. Apune 3 Solis. Despeja a defesa do Atlético Madrid. Julián Álvarez se la lleva. Quiere jugar Nahuel Molina. Se equivoca. ¿Sabes? Quase saca. El profesional acaba de cambiar. Sí, Klaas, se no fue. Klaas, ¿cómo se dice preservativo en portugués? ¿Cómo se dice metropo en Num, portugués? num filho.
No. Principal. Chubasqueiro do Pito. Chubasqueiro do Pito. ¿Cómo se dice metropo en portugués? Metropolitano, piloto Pakichuki, Ume. Ya está, ya está, ya está. Amigo mío, seguir Bien, tratando Adri. así te va a dar Metropolatiño. te va a dar una sevilla. Metropolitano. Cierra, Adri, que ya hemos terminado por hoy. Tropillo. Suficiente. ¿Cómo se dice La eso? pelota- La pelota para El condinamo. Joel esto me Ordóñez. voy. Ahora Hijo sí, cuidado, puta. porque quiere atacar Sabe. Entrega ahora para Cuidado. Solis. Solis que filtra Ojo, para. ojo, Que ojo. toque tapo, ¿no? Qué bien, Perfectamente ahí, Pubil, qué Marc bien, Pubil. Pubil. Y va a ser fuera de juego, parece. Ay, No, esquina, ¿no? Sí. Solis. Hay una marca muy buena de tomate, que se llama igual. Ahora Sol- chicos ha visto que Soldi no era. acá Una cosa, porque Soldi no era, acá no era una canción también. ¿O no? O me puede ser, me he colado. No sé. Soldi. Sí. Soldi, Soldi. Las Cuidado, saca está. el córner el Brujas, cuidado. Qué Que para dónde. ¡Qué parado! Vaya- ¡Ay, qué pena! Qué pena, Ah, tío, pero- qué pena. Vaya pero para estaba dónde pasando Oblak, demasiado No chaval. bien. una cosa, no somos capaces de dejar ni una puta vez la portería a cero en Vaya para Champions, dónde tío. Oblak. Qué lástima el gol, tío. No somos capaces de dejar la portería a cero ni una puta vez en Champions, tío. Esto nos penaliza también. Hablamos mucho de la falta de gol muchas veces, tío, y estas cosas también nos pasan factura, colega. O sea, tenemos que defender más serios. Lo digo de verdad, ya me pongo serio, tío. O Que sea, han- se que lo han estaba protestado los mereciendo jugadores. lo que tú quieras, ¿Eh? tío, pero ¿Eh? de verdad, Fuera de juego, no ¿no? hay nada. Nah, ¿No? No hay no, nada, está no hay nada. Janko. Está Janko. Uf. No sé, Rick, ¿eh? Pues sí puede El ser, 7, ¿eh? No sé, Rick, ¿eh? Cuidado el Sí. 7. Puede ser, ¿eh? Fueriña de jueguiño. No, no creo. No creo. No sé, ¿eh? Acabamos 7 de vuelta me da. porque vamos de vuelta Lo a lo están mismo para revisando, mí. ¿eh? Yo este fuera de Tronco, juego, hombro y bajo mis cabeza. normas- Mis normas no lo cobro. Lo están revisando, lo están Yo revisando. creo que fuera de juego, ¿eh? Muy justa. Mira, lo está diciendo. Él estaba poniendo la cara y todo. De todas maneras, si esto es fuera de juego, va a ser otra vez por una uña del pie, tío. Sí. Esto Por el en mi hombro. planeta no es fuera de juego. Ya, pero es que tú comes bollos con vitaminas, cabrón. No, ha sido un paradón. Ha sido un paradón el de Oblak, ¿eh? Mira, uno. A ver. Uf, yo Es creo que cuando sí, toca la ¿eh? pelota, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Cuando toca la pelota, Van Aken, pero. Yo creo ahí que justito, van a pero tener sí. que pararlo, ¿eh? Justito, Y esto- pero Puede sí. ser, muy justito. Buah, no lo sé, ¿eh? Tengo muchísimas dudas, ¿eh? Para mí Va a ser otra vez la del otro día. Esto ¿La va va a a ser mirar o qué? una uña del pie. Para mí es gol legal. El paradón se Esto lo va a hubiera dado con el puño. Ya está. El gol. Ya Gol. está. Habilitado, Bueno, a chicos. ver, de todas maneras se lo Bueno, están de mereciendo también, ¿eh? momento tengo la porra acertada. El frío que está pasando Cerezo. Pero, Cerezo pero está Alex, dormido, ¿cómo tú. le vas a dar con el puño con la reacción que ha tenido? Es imposible. Es imposible, Claro, es imposible. Ahí es imposible. Y ojo, porque Bonito quiere arquero, salir Fili. precisamente Marc Pubi, la pelota para Joder, qué vicio. Griezmann, el toquecito para... Radical, Todo heavy. No, pero boludo, pasa que me da qué bronca porque radical, no sé tío. Ponete tú. Perdón, Ponete estoy tú. buena onda. Ponete tú de Ponete portero. tú, pam. A Ponete tomar tú. por culo. Ay, ojo, porque quiere atacar el espacio Lukman. Lo dije en buena Hemos, onda. hemos salido muy flojitos, ¿eh? Hemos salido muy flojitos. Esto hay que. Sí, sí, sí. O sea, hay que rehacerse porque el Brujas La- es lo que las porras decíamos. como o sea, van. Dali está afuera. Manu va Sí, buenísimo. aceptando. Kevin, ¿tú qué habías dicho? 0-3. Esto afuera también. nada, Está está fuera. fuera. Seguimos los tiros de arriba, seguimos, ¿eh? Vivos. Sí. Yo sinceramente espero que se acerque más al 3 que al 2-3, también os digo. O sea, al 1-3 que al 2-3. Pero es que hay una cosa que me da mucha rabia, tío. Somos incapaces de dejar la portería a cero en Champions, tú. Pero es que llevamos, o sea, creo que el último ¿Amarilla partido quién? que dejamos la portería a cero, no sé, a alguien del banquillo del Alguien del Del Brujas. Brujas. Ah, no, de Atleti. Por la ¿De cara. Atleti? Dale, tío. Sopa de un macaco. Da- No, no, del, No, al del Brujas, Brujas. al Brujas, El comentarista dijo Atlético de Madrid, por eso.
do Atlético Madrid. Temos que como Sopa hablar de un así, fala macaco. português. Macaquinho. Ao vivo, Casa da Macaquinho. Champions. Essa aqui é. Sim, Mignolet juga para. Mignolet. Vamos, claro, tío. Ya se me ha ido, tío, ya está. Me voy a poner Ya se me ha a los 3 ya se me ha ido segundos. y- A los 3 Y espera. segundos. Qué locura. amigo. Dale, Julián. Vamos, Julián. Ah, Bien. chucha, como puede el Atlético de Madrid, quiere llevársela ahora. Mechel, no sé cómo se pronuncia, no sé hablar belga. Perdón, juega con Antoñito Griezmann. Vamos, Entrega Julián. para Julián Álvarez. Puede entregarse a algún compañero. Caracolea a Julián. Sigue Julián con el esférico. Entrega Bien. para Antoine Griezmann. Juega con Ruggeri. Ruggeri con Ademola. Mola que puede correr por esa banda. Quiere intentar desbordar. Le intenta atacar el espacio de Ruggeri. Otra vez para Julián. Julián entregando para el italiano. Sí, el Atlético de Madrid que quiere conservar un poquito la pelota y rebajar Vamos. ese ímpetu del Brujas. Y va a ser pelota para Marc Pubi. El pase que no es del todo bueno, pero se la lleva igualmente Julián Simeone. Bien. Toca con Coque. Coque Coque. con Pubi. Intentaba chuchar y ojo porque puede salir a contra el Brujas. Nada, está mal Pubi. Corrector y salvavidas Se la del ha Atlético jugado. de Madrid. Se la juega Juliano, ¿eh? Sí. La ha jugado Juliano y. Juliano ha tenido un par. Juliano ha tenido un par de entregas un poco regulares que nos han podido costar carito, Sí, ahí la deja muy flojita para atrás. De Sí, todas sí. maneras, llegamos a línea de Qué fondo. taconcito de Griezmann, por favor. Se Juliano hace una pared ahí casi cogiendo línea de fondo en ese perfil izquierdo y nadie dentro del área. Esto. Mira, mira lo que Podría nos oler a manda. Mira lo que nos manda Carlitos, ¿El qué? No se escucha. ¿No se ha escuchado nada? No. No. Pasa por la supresión de ruido. Puede ser. Ojo, cuidado porque puede generar Cuidado. peligro Bien, el equipo Hanko. belga fuera de juego. Ahí, fuera de juego. Es por la supresión de ruido, Adri, no se te va a escuchar nunca. Fuera de gioco. Fuera di gioco, di partido. Yo creo que no estaba, ¿eh? Gioco. Bueno, la ha pitado, pues. Y por Joder, curarnos de París, salud. tío. Es París, tío. Están enfocando a gente y la verdad que no tengo ni idea de quiénes son. La verdad. Estadio Metropolitano. El Sabe, scout, es que- Harry Potter. Para saber quién Balón es de toda Ola. esa gente, pues me imagino que tendrás que saber un poquillo de De la historia del Bruja. La historia de Brujas. Próxima Próxima cuarta, ao vivo exclusivo. Si no, Panis está ya. Se ha ido. Se ha ido Kevin ya Lardon de- Boya Spanish. Ojo porque se equivocó el Brujas. La pelota de Julián Uy, Simeone para Juliano. que toque David Hay que dar los Hanko. pases Hanko centros con hoy, que está el Marc campo Pubi. muy mojado. Sí. Sí. ¿Sigue lloviendo? Sí, No parece, ¿no? No, Sí. sigue. Recién cuando enfocaron a la gente se veía las gotas. Marcos Llorente entrega para Demola a Lukman, la gana Mola y quiere recuperarla, no lo consigue, se la lleva Ruggeri. Hanko. David Hanko creo que es. Sí. Ah, ha Y se hecho muy bien equivoca esto Hanko, y ahora está tiene que volver el fatal, tío. Atlético de Madrid. Cuidado Bien, porque quiere atacar Ruggeri. Tresoldi, se la lleva Julián y ahora va a ser pelota para. ojalá, no falta, tío. No. Eso no falta, no me jodas. Falta. No me cobres esa falta. Buah, línea Pelota para 4. Diacon. 4-6 casi. O sea, fíjate que nuestro delantero centro es Julián Álvarez ahora mismo. Chicos, Y minuto y está a muchachos, 5 metros escasos de la frontal del área. minuto y resultado, gol del Bodo Glim, chavales. Hostia. 2-1, ¿no? Ojo, cuidado con el Bodo. 2-1, sí, efectivamente. Ordóñez. ¿Quién ganó más temprano? El Newcastle 6-1 al Karabaj. O sea que, chicos, no nos vamos a cruzar el Karabaj. No vamos a volver a Pobre- jugar contra el Karabaj en un tiempo, Se celebra esto. Pobre Johnny Montiel. Es el hermano de un colega, Johnny Montiel. Hostia, minuto 60 del partido. Va a sacar Ruggeri de banda. Se ofrece a Julián. Le intenta taponar al jugador. Se la lleva Lukman. Pues nada, va a ser saque de banda para el Brujas y va a ser Además pelota para del, Magel. además del Bodo, ¿quién está jugando? ¿El Olympiacos contra? Bayer Leverkusen. 0-0 van de momento, O sea que. Y los que nos cosa podían sigue tocar a tranquilita. nosotros eran Liverpool y Tottenham, ¿no? Liverpool y Tottenham. Sí.
El rival más complicado que nos podría tocar en unos hipotéticos cuartos de final Liverpool, ¿no? puede ser el Barça. El Liverpool sería en octavos. Cuidado. Sí, Partido a partido, coño. sí, pero efectivamente, lo que dice Cristian, cuidado, Kevin, la pelota Aguanta. de Diacon le intenta colgar. Madre mía. Vete a la mierda. No te creo, tío. No te creo. No te Estamos creo. muy a otra cosa, chavales. mismo. Hostia, Está, puta, tío. está igual de desconectado del partido el equipo que nosotros. Sí. Han salido dormidos esta segunda parte, chicos. Qué locura, qué locura. Pero con. Tiene que entrar. ¿Cardoso está en el banco? Cardoso, como entre nos hacen un 7. No, ya sé, pero es que el Cholo es capaz de sacar a Molina por Cardoso y poner a Llorente lateral derecho. Molina, por ejemplo, ahí se ha dejado, vamos. ¿Molina qué hace? Molina ¿Dónde estaba Molina? Súper cerrado. Se va a cerrar, es Juliano el que tiene que cerrar. El chaval ese se ha ido ya 2 o 3 veces. La gana la tostada, Janko, ¿eh? Esto es Sí. la manía de en defensa ser línea de 5, tío. No lo entiendo. Lo que no puede ser es que se pase el balón por ahí delante de 3 defensas del Atleti, tío. Sí, Te rompen Sí, en sí. velocidad. joder. El centro Ahora, pasa por o sea- delante de 3 defensas del Atleti, tío. Y ojo, porque ahora quiere Vamos. atacar a Ruggeri, se la lleva a saque de Va. esquina. Va. Minuto 61. Bueno, yo todavía puedo acertarla porra, va. A ver si la acierto. Venga, va. Vamos, va. Están arriba ellos Chicos, ahora, ¿eh? Actualización de minuto y resultado. Otro gol del Bodo, 3-1, tío. Hostia. Ha salido Baena, Baena. chicos. ¿Entra Baena por quién? Griezmann. ¿Por Lukman? Por Lukman. No me jodas. Hostia. Nah, igual no estaba haciendo nada, Lukman. Estaba siendo muy. Sí. A ver, también es cierto que si alguien te puede coger el balón y correr 40 metros es Lukman, ¿eh? Pero. Por eso. Es que- Sí, pero es que no lo estaba haciendo. O sea, Sí, el tema es ese. Y ojo, porque quiere atacar el Brujas. Cortó Marcos Llorente. La pelota ahora para que le caiga a Tresoldi. Filtró, cortó perfectamente Marpubi. Y ojo, porque quiere correr ahora el Atlético de Madrid. ¿O qué? Eso, Ah, calma, es cierto. calma. Es Ay, cierto que. No, está muy- Nahuel está muy mal puede también venir haciendo un par de Pubilanco, partidos ¿eh? buenos y tal. Sí. No, pero tío, aquí fíjate que el que cerraba otra vez en el lateral derecho era Juliano, tío. Sí, pero porque el Cholo querrá defensa de 5 para Sí, cuidado. Ahora mismo. Porque quiere. Espérate. hablaros. Pero ahí sí que Nahuel como que se deja ir, bastante. Sí. No, Nahuel y nada. Mira, 3-1 el Bodoglín. Claro, ¿por qué tenemos la manía, tío, de ponernos defensa de 5? Así, cuando nos toca No lo defender, sé. ¿no? No lo Pasa que sé. es que pero- no es tema de la defensa de 5 sí o no. Es que si la haces es que esté bien aplicada. Y ahí Juliano se cuelga, Molina está demasiado cerrado. Sí. El chaval, Sí, al el final chaval que está por la banda. Entra solo, boludo. Claro, el chaval que está por la banda izquierda del Brujas, que no sé si es Diacon, a Juliano Simeone le ha hecho un 8 3 veces. Ya. Sí. Sí. El tema es que tienes que estar conectado ahí para jugar bien. O sea, si Juliano está solo y tiene que hacer de frente tanto él como Nahuel, pues Nahuel Molina sabes que va a sufrir en defensa. En ataque se proyecta muy bien, pero en defensa le cuesta. Y Juliano no es defensa. Tú fíjate, O sea, mira, es pero el de jugador todas de maneras, ataque. si te fijas ahora mismo en cómo está el equipo distribuido, es un 4-4-2, ¿vale? En defensa. Gracias, Entonces, gente ¿por del qué chat, cuando por te los cierran- spoilers, ¿Por qué si te encierran en tu área, colocas a Juliano a corregir la posición para ponerse defensa de 5? Es que es un esfuerzo innecesario. Bueno, queda ¿Vamos? partido No, aún. Bala no. de Pubil, quiere correr ahora Juliano, nada. Dice que no hay nada del árbitro y va a ser pelota para Diacon, que de momento sinceramente le está pareciendo de lo mejorcito cuidado. del Brujas y quiere correr precisamente. Que han puesto Otra vez fuera a de sitio Molina. han puesto a Griezmann de delantero junto a Julián, pero es que seguimos sin tener Está a ese media punta que dé el último pase. Tendría que ser Baena el Claro. que se encargue de eso. Es que está- si no vas a poner a Griezmann de media punta, saca Baena.
Se va Griezmann. Claro. De todas maneras, claro, es que... Pero seguimos igual, 4-4-2, ¿no? Con dos delanteros. Nos hace falta un tío que dé 4-4-2 último con pase. dos delanteros, sí. Nos hace falta un tío ahí que O dé sea, lo que último tendría- pase. Totalmente. El Bruja Eh, silbando a O gritos. sea, carajo, deshaces todo lo que has hecho en la primera parte, tío, en cuestión de 10 minutos. Para mí hoy era partido de Baena, ¿eh? Sí, pues ojo, porque quiere correr precisamente Julián Álvarez, le cierran bastantes jugadores del Brujas, tiene que tocar Pero hacia atrás para... tócala. Mira, ves, ahora Baena el parece que se está Atleti- subiendo un poco, pero sigue en el centro del campo. O sea, Bueno, el mira, Atleti ¿ves? ahora ¿Ves? mismo- Eso es lo que tiene que hacer Baena. Ay, que casi sería Julián Álvarez. El Atleti ahora tiene que tener una posesión larga y tratar de volver a dormir un poco al Brujas, porque es que si no, se le va a comer, ¿eh? Sí, sí. Creo que necesitamos el cambio de Molina por Rodri Mendoza. Lo que pasa es que el Cholo ya ha gastado 2 ventanas. ¿Qué va a hacer? ¿Hacer 3 cambios en la siguiente ventana? De Yo todas que Cholo maneras, haga tío, los mismos cambios. a ver, o sea, esto no por criticarle, ¿eh? Bueno, Abre, Ojo, abre, porque abre, abre. hoy Ay, qué pena. lo intentó, casi le sale, pero no le salió. Ojo, porque ahora Baena quiere intentar achuchar, recuperar de parte del Brujas la pelota para Diacon, que quiere volver a correr, tiene espacio, le sale Llorente. claro, perfecto. fíjate Mira que quién vuelve a está cerrar cerrando en la esa banda derecha ahora. Claro, a ver, Llorente. o sea, no por criticarle, que por lo que voy a decir puede ser que parezca que quiero echarle toda la culpa a él. Pero claro, o sea, vuelve otra vez a ese miedo en el momento en el que le hacen un gol, tío, a intentar cambiar un montón las cosas. Y es el momento en el que los jugadores se pierden. Y ya habéis visto que de medio campo para adelante presionamos en 4-4-2. En el momento en el que el balón pasa por el medio campo del Brujas, 5-3-2. Y entonces, al final, estás haciendo rectificar mucho la posición a los jugadores. Sí. Y quizá por ahí venga también ese momento de que no saben dónde están. De incertidumbre, sí. Claro. Yo pienso que en lo único que se ha equivocado en no hacer los 2 cambios de Lukman y Sorlot a la vez. Puede ser. Claro, además es eso, que es que se cierra el solo la puerta. Se Claro cierra que el solo la no- puerta a poder hacer otro cambio más. De todas maneras, yo creo que el equipo no estaba tan mal como para hacer 2 cambios tan rápido. El problema es eso, que de repente se han desajustado. Es Juliano el que tiene que cerrar la banda derecha y Molina se queda ahí en ese punto intermedio entre Pubil y Juliano, que yo creo que está totalmente perdido, tío. Sí. Ahí Hanko mal, chicos, en el segundo gol. Y espérate, que quiero seguir a la carga. Vuelve Pubil, nada, eso no es nada absolutamente. Nada. La pita fuera de juego, ¿no? Pero vamos, es una carga, tío. Se ha ido al suelo el delantero y pide penalti, macho. Ha sido una abuelada de Pues Manuel. Gana el sí. Leverkusen. Se Ha ha sido precipitado, Una pitando. abuelada. Sí, pero la tenemos nosotros igual, así que no. Hasta incluso mejor. Poti se va al suelo. El gol del Leverkusen. 0-2, por cierto, ¿eh? Acaba de saltarme la noticia ahora. Locura. Pablo, no puede ser. Es que, mira, no puede ser culpa de Nahuel, tío, porque el que cierra es Juliano. ¿Sabes? Entonces, o sea, una de dos. O la intención es que sea doble lateral y Nahuel está fuera de posición, pero el que cierra en línea de 5 esa banda derecha es Juliano. Vamos. Perdona, Dani, que vamos. te corte. Ojo, porque quiere atacar el Atlético de Madrid. No acaba de filtrar bien Julián Álvarez. Sigue Julián con el esférico. Entrega para Baena. Baena está jugando con Matteo Ruggeri. Ahí está el argentino. El italiano. Otra vez con Baena. Entrega otra vez con Matteo Ruggeri. Ruggeri entregando para Coque. ¡Vamos! Coque Qué que bien. cuelga. El balón ¡Ojo, para Sorlo! Sorlo. No te creo. Claro, pero Pablo, y perdóname, Clash, que vuelva a lo que le estaba diciendo Pablo. O sea, por eso te Tranqui, digo tranqui. que la sensación que da Nahuel es que está perdido totalmente en esa posición del cambio donde Juliano se incrusta ahí en esa banda derecha, ¿sabes? No, Nahuel está cosa, perdido de no serie. sabe o sea, cabecear, Nahuel está Sorlo, perdido de amigo. serie, Mide Dani. 2 metros solo y no sabe cabecear el tipo. Pero 2 ahora lo ha metros hecho muy mide bien. de Ahora lo ha recuperación. hecho, ahora lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ahora la ha O sea, hecho bien, sabe- ¿eh? No cabeció Ahora lo ha bien, hecho- amigo. ¿Vos viste cómo Ahora lo ha cabeció? hecho muy bien. De todas Mira, formas, os digo una tío, cosa, el qué bien. 2-2 todavía es buen resultado.
Yo quiero Sí, ganar. obvio, pero Pero, sí, íbamos 0. y, El tema no es que el- mal resultado o buen resultado. Íbamos 2-0. Íbamos 2-0. claro, ese es el problema. Que Ah, no bueno. es que sea mal resultado o buen resultado, sino la sensación de haber tirado el que tenías antes, ¿sabes? Íbamos 2-0, Kevin, pero el Brujas nos Exacto. estaba pegando un meneo. Ojo, O sea, Sorloth, Madre se mía, escuela Sorloth y Y ojo bueno, porque quiere salir a la yo contra el espero que el Blue. equipo corrija eso, no que se coma los 2 goles. Y ah, empiece a bueno. actuar. Hemos metido 2 goles, no sabemos ni cómo hemos metido 2 goles. Sí. Bueno, pues porque uno ha sido un Porque el penalti que te Brujas has se encontrado en el merecía minuto meter. El Brujas se 5. merecía meter. Sí, uno ha sido un penalti que Hombre, te has con más encontrado en el minuto claridad, 5. con más claridad han llegado que nosotros. Por eso eso, está claro. por eso. Por jerarquía. Totalmente. Por jerarquía. O sea, han generado sensación de peligro y luego ha hecho un par de paradones o Black. Hemos pero- metido un gol de penalti y el otro de córner de rebote. O sea que. Claro, pero mira, o sea, entonces Bien, volvemos Te lo a. Porque después del partido del Rayo, todos tenemos claro que la unidad B del Atleti no tiene nivel para jugar en el Atleti. Ahora, ¿estos tampoco? Bueno, Dani, estamos jugando contra Bu- un Brujas, no un Rayo Vallecano que iba a 18º, Cuidado con Diacon. Espérate, vale. Madre menos mal. mía. Pero, Que el Rayo ha ganado 2 partidos en toda la liga, en toda la temporada. Ya, tío, no sé. ¿El Brujas en qué posición quedaría en la Liga Española? Por encima del Rayo, seguro. Sí, pero a lo mejor octavo. Bueno, Entre octavo y quinto. Se ha equivocado ahí. y es otra el- competición diferente. La Champions, Ay, Sorloth. por lo general, suele Ya, dar pero más sí, de lo pero que sí, tiene. malo Tío, de Sorloth, verdad. tío. Pero que no es por. O sea, no es por echarle la culpa a nadie, a Adri, sino que es que da la sensación de que por momentos sabemos jugar mucho al fútbol y por momentos de repente se nos olvida. Que es lo que me jode a mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El balón de Julián para Abre, Alex abre, abre, abre. Baena. Entrega para Mateo Ruggeri. Sigue Ruggeri con el esférico. Quiere correr ahora el Atlético de Madrid. Entrega para Baena. Joder, de verdad es que va muy lento, tío. Pau, el Barça está. Una cosa, el Barça está hecho un Cristo, Pau. Vos. Ahora mismo. O sea, decimos mucho del Atlético de Madrid, pero el Barça tampoco está. Pero es la intensidad, tío. Es que es la intensidad con la que juega el Atlético este tipo Sí. de partidos. Porque si el Sí. rival no hubiese en vez del Brujas, hubiese sido el Bayern de Múnich, te digo yo que el equipo Mira qué presión de Sorloth, tío. Se están comiendo el campo. suda sangre. Van a comerse Sí, el campo. sí. Es la motivación, tío. Pero es que esto siempre nos ha pasado. Desde siempre. O Pero sea, vuelve- Ay, Pubil. Pero tú fíjate, vuelve a estar Llorent cerrando el lateral derecho. Entonces, sí, no, claro. si tú quieres que Molina sea el que percuta por el medio en el Atleti, ¿sabes? Joder, al final estás volviendo a sacrificar a Llorente. Y ahí Esa se. pedazo de falta que no cobra. Eso es falta, Pero no la pita por el gesto, tío. O sea, es que ¿para qué tantos aspavientos y tantas gilipolleces? Quiere correr Llorente, no lo consigue, tiene que retrasar hacia Pubil. Pubil entregando con Alex Baena, el toquecito Bueno, de nuevo abre. para Marcos Llorente. Quiere atacar ahora Nahuel Molina, de nuevo con. Joder, qué malo el pase. Y que damos tío, unas de verdad. pedradas de pase, tío. Pase fáciles, damos unas pedradas. Era Juliano igual. Era Juliano. Qué bien, Abre. Coque ahora para. ¡Abre! Yo me acuerdo, o sea, Spanis, en la época buena del Cholo, yo me acuerdo perder partidos contra Levante, Contra Levante, Sí, pero es distinto, Adri, porque se perdían partidos contra el Levante, a lo mejor porque Sí, había salido, a pero- lo mejor habías tenido un error tonto o lo que sea. Pero que Pero, la por genética ejemplo, del Atlético de dar más contra equipos grandes que contra los pequeños siempre la ha tenido. Siempre la ha Sí, tenido. eso sí, pero que una cosa es eso, de dar más o lo que sea. Espérate, ahora sigo con mi ficha. Sigue Julián, nada, ya se ha ordenado el Brujas. Julián, Venga, ¿qué hace Sorloth, tío. Sorloth, Mira tío, de Sorloth, tío. verdad? Mira Sorloth. Tío, de verdad. Es que me pone negro ese tío. Es que me pone negro. Es desesperante. Y ahora Nada, tiene. nada, tío. nada. Qué bien, Pubil. El partido A de ver. liga antes del partido de vuelta contra Brujas se pierde fijo. Sí, sí. Y ojo, porque Ojo, quiere atacar precisamente Sorloth. Pégala, para pégala. ¡Pégale! Julián. Joder, Julián. Julián, ¿Por qué que te no ha le pega de gustado. una, amigo? Dios, qué locura. Julián, era demasiado que hubiera hecho una primera parte buena, ¿eh? Qué locura, amigo. ¿Por qué no Qué le pegó, desesperación, por Dios. boludo? Probá, amigo, ya está, loco. Es que parece que... No, no, Y no ojo, vaya porque de se nuevo. puede quedar solo el. Qué bien, Janko, tío, de verdad.
La pelota para Alex Baena. Baena con Coque. Pubil entregando con... ¿Es Juliano? Pues sí, es Juliano. La pelota ahora sí para Marcos Llorente. Se la lleva Llorente. Tiene que tocar hacia atrás de nuevo con Pubil. Pubil patapum para arriba y muy no la El Bodo estático, va. bailándose al Están Inter. muy ¿Cuánto va el estáticos. Bodo? Ganas Antonio, 3-1 gana el Bodo. Uy, Van chaval. Tres. cambios. 3. Ellos. Bueno, tampoco es que el. No fue casualidad que no ganara el Bodo. El Bodo está haciendo muy buena Champions. Hombre, Muy buena Champions. ganas al City, ganas al Atleti, ganas al Inter. Sí, sí, sí. Pero porque sabe cerrarse muy bien atrás. O sea, eso sí que lo del Bodo sí que recuerda mucho a los mejores años del Cholo. Sí. No, y que combinan muy bien, tío. Gente muy trabajadora, muy sacrificada. Eso mola, eso siempre mola. No puedes la perder quiere- ese duelo. Bien, bien. Ciérrame la Y- boca. Hola. Bueno, mucha vuelta. Amarilla. Amarilla. Amarilla para Ongerica. Estoy con el de cholismo del de antaño. Ese cholismo lo molaba. Sí, justo. Pero por eso no ganan, ¿eh? O sea, el Atleti, además, es que es lo que el Cholo reconoce cuando pierde contra el Betis en Liga. Y es que no sabe cómo hacer que sus jugadores abran defensas. ¿Sabes? Cuando al Atleti se le cierran, o sea, es muy complicado que el Atleti sea capaz de abrir esas defensas. Y Sí, es justo, o sea, es justo el que te jueguen con tu propia arma. Y que nuestro mejor ataque era una buena defensa. Claro, por Sí. eso. Claro, o sea, si tú defiendes mal, pues tienes que atacar el. Vamos, tienes que ser un puto crack atacando. Vamos, Puil. Claro, pero esa es la eterna discusión entonces que vamos a tener siempre a la hora de saber o de pensar en los jugadores que tenemos. Y es si necesitas Alex Baena o Gavis, Thiagos, Diego Costas, ¿sabes? Si La quieres, claro, gente si quieres volver al juego luchadora de, y- si quieres volver al juego de antaño, el Baena no te sirve. Si quieres jugar Claro, a un por juego más eso. vistoso y un poquito más valiente, que es lo que está intentando el Cholo durante muchos años, conseguir Pero es eso, que un Valiente equipo no más sé valiente. tampoco. Valiente Pero- no sé en qué sentido, por ejemplo. O sea, ¿Valiente yo en qué solamente, sentido? Claro, es que antes un Bruja no te metía 2 goles. Con el Cholo. Pues eso no es valiente. eso Te es ganaba el valiente. partido Uy, 1-0. ay, sí. 0-1. Qué pena. Te ganaba el Pues partido somos, tío, 1-0 o de verdad. 0-1. Pero eso o sea, Y para mí Adri, tampoco es estoy con valiente, tío. Spani. Estoy con Spani basado. Baena podría ser el Arda de aquella época. No, olvidaros. Olvidaros. Si el Atlético, hoy que si el viene- Atlético que de buen ahora paradón, juega acaba de como fichar jugaba Sorloth. antes. Sorloth. ¿Vamos? ¿Qué paradón Que le ha vaya dado en la paradón. cara tú? Es ¿Qué malísimo. paradón? Está Llorente, la puede Nada, colgar nada. Nahuel, no hay nadie. tío. Juliano hoy está con el pie torcido, El tío. Atlético de antes no puede jugar con estos jugadores. Es imposible. No, porque no son currantes, tío. Claro. Exacto. No le puedes exigir lo que le exigías a un Gavi, a un Raúl García. Exacto, y ojo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Sorloth! ¿Y no lo celebra? Acción propia, creo. En contra. Gol en propia. ¡Vamos! Gol en Gol contra. en propia. ¡Vamos! Gol en contra de Ordóñez. Joder. Bueno, Clash, tío, que acabe así. Por favor. Por favor. Gol de contra. Joder, si te lo- ¿Ese jugador quién es? Ordóñez. Es español y no lo sabíamos, tío. Es que este tío es español. Ordóñez. Español. Este nació en Murcia, Guadalajara. seguro. Qué golazo Es- hace, ¿no? Qué golazo. es Por el pie, abre el pie el tipo. Mira. Es Este tío nació en Murcia y es del Qué Atleti. golazo. Qué Este tío golazo. nació en Murcia y es del Atleti. Qué Yo golazo, estoy con Ale- Ordóñez. Estoy con Ale, chicos. Vaya golazo del defensa. Sorloth no la mete. Ha colocado mejor el pie que los delanteros del Atleti, tío. Madre mía, No qué sabéis la putada, suerte que eh. hemos tenido hoy, ¿eh? O sea, no lo sabéis. Un Espérate que quedan 10 penalti, minutos, un gol de rebote y un gol en ganemos propia. victoria. sí.
Sí, sí. No cantemos victoria, que quedan 10 Sí, minutos. A lo que porque añada. Da porque igual, quiero Manu, da igual. atacar Solis, Mira. cuidado con Agárrate, Solis. Uf, Ay, ay, madre ay, mía. ay, ay, Después- qué locura, qué locura, qué locura, chicos. Da igual, Manu, si incluso el empate está mejor de lo que, de lo que pintaba el partido. No, no, no. Si tienes un 2-0, no te pueden remontar. Es una máxima. O sea, de 2-0 para arriba, si te remontan, tío, es que has liado una traca, pero Por descomunal. más que el rival te esté pasando por encima. Sí, sí. O sea, si te remontan un 2-0, es que has liado una traca de manual. Y ojo, cuidado, porque quiere atacar precisamente el Brujas. ¿Qué dejamos tanto espacio para que corran? Pregunto. Es que no lo entiendo, todos tío. Me está La dando mucha- intensidad, me que ha está dando mucha la rabia. intensidad que ha demostrado el Brujas nada más empezar el partido, no la tiene, no honor la al tiene el Brujas Atlético en totalmente, todo, ¿eh? Honor al En Brujas. todo lo que tú. llevamos. O sea, Totalmente. Cuidado que busca Solis. Nada, Mal. adiós. pasa la De red. todas maneras, yo Ya fue. no sé si es por el mood que teníamos al principio de la segunda parte de este bromeo y tal, pero la sensación es que el partido es un... que ni fu ni fa, ¿sabes? No... Es que es Champions, pero es 16avos. Como que no terminaste de entrar en competición todavía. No, pero no eso, tío, sino que es como que... No, y ni también, y estás también. fino, Y el 2-0 también Pero ninguno de los sa- dos equipos, ¿sabes? el 2-0 lo ha relajado mucho al Menos Atlético. mal, menos Sí, mal que se va el 67, tío, que es una máquina que no veas. Lo diría contigo, sin partidazo tremendo, ¿eh? Tremendo. Entra Ya Campbell, loco, el mamut. Campbell. A Diacon todavía hay que buscarle por la banda, macho. Lo que no sé Entra qué espera el Campbell, solo loco. para hacer más cambios, tío. Quitar ya a Molina. Yo metí a Llorente de lateral. ¿Cuántos cambios nos Sí, sí, quedan? total. Yo también. Espera, Tres. no creo que Tres. queden ¿Tres? 3, pero claro, tienes que hacerlos en una ventana. Pues estás en el minuto 81. Y espérate, Espera, cuidado. Cuando le han pegado a él, va a hacer otro él. Es así de majete. En cara. Le pega a este. Pero es que mira solo, tío, es que van dando tú. La actitud de Sorloth es Lo de asquerosa, solo, tío. lo de solo es lamentable. Lo siento, ¿eh? Pero ya le conocemos, o sea, si es que no tiene sangre. O sea, Pero es que no os sorprendáis. Cuidado. Sácala. Bien, Bien, Llorente. Marcos. Oye, ahí con qué Pero es que Sorloth, como- el saltito de Sorloth. Pero ¿cómo puedes ir a un duelo así, tío? De verdad, es que de verdad me pone negro, me pone negro. El saltito de Sorloth, loco. O ¿qué sea, fue? me pone negro. Pero bueno, cuidado, porque quiere atacar precisamente el Solo, Brujas, la solo, pelota para ahí lo Solis. Y menos mal que no ve nadie. Bueno, a ver. Ahora, Nos con la hemos- tontería nos vamos a vamos a- meter el cuarto, loco. Ahí acuérdense. va Lenormand, va Cardoso. Y ya. Y espérate que se equivocaba en... A ver si aguantan el partido, los dos. Por favor, sí. Solis, cuidado. Vale, bien. Balón para Black. Entre los dos nos suman 50% de partidos jugados, macho. Lenormand y Me Alcalá Cardoso. bien quisieron está vender a lesionado. Cardoso, loco. Por cierto, chicos, con este partido el Atleti iguala su peor racha recibiendo goles en Champions. 9 partidos seguidos. ¿Habéis dicho Cardoso o Vitolo? sea, Que no lo he escuchado bien. ¿Eh? ¿Cardoso o Vitolo? Que no lo he escuchado. Vítolo Cardoso. Vítolo Cardoso. No te quería ¿Cómo? dar la razón, pero es que te la tengo que dar, Adri, de verdad. A mí Cardoso, sinceramente, me da mucha pena. ¿Cómo me quisieron vender a Cardoso? mí de que también. levantó el Betis. De que no sé A mí Cardoso me da mucha pena. O sea, es un futbolista que a mí me hubiese gustado muchísimo que le fuese bien en el Atleti porque nos venía muy bien. O sea, la Bueno, realidad vale. es esa. Dale tiempo, dale tiempo. Ese chaval, Cuidado yo creo con... que- o sea, este año ha tenido muy mala suerte, pero... Pintaba muy bien, era muy bueno en el Betis. Bueno, igual que Vitolo en el Sevilla, ¿no? Abre con Ruggeri. Qué bien, Julián. Oh, ¿Vamos? Julián, vamos. Ay, era buena la idea. Vale. Es que Oye, con la tontería estoy en el cuarto, te juro. fuera de broma, ¿Almada está lesionado o algo? No.
No, está apercibido. Tiene amarilla y si le sacan otra se pierde el siguiente partido. ¿Y qué? ¿Y no le interesa más perderse el siguiente partido que cuartos? Octavos. La pone Julián, Ah. despeja la defensa del Brujas, intenta rematar. Hay que atacar este Coque, balón, se la coño. quiere llevar Juliano también está preciso, sí. Sí, pero Juliano es que no le va a quitar, tío. Pues, aunque solo sea por la No. intensidad que le mete al partido, ¿sabes? Pero es que es normal, o sea. Mira Baena, ojo. Y mira que, Bueno, y mira que bien. hoy Me ha sorprendido, ¿eh? Juliano está Lo muy mínimo, fallón en lo el mínimo. pase, Bien, Ruggeri. Se la lleva Ruggeri. Nah, ahí ya te ha flipado. Nada. Ahí ya te ha O sea, que lo flipado. hace mal, Claro. tío. No puedes esperar que haga dos bien. Ya. Cuidado ese balón. Joder. Muchas roscas ese balón. Tío, ahí los Godines, Demasiadas. los Juanfran y compañía cogían la pelota y la tiraban fuera, tío. No se complicaban. Pues sí, pero volvemos a lo de antes, Adri. Esos eran currantes. Sí. Tú ahora mismo, o sea, en ese equipo, de los que están ahora mismo sobre el campo, juegan Pubil, Llorente juega Janko y juega Llorente. Sí. El resto ninguno, Y ya tío. está. Bueno, Sí, a lo sí. mejor Ya. y Juliano, y ya está. Juliano. Y Juliano, sale a lo mejor. Lenormand ahora también que está percibido, ¿eh? Y fíjate, Dani, que da la casualidad de que esos cuatro que han nombrado son los cuatro titularísimos en el equipo y los cuatro que aguantan los 90 minutos. Claro, pero verdad, porque ¿eh? también es la mentalidad del Cholo, tío. O sea, si es que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Que dice que es que al Cholo es lo que le gusta, pero a nosotros también, tío. O sea, si es que Claro. al final vemos al tío que se parte la cara y es al que aplaudimos. Y es el Cuidado tío, con y es el tío que Solís, funciona. despeja la defensa del Atleti. Sí, es que el tema es que en el Atlético de Madrid funciona la gente que juega intenso, Mm. que son pesados en el buen sentido de la palabra. Claro, o sea, si tú quieres, y esto, joder, no quiero que moleste a nadie tampoco, pero al final si tú Sí, quieres Alex. evolucionar el juego del Atleti y convertirlo en otra cosa, es que lo siento mucho, pero ya el Cholo no te vale para eso. Claro. Es que lo siento mucho, o sea, es que es así. Si no, coño, fíchale a los jugadores que sabes que lo hacen bien con él. Y ya está. Lemar marcó el otro día todo esto contra el Barça, ¿eh? Lemar está haciendo una campaña con el Girona que vamos. Se está haciendo demasiado largo, Alex, tío. Alex Monchil, que lo dice por ahí. Mm. 3 Sobre minutos todo la quedan de segunda partido, parte. más lo que añada. Solís. Menos mal, solo te ha Menos mal. rematado ¿Para una. atrás? ¿Cabeceo para atrás? Me da la sensación. Aguanta, que es Espérate, zurdo. porque menos mal. Buenísima. La vuelve a sacar Qué bien, Sorlot, qué bien. Era Sorlot, era Sorlot. Nada, yo creo que nos estamos equivocando y solo es mejor de central. Pues a lo mejor. Ya que estamos, Cuidado, es ahí. Cuidado, la frontal. Cuidado, vale, menos mal. Y ojo, porque puede salir contra el Atleti, este es Coque, Sorloz. ¡Sigue! Mal, Sorloz, tío, ¿qué Sigue pasa? corriendo, animal de Julián. granja. Sigue corriendo, Julián. ¡Madre va. mía! Tío. Falta. Además es la última que vas a jugar, tío. Vamos, dale ahí. Pero es que Dale, mira dale. Julián dónde está ya, es que. Cuidado. Que igual también Bien, estás pidiendo Oblak. que corra en minuto 87. Estás pidiendo que corra el chabón en una contra en minuto 86, amigo. Pero de todas maneras tienes a Julián bajando. Ha perdido el balón él y así el primero en bajar a defender, ¿sabes? Pues sí, Sí. Kevin, hay que pedirle que Tío. corra en el minuto 87, coño. Mira el otro día Juliano. Y hay, Presionando hasta el portero. hay una cosa. Hay una cosa importante que dice por ahí Paulo en el chat. Que le pasa a Baena, tío. Que en todos los partidos te deja una que dices, ¿por qué has pegado esa patada, tío? Sí. Por posicionamiento, totalmente posicionamiento. Tipo, el chabón queda muy A ver, ¿qué atrás dice, qué dice el Pulidito en el chat? ¿Qué opináis de Molina? Es que el otro día vi una cuenta de Atleti en Insta que solo por hacer un partido y medio bien ya nos manda callar a los que no nos gusta. ¿Qué? Cuidado, Cuidado. espérate. No te creo. Me tío. cago No en puedo su creer, puta. colega. Pero otra vez, fuera de juego. mira. Ay, Fuera de menos juego, mal. menos mal, tú. ¡Qué suerte, loco! Menos mal. Menos mal. Tenemos una flor en el Joder. culo, chavales. Tenemos una flor en el culo, Menos mal, tú. Pulidito, tío. Exactamente Mira, igual que la anterior, para responderte así ahora que vuelve a liarla. Hace un buen partido. Hace un buen partido y además, porque es que
No está mira dónde metido. está. No, No está metido, ¿eh? Hostia, pues menos mal, Es tú. gol, ¿eh? Es gol, es gol. Es gol. Es gol, ¿eh? Es gol, es gol, es gol. Porque además rompe el fuera de juego. Está fuera de posición y además. Puta madre, colega. eh, ya, contestándole. El día. Si Nahuel Molina hiciese varios partidos como hizo con el Barça, podríamos incluso pensar que Nahuel Molina vuelve a ser el Molina que juega con Argentina. Pero es que. O sea, es imposible, tío. Imposible. Y no le puedes elevar a los cielos. Pero es que es lo mismo que ha pasado con el Atleti en el partido contra el Betis y en el partido contra el Barça. Nos hemos creído que esto iba a ser ya marcar 5 goles Fuera por Coque y partido. Molina entran Lenormand y Cardoso, ¿eh? Gol. Claro que es gol. Gol, me cago en su puta madre, tú. Es que está fuera de sitio, rompe el fuera de juego y ¿Era además se Molina queda. igual? Sí, Sí, era tío. Nahuel. O sea, de verdad, somos una puta banda, de verdad. O sea, es una cosa surrealista, tú. O sea, es que Es una cosa en el surrealista, Atleti, tío. en el Atleti los centrales normalmente salen a presionar al tío que recibe el balón de espaldas. ¿Sabes? Y entonces de esa forma dejan en fuera de juego al que entra corriendo del otro lado. Y en este caso se ha quedado Molina. pues a Molina le ha durado la titularidad un partido, tú. El prime de un partido y medio, Mira, Molina, fíjate, loco. fíjate quién se queda. Molina, tío. Sí. Sale la presión Pubil. Joder, ¿quién colega. se queda? Y otra vez tiene que Juliano cubrirle la espalda a Molina, tío. Es que es acojonante. Pero eso, Adri, es la rectificación que os decía antes. Que Claro, hacen, claro, claro. a defensa de 5. Entonces, yo ahí ya no sé. Si es Molina que no se entera de nada, ¿sabes? O Juliano que ha estado lento. Hombre, Molina, Claro, aunque, ahí ya no lo sabes. aunque Molina estuviera en posición, no puedes dejarle tanto espacio al delantero para que corra. Tienes que estar un poco más pegado a él. Pero es que literalmente le ha dejado una autopista, Por eso tío. te digo, Claro, que está O fuera sea, de le ha dejado una sitio. autopista. tienes que saber un poco. Y yo espérate qué que, sé, y espérate que no nos metan el cuarto, tú. que te dé Me tiempo parece a fatal cogerlo. esos cambios Cuidado. en el minuto 90 cuando te empatan el partido. Que saques un defensa central y un medio centro cuando quedan 6 minutos, tío. No, es No que lo los entiendo. cambios, espérate, es que los cambios los hizo antes de la confirmación del gol, o sea, ya está. Da igual, pero tú no puedes sacar cómo está atacando el Brujas a gente fría y más en esas posiciones. Nada, metes a Pubil a la derecha, tío, y a ver si es más incisivo también. Pero claro, es que. No lo hacemos es tan mal, increíble que a veces jugamos muy bien. Lo decía ayer Carlitos, que el Brujas es un rival que se nos da mal, tío, y es que se nos da mal. Se nos da fatal. Yo Pero creo que sigue sin haber plantilla. Fatal. Fatal. Sí. Sigue sin haber plantilla. Biel, de verdad, es que. ¿Quién es Biel, tío? A ver, Es un colega. banealo. Es un colega mío. Es colega mío. Bueno, vamos a banearlo, que ese es del Barça seguro. Martínez. Madrid. El Martínez, ¿no? El que Ah, os va mal cualquier Sí. rival al Pateti. Al que le metimos 4, ¿no? Al otro día, ¿no? No. Este ni idea quién es. Mal momento No, para, el poner, su para, colega es para Joder, ponerte a Cardoso, comentar tío. eso, Martínez. Sí. No, pero cuanto más. Es que cuanto más renombre tenga el equipo, al final mejor jugamos. Y es por. Es que es por surrealista, la- tú. por la Cuidado. motivación, tío. O sea, es que la Vamos. motivación. Qué malos Solo putos son los, tío. una mierda. Es que no tiene que jugar. Es que no tiene que jugar ni un puto minuto ese tío. Es que ya me cabrea. Es que me cabrea. Lleva 30 minutos en el campo y va andando, tío. Estás solo, Y Baena, espérate. ¿dónde estás? Cuidado. Mira Black. Ha sido meter el Brujas y el comentarista brasileño. Espérate, porque puede atacar el Atlético de Madrid. El perro. Sí, Es muy malo. efectivamente. Que no corre ni a por ese balón. Que no corre ni a por ese balón, tío. Es malísimo, Parece un tío. muñeco de futbolín, ¿eh? Se le ve a leguas No, dónde va a espérate, chutar. es que encima de esa jugada, amigo, encara para adentro el tipo y no tiene en cuenta si se fue del defensa o no. Él dice, listo, terminé de encarar, le pego. Me da igual si está enfrente. Yo encaré, le pego. Hermano, da. E agora a reclamação para cima do jogador do Atlético de Madrid ali, o Baena. Cartão amarelo para ele.
Baena, ¿qué Es hace? que Baena, tío, también es la polla. Estamos só começando o mata-mata. Esto es lo que decíamos antes de Baena, tío, que de repente tiene una cosa que no sé si Tenemos un IQ bajísimo, ¿eh? claro, De un puntito verdad. ahí en ese cerebro que le falla, tío, un cable colgando. Madre mía, espérate, porque ahora quiere atacar precisamente Choli, se quiere meter hacia adentro, entrega para su compañero, puede pegarle, no, la pone, despeja a alguien, por Dios. Sí, al centro, ahí, y además Es Hostia, que no sabe dar un tío, de puto verdad. control, tío. Es que no sabe dar un puto control, tío. Bien, Ruggeri, bien, Ruggeri. Sí. Un abracito, se lo lleva en Ruggeri. brazos, que lo lleva en Se lo brazos. alza, boludo. Madre lo alza y mía, se lo tío. lleva. Ay, Julián, la pelota atrás, loco. Espérate, que hace la Uy, gravecilla y menos mal todo. que se le quedó la pelota. La madre que nos parió, es que... Madre mía, Baena, tío. Madre, Adiós. está fuera del partido totalmente. Yo no quiero Con ser oportunista. 77 bolsitas de discapacidad Y no cuenta. lo voy a hacer. Madre mía, Qué locura el Cholo preguntando cuánto falta. ¿1? Bueno, esperen. Iba ganando 0-2, ¿eh? Es que eso es lo peor de todo, Glass. Es que íbamos ganando 0-2 al descanso. O sea, el segundo lo hemos metido literalmente cuando nos íbamos al descanso. Sigue Sorloth. No, zorro de tan perro que se le fue la pelota ya. Corner. A ver si tenemos Mira, suerte en mira. esta última, tío. Me cagaría mucho de risa. Te juro que me reiría demasiado. Bien, JK, bien, nada. No, hay que reprocharles hoy un montón de cosas. No me jodas, no te pueden No, remontar un torce. ¿sabes por qué me lo está Así diciendo está- Manu? está- Porque está tiene la imitando, coña está imitando a- tiene la coña con el Cholo Simeone, que cada vez que el Atleti pincha un partido me la saca. Es muy pesado, ¿eh? O sea, Me reiría demasiado si esto es gol, loco. Si esto es gol, te juro que me río todo el si año, todo lo que si queda del año. marcamos sería la hostia. La cuelga Julián. Y ya está, se acabó el partido. Pues nada, La desastre madre otra vez, chicos, hoy. La madre que los parió, de verdad. Ay, se estabilizó el carrusel, chicos. Íbamos así, así, así. Ahora estamos en el final. Estamos ahí. Está Empate. parafraseando un poco a Simeone, Biel. Pero bueno, que volvemos otra vez a lo mismo de siempre, tío. Que además, ya os he oído también en varios partidos diciendo lo del Día de la Marmota y es que no hay nada que lo defina mejor. Seguimos igual, seguimos sin levantar cabeza. Falta de intensidad. Ya, Biel, no sé, pero Biel, es que es lo que dices tú. O sea, 3-3 es un mal resultado. No, seguramente en la vuelta puedas ganar bien. Seguramente puedas hacer un buen partido en la vuelta y además es que lo tienes que hacer. Para mí es una puta mierda de Pero- resultado. Pero para mí es una viniendo puta de un mierda. 0-2. Pero viniendo de un 0-2 es una mierda. Pero Es lo que dice Manu, No, o es sea, que es en el surrealista. papel, en el papel se termina. Martínez, tío, si vas a venir a tocar los cojones, tío, mejor Déjalo. márchate. Pero si esto es lo que mola, el hate, Pero, que pero hablen, ¿por qué, si tío? O da sea, igual. pero si no hay necesidad, que no hay No, necesidad. pero si esto es el típico aficionado de otro equipo que se mete a un canal a Nada, pero no le deis a bombo. intentar Porque que si le dais bombo es lo que él quiere. Claro, O sea, Claro. Sí, diciendo que es del ya Madrid. está. Pues ya está, pues que se vaya por ahí, tío, ya está. Están hablando chat. ¿De quién hablan, chicos? yo siendo Vale, sincero, creo que ya sé quién es Martínez. yo siendo sincero, creo que el resultado no está tan mal. Y esto el partido que hemos visto, ¿eh? No, A ver, o sea, no. El resultado No está has bien, perdido. pero es que loco, ibas 2-0. El resultado está mejor del partido que hemos visto. Os soy totalmente sincero. Para mí, el partido se lo ibas tendría que haber dos- llevado el Brujas.
ibas 2-0 y en la imagen que dejas es de equipo inseguro totalmente. Y aparte venís El de que partido se lo Sí. tiene que haber llevado el Metropolitano, Brujas. Kevin, que ha del hecho un Metropolitano partidazo. viene y te gana cualquiera, no estoy tan seguro de ganarles. ¿Entendés? Es como, loco, dale. Mira lo que dice Dova HPV. Tengo varias cosas que decir. Se veía venir este empate, Pubili 10 más, el Atleti corriendo detrás de la pelotita, probablemente el césped mojado. Falta de intensidad, ideas, todo abierto para la vuelta. Totalmente de acuerdo. Que más o menos es eso, tío. Es Sí. que no hay mucho más. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. En fin. El resultado es bueno para el partido de mierda que hicimos. Claro. Y estamos vivos. realmente, Estamos vivos, pero bueno. y Es que realmente, sí. no hemos sea, propuesto. Pero no es algo para no estar. hemos propuesto Pasa nada, que tío. igual hay que diferenciar eso, El resultado es bueno para el partido que hicimos, pero no, o sea, no es algo para estar Pero, o sea, pero es bueno porque no te vas con desventaja a Claro, la eliminatoria. claro. O sea, Sí, realmente, sí, o sea, hay que diferenciar entre estar cómodos y estar bien. Estamos cómodos. claro, no o bien. sea, estamos hablando de que el partido es lamentable. Las cosas como son. Es así, o sea, creo que no se puede jugar así, ni de coña. Lo que más nos ¿Qué duele, pasa? lo que más nos duele, que Clash no es eso. Lo que más nos duele es que el partido está. Hemos sacado un empate hoy después de tirar el otro día el partido de liga. Eso es lo que duele. Porque si tiras el Sí. partido de liga y luego ganas este partido, dices, bueno, vale, te lo compro. Pero es que viendo el partido que hicimos el otro día con los suplentes, que fue nefasto, luego vienes, te plantas aquí con los titulares contra un Brujas y vuelves a hacer un partido similar al del otro día contra el Rayo, hemos empatado hoy de milagro. O sea, eso es lo que nos jode, ¿sabes? Sí. mira, Sí, o sea. Néstor Solera en YouTube que dice que es imposible que le ganemos al Brujas porque así van a jugar la vuelta. Y realmente, en cierto modo, puede tener razón. Es que ya no sabes Porque a es eso, qué, es que a ya qué equipo te vas a encontrar. Si no al te equipo puedes de. asegurar. Al no- equipo que le mete 4 al Barça o al equipo No. que te pierde contra el Rayo. Es que no sabes a qué equipo te vas a encontrar. O sea, es Jugar en totalmente una casa, sorpresa. jugar en casa está comprobado estadísticamente que siempre te da una ventaja. Dicho esto, los últimos partidos del Atlético de Madrid en casa a mí no me dio ninguna seguridad. Porque sí, la afición es la de siempre, que es la mejor de Europa, pero el equipo va en casa y te llega cualquier equipo y te gana 1-0, muchachos. Y Claro, ahora pero el mira, Brujas va a venir al Metropolitano, va a venir al Metropolitano, el Brujas, y se va a meter atrás. O sea, Kevin, y o sea, al Cholo le podemos echar la culpa de muchos cambios tácticos, de que a lo mejor interviene demasiado rápido en el partido. No sé, tío, que tiene 7 tipos de disposiciones de jugadores durante el partido, que de repente defiende con un 4-4-2 que transforma en 5-3-2, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero lo que dice, por ejemplo, es Rojiblanco 1903, que es que veas jugadores que no hacen un control, que no consiguen dar un pase, que no se desmarcan, que no sé si es falta de motivación, no sé si. Sobre todo gente del Es nivel que de Baena, gente del nivel de Sorloth, gente del nivel de. ¿Sabes? Que son jugadores que han sido titulares en sus me equipos y han hecho complica. partidazos. Llegan aquí y se ve un Sorloth Hay totalmente gol distinto, para un Baena totalmente varios distinto, un Cardoso distinto. No sé. Baena, Barrios vuelve para la vuelta contra el Barça, más o menos. Sí, pero Barrio eh, no va a llegar al 100%. No, ni de coña. que eso, Ni de o coña, sea, ni de el coña. tema de la Me motivación y confirman. tal, también es un tema que tienen que Yo lo hablar siento mucho. Si no te motivan con el unas cuerpo eliminatorias. técnico. Perdón, Dani, pero si no te motivan unas eliminatorias de Champions, por mucho que el que tengas enfrente es el Brujas, no merece ser futbolista profesional. Lo siento, o sea, opinión personal. Pero Por vamos a mucho. ver que Estas. Clash, o sea, todos los equipos han tenido problemas de motivación, ¿sabes? Todos, absolutamente. O sea, la cuestión es No. El cómo tema te no motivas. es motivación o no motivación. El tema es ser profesional, hermano. Estás jugando unos 16avos de Champions. No puedes Estás ser jugando unos una máquina, 16avos de por más que final. sea un Salzburgo. Cualquiera de los que Es estamos ser aquí profesional. Ya mataríamos no por es estar estar aquí, motivado. por estar allí. Ya no Todos es los estar años, motivado o todos no los estar años que hay motivado. Es ser mundial, profesional. todos los años que hay mundial en ese mismo año, los jugadores se relajan y salen con mucha menos intensidad los partidos. Y eso está totalmente demostrado. ¿Qué Pero en pasa? todos Que los pero en todos los equipos, el Atlético de los 23 jugadores que tiene, 15
juegan con su selección. Doba, no, ¿Acordáis no lo que le pasa pasaba a nada, tío, Rodrigo o de sea, Paul, ¿no? En el Atlético, ¿no? Cuando tenía Sí, sí, aquel totalmente. mundial con Argentina. bueno, Exactamente lo pero mismo. Rodrigo de Paul era de ese tipo de jugadores especiales que le motivaba más jugar con Argentina Claro, que con el claro, Atleti y ya está, ¿sabes? claro. Y lo que dice Doba, que pide perdón antes de dar su opinión, nada, tío, tú da tu opinión. O sea, mientras que la hagas desde el respeto, no hay ningún problema. No sé si es nuevo o no, pero mientras que haga o sea, mientras dé su opinión desde el respeto, no hay ningún problema. Mira, Totalmente. estoy con Aegon PG97. A ver, es verdad que el Brujas se ha cargado a todos los grandes o lo ha empatado, pero algunos hoy tela. No, es que el tema de la Ayer, actitud es una lo cosa. hablamos en la previa y lo dijo Carlos muy bien, que el Brujas es un equipo que hace muy buenas combinaciones, que es un equipo muy intenso, que se sabe cerrar muy bien atrás. Es un equipo muy completo y este año lo está demostrando también en la Champions. Pero yo sigo con que es que en este equipo hay una falta de actitud enorme. Lo de ver corretear, ni corretear a Sorlo por el campo saliendo en el minuto 60, tío, es de puta vergüenza. Es que yo soy el Cholo y no le saco un puto partido mal. Le siento en el banquillo como ha hecho la primera parte de la temporada de Liga y no juega un puto minuto más. Te ganas el puesto sí o sí, como ha hecho siempre, por meritocracia. Es que este tío no tiene Bueno, ni meritocracia ni además, cojones. si no recuerdo mal, creo que de los últimos 5 partidos que ha ganado el Atlético, o sea, que ha jugado el Atlético contra el Brujas, solo ha ganado un partido, ¿eh? O sea, el Brujas siempre se le ha dado Sí, mal al sí. Atlético. Siempre. Pasa que tampoco, o sea, entiendo lo que querés decir, Adri, pero quizás alguno de ese argumento lo use como, ok, empataste 3-3, no está tan mal, nunca se te dio bien. Es que siendo el No, Atlético de pero, Madrid se tiene que dar bien. No, porque el o sistema de sea, juego que tiene el Siendo lo que Brujas, sos y el el sistema de juego plantel que que tiene el tenés, Brujas se es. tiene que dar. El sistema del juego que tiene el Brujas, que hoy se ha demostrado, es un equipo que se encierra atrás y como antes ha dicho Dani, el Atlético no sabe abrir esa defensa. Y no siempre saben, se nos ha que dado no mal saben, abrir tío. la defensa cuando el equipo se encierra. Pero que de Bueno, todas maneras, Por o eso sea, ves, digo esto, que ves, los 3 goles que hemos es lo que marcado, dice Spanish. no sé ni cómo. que esto lo ha reconocido, o sea, lo ha reconocido el Cholo hace bien poquito, y es que es cierto, pero le lleva pasando siempre, ¿eh? O sea, Sí, esto no es un sí, sí, sí. problema de ahora. Por Lo eso que digo pasa es que que, a veces que, tienes el que Al recurso. Brujas Lo que le marcarle pasa tres tiene es que que, goles, ganarle sí marcarle o 3 sí. goles hoy al Por más que Brujas vamos, nos podemos dar con 4 los pero dientes. chicos, si sabes que te cuesta mucho No, abrir defensas a manera de jugada, pues coño, entrenar balón parado, por ejemplo. Que eso es un recurso que Claro, teníamos antes y que ahora no estamos Bueno, aprovechando. claro, O bueno, sea, pero es que el balón parado ¿cuántos en partidos clase, ganó el Atlético? pero hoy ha pero el sido balón gol Dime, parado a se dime. balón, pierde desde que se va gol a el balón Burgos, parado. tío. Hoy hemos marcado 2 goles a El, balón el balón parado. parado el balón parado se pierde desde que se va el Mono Burgos, tío. Todas esas jugadas Hoy ensayadas y hemos, todo hoy hemos eso. marcado gol de Antes me córner y gol atrevería a de decir, ¿eh? penalti. Y el otro de No, rebote. no, no. Sí, sí, sí. Sí, no te estoy hablando, no te estoy diciendo eso, Adri. Me refiero a que, por ejemplo, antes tenías una defensa muy sólida que no te iban a marcar gol ni para atrás. Un equipo que si te encerrase atrás sabías que a esa defensa no le marcaba gol ni de coña. Pero luego, por ejemplo, tenías el gol, el típico gol que si a lo mejor no podías entrar, pues te aparecía un Raúl García, un remate de Godín, un Diego Costa, un Falcao, un gol de cabeza de Miranda, ¿sabes? O sea, tenías gente que te podía rematar. Y no podemos decir que no tenemos buenos lanzadores cuando tienes a Julián Álvarez, a Baena, a Tiago Almada, Y lo de a Julián, Coque lo de Julián que dice y Javija, rematadores. lo de Julián que dice Javija por el chat, estoy de acuerdo en una parte. Porque es verdad que a Julián Álvarez hay que exigirle más. Tenemos que verlo un poquito más activo de cara a portería. Pero es verdad que Julián necesita también a un tío detrás que le ayude, que le apoye, que le dé pases dentro del área. Porque Julián tiene que Sí, bajar sí, sí. hasta el medio campo para coger un balón. O sea, no le llegan balones en el área a Julián. Desde que ha Exactamente. salido Griezmann del campo, Julián ha hecho de Griezmann. Ha bajado a la Claro. media punta para recibir balones e intentar Y, atacar Ju- en 3 cuartos de campo. y Y es Julián, que y y Julián yo lo llevo es. viendo muchos partidos. Julián con Sorlot se desespera, tío. Se desespera. Porque sabe que es Julián y malísimo. Es que Sorloz. es malísimo. Pero es que Julián y Sorloz está demostrado ya que de la temporada anterior que no Que pueden no jugar funciona. juntos, no funcionan No, juntos. no Tanto pueden jugar Sorloz como juntos. Julián han metido más goles por separados que juntos. Cierto, cierto. Puede ser. Sí, Mira, sí. por ahí decía otra vez Doba, que esto también es una cosa a tener en cuenta, y es que él cree que el mensaje del Cholo ya no cala. Y yo creo que esto es
también un poco lo que hablábamos antes del tema del tipo de jugadores que tiene el Atlético de Madrid ahora. ¿Sabes? El discurso del Cholo, la forma de jugar y todo eso cala en los que son jugadores currantes. El año pasado metieron 50 goles los dos. Pau, sí, pero míralo. Pero mira cuándo Bueno, metieron los para. goles. Pau, no te lo ese Me argumento no te encanta- lo Son, me compro encanta son el los porque comentario de metió, Pau, son me los encanta el metió comentario de todos Pau. los goles. Son los metió todos los goles de suplente de Julián. de suplente de Espérate, Julián y porque no solamente eso, sino que, por ejemplo, Pau dice que Baena y Griezmann le han dado buenos pases hoy. No, ¿En no, qué no. momento dio un buen pase Baena? Pregunto. No, sí que. Hombre, el día del Barcelona se sacó la chorra, ¿eh? Sí. Hoy dice. Pero Hoy dice. volvemos a lo mismo. Hoy tampoco hemos visto a Baena, a Sorloth y a Griezmann. O sea, a Baena, Lookman y Griezmann juntos. Y sigo pidiendo yo ese tridente en el medio campo desde el día del Betis. Y volviendo a lo del tema de la motivación, o sea, no es que, o sea, que es buscar una explicación a por qué están así los jugadores. ¿Sabes? No es que no esté motivado, no lo sé cómo están, pero es ver que fallan pases, que no hacen un control, que no sé, buscar una explicación a que todo eso sea así. Yo Porque no creo entiendo que estos que. jugadores decidan que hoy no les sale ni un solo control. Sí. Para Vamos, mí no lo es. creo, ¿sabes? Mi filosofía, incluso de vida, es que todo es mental. Todo es mental. Y esto es pura mentalidad. Para mí hay algo, llamalo cholo, llamalo sistema de juego, llamalo contexto del partido, llamalo situación familiar. Hay algo mental, es mental. Es mental. Y es algo que no afecta a un jugador en particular, sino que a toda la plantilla. Porque hoy ves a Molina, el partido del Barça, era Zanetti. Hoy Molina vuelve a ser el de siempre. Ahí podemos, incluso con Molina, que viene toda Claro, una pero, temporada pero bastante Kevin, mala, a un caso particular, pero después viene Baena, pisa el Atlético de Madrid y no es ni la mitad de lo que es el Villarreal. Llega a vale, Sorlo, no es ni la mitad de lo que fue la temporada pasada. Kevin, ¿y Hay algo. cómo explicas eso? Si es que la única forma de Por eso, es explicarlo mental. Yo te es digo que es la mental, yo te motivación. digo que es A mí, mental, a pero mí a no sé qué, Baena. A no mí sé a qué, no soy Chicos, psicólogo, no convivo con ellos, no sé decirte, pero para mí 100% una, un- mental. una cosita, que me voy a ir saliendo, ¿vale? yo Venga, también, Manu. chicos, hoy no me puedo quedar tampoco. Venga, chicos, Nada, descansen. vamos a pensar en el próximo partido de Liga y a ver si hacemos buen papel a la vuelta de la Champions. A Muy ver qué bien, tal, sí, muy sí. bien. Pues venga, que descanséis. Descansa, Buenas chicos. Chao, noches, chao, chicos. Chao, chicos. Paletti siempre, ¿eh? Chao. A Paletti siempre. Vale. Chao, chao. Adri, Em, avísame cuando a mí cuando Baena, venga Carlos, así me voy. ¿Por qué? ¿Te da miedo No Carlos o por, qué? no por Carlos, No, sino para no dejarlos solos. ¿Te da No, miedo, no, no te por da miedo Carlos, para no Carlos? dejarlos que sean dos. Ahora se lo voy Me a da decir. no, miedo, me da Ahora se lo miedo voy a Carlos. decir. pero hablamos aquí con el chat y cosas, no te preocupes, tío. Si tienes que irte, márchate. Dale. Me voy entonces. Venga, Me Kevin. voy porque ya es hora. No hay problema. Gracias Ya, por ya es hora, acompañarme. ya es hora. Venga, Kevin. Chao. Dale. Nos vemos. Chao. Respecto a lo que dice Javija en el chat de Baena, tío. A mí Baena me está dando unas vibras de Joao Félix, tío. O sea, de que viene aquí como estrella y que lo tiene ya todo mascado y tal. Y no sé, el Sa- carácter que tiene, no sé, ¿Sabes qué no. pasa? Que también viene de un equipo que está acostumbrado a, A jugar para él, ¿no? a tener mucho el balón, Sí. claro, y que la gente juegue para él y que la gente eh, esté muy detrás de él y todo eso. Y entonces yo creo que es lo que le afecta también. Y aquí lo primero que le han pedido seguramente es que tenga que correr para atrás. Y en el Villarreal pues no le hacía falta, tío. Pero cuando tú vienes al Atlético, sabes que tienes que correr para atrás. Sí, tú lo sabes, pero y te mentalizas para ello, pero llega un momento en el que tienes que hacerlo. Claro. Y las piernas no responden igual, tío. Vamos, esa Ahí es la también tiene sensación que que ser, da. ahí también tiene que ser inteligente el que lo trae antes de fichar a un jugador como Baena, como con las estadísticas de Baena, si te va a funcionar o no te va a funcionar, ¿sabes? Porque, no sé, lo traes como estrella, lo Claro, traes como un pero tú, Adri, jugador desequilibrante y luego se pasea por el campo, tío. claro, Es que tú lo ves y te si da angustia tú, verlo, ¿sabes? si tú piensas en la situación y llega a Carlos Bucero y le pregunta al Cholo Simeone si quiere a Alex Baena, ¿tú crees que le dijo que no? Obviamente. Es un jugadorazo, obviamente. Y Baena también, motivadísimo por venir al Atlético. Pero Claro, tío, pero claro, luego Baena le demuéstralo, dijeron ¿no? al Atlético de Madrid. Claro, Baena dijo al Atlético de Madrid, hijo de puta madre.
Y cuando llegó aquí, le dijo el Cholo, ahora tienes que hacer 40 metros para atrás y 40 metros para adelante. Todos los partidos. O sea, esto no es solamente para adelante. Y ahí es cuando se está cayendo. Y además es que en Baena se ve el desquicie que decía por ahí alguien en el chat que tiene, en el momento en el que en todos los partidos, se lleva una amarilla por una patada de destiempo, una agarrona de destiempo. Algo, siempre. Sí, no, y cuando pierde el balón no es capaz de bajar a recuperarlo. Son detalles, al final son detalles que tú lo ves y te entran vibes de eso, de Joao Félix. Carlitos. Buenas, Carlitos. Bienvenido al Día de la Marmota. Buenas noches. Feliz Howling. Nos ¿Qué pasamos pasa, chavales? Sí, al stream ya. sí. ¿Qué tal, Hola, señor? Carlitos. Decíamos que bienvenido al Día de la Marmota. Uy, ¿me escucháis? Sí. Sí. ¿Tú a Ah, vale, nosotros? perdón. ¿Tú a nosotros? No, sí, que me estaba escuchando Vale. doble y es porque tenía abierto el directo en YouTube. Bueno, pues qué os digo. A ver, el empate es un empate valioso. Mira, Carlos, primera pregunta que te hacen. Sí. ¿Estás preocupado con este Atleti, sí o no? Es que ¿sabéis qué pasa? Que justo ahora cuando estaba entrando, no me quiero desviar la pregunta, la voy a contestar, pero estaba escuchando, no sé quién estaba siendo, no sé si era Klaas. Es que teníamos, cuando estábamos faltos de gol en otra época, teníamos a Godín, si no Miranda, si no Raúl García. Joder, chicos, o sea, tenemos que, o sea, basta, Ay, sí, tenemos sí. ya que, me Sí, refiero, tenemos que, o sea, es que vamos a ser el abuelo Paco cuando hablaba de su novia Antonia en la guerra. hace ya 6 años, ¿no? Literal, Por lo menos, literal. 7. Yo No, estoy bueno, cansado Dani, también ya. Dani, si fuese hace 6 años, pero es que se hace más de 10. O sea, Sí, tenemos pero ya. tanto, madre mía. Hombre, Miranda dejó el club en 2015, Raúl García dejó el club en 2015, estamos en 2026, o sea que es Sí, que pero- no podemos seguir anclados ya en lo que había Basta, en el Pau, basta. año 1412. O sea, quiero decir, es que se nos van a mezclar las conversaciones y vamos a sacar aquí, pues no sé, Al la tren Valencia. Constitución. La Constitución, la Constitución de Cádiz o el descubrimiento de América o la independencia de Estados Unidos o no sé con qué lo vamos a ligar ya. El presente es el que es, los 2 o 3 últimos años recientes son los que son un poco los que explican la deriva deportiva del equipo desde las decisiones que se han tomado y al final es hablar un poco de lo que venimos hablando y es muy aburrido. Entonces, yo para hablar de lo mismo de siempre, pues me vais a permitir que no quiera pero hablar de lo de siempre y me centre en el partido, porque es que si no, os juro por Dios que es que me rasgo la camiseta. O sea, me hago un, ¿cómo se llama? Un Araki. No, sí, pero ¿cómo Un se Nelson un Vivas. Nelson Vivas, me hago un Nelson Vivas Ah, y vale, ya está. perdón. Un Arakiri. Y ya está. Me ha dado esa Entonces, sensación cuando he hecho así, digo. creo que si somos un poco justos, el partido ha sido engañoso. Ha sido engañoso porque ese penalti en el minuto 7, en el minuto 8, seguramente nos ha dado una tranquilidad que no hubiésemos tenido en la primera parte, visto lo visto. Con lo cual se nos ha puesto todo de cara. Yo lo he comentado durante la retransmisión. Para mí eso no es penalti, pero bueno, eso ya es una apreciación mía. La mano es clara, la mano es evidente, es una mano que se pita en el fútbol moderno. Pero en fin, si eso hubiese pasado al revés, ¿qué estaríamos diciendo? O sea, un jugador que no está ni mirando, salta. Si no está su brazo ahí, Hanko está 1 metro por detrás, creo que era Hanko el que estaba a su lado. Bueno, en fin. Pero bueno, han pitado el penalti porque le ha dado de manera muy clara, lo marca Julián, lo tira estupendo. Se te ha abierto el cielo muy pronto en un estadio donde sabías que lo ibas a pasar mal. Entonces, mi comentario sobre el partido de hoy o mi análisis o mi visión no es tanto de decepción, porque hablábamos ayer aquí en la previa. Era un equipo que nos iba a hacer sufrir. Más allá de que es un equipo, y ojo, que no tenía, para mí, a su mejor jugador, que a última hora se ha caído, Carlos Forbes, del que tanto hablamos en la previa. Salió tocado el último partido de liga, parecía que iba a llegar, parecía que iba a llegar, lo han tenido entre algodones, lo han tenido un poco escondido,
No dijo ayer Iván Leco que estaba descartado para el partido de hoy, pero ni ha entrado en la convocatoria. Ha faltado el jugador más desequilibrante en las transiciones del Brujas, os quiero decir, y aún así hemos sufrido. Y hemos sufrido, o sea, sabíamos que el Atleti hoy iba a sufrir, porque el Brujas es un equipo peligroso, especialmente en su casa, y porque sea Soleún es que el Atleti no está bien, pues blanco y en botella, el vaso de leche entera que me estoy clavando ahora mismo. O sea, era obvio que el Atleti lo iba a pasar mal. He de reconocer que quizá lo que yo no esperaba es que lo fuese a pasar tan mal en algunos. ¿Os acordáis ayer que lo hablábamos en la previa? Que iba a haber como diferentes partiditos dentro del partido. Quizá yo no me esperaba tantos momentos de embotellamiento como ha habido, que ha habido 2 o 3 minutos de 6, 8, 10, 11 minutos de embotellamiento 2 o 3 veces. Y bueno, si miramos las estadísticas al final, pues el Atleti no ha tirado mucho, Oblak ha parado bastante al final. En fin, creo que puede hacer más en el empate a 2, creo que puede hacer un poquito más con ese rechace. Pero bueno, obviamente no solo faltaría, no es culpa de Oblak. Y al final en el partido yo me voy con la botella medio llena porque tal y como viene el equipo, es que este partido podía haber acabado 2-0 para el Brujas si tú no empiezas con ese gol de penalti, se pone cuesta arriba el partido para ellos, le cambia seguramente su plan de partido inicial y eso ha beneficiado al equipo. Le ha beneficiado en el marcador y le ha beneficiado bueno, en su forma de afrontar el partido, tan temprano por encima. Y encima te encuentras el 0-2 en la última jugada del primer tiempo con Lukman, por cierto, tercer gol de Lukman, lleva 15 días en el club, sacando así el piececito a pasear, 0-2. Pero es que el Brujas sabías que te iba a hacer daño, que era muy probable que te marcase hoy un gol, te ha marcado 3, ¿no? Y visto cómo viene el Atleti, yo digo, pues hombre, teniendo en cuenta el peligro que llevaba el Brujas cada vez que se acercaba a nuestra portería, cosa que no pasa al revés, porque sí, Sorlo te ha rematado un tiro al palo, pero más allá de eso, ¿qué hemos tenido? Bueno, otra de Sorlo con la pierna derecha que la ha sacado así a bocajarro también Miñolet, pero la sensación de peligro la ha dado el Brujas, la sensación de que podían pasar cosas cuando ese equipo llegaba a 3/4, la daba el Brujas. Entonces, visto lo visto y cómo venimos, digo, pues es que un 3-3 me parece hasta casi un buen resultado, teniendo en cuenta cómo responde el equipo en casa, cómo le vamos a ver dentro de 6 días. Y, hombre, el Atleti sigue siendo favorito. ¿Qué pasa? Que ahora no te valen 2 resultados, te vale solo uno. Y no estamos para tirar cohetes. Entonces, bueno, el Atleti debería de ganar al Brujas en casa, porque además pasa una cosa, que el Brujas es... Por cierto, no sé cómo ha quedado el partido del Bodo Glimt, pero he mirado en el minuto 70 y le iba clavando 3 goles al Inter. Sí, No sé 3-1. cómo ha quedado. 3-1. Y lo digo porque no me imagino a un Brujas como el Bodo, que es vamos desnudos a menos 25 grados, juguemos en Bodo o juguemos donde juguemos, porque el Bodo va a ir a Milán la semana que viene y a lo mejor contemporiza de salida un poquito, pero el Bodo va a ir a Milán a jugar, a ganar, a llegar al área rival. El Brujas, aunque es un equipo muy alegre en su casa, muy contragolpeador, muy tal, yo me imagino un Brujas un poquito más atrás. Y el Atleti ahí tiene que ser definitivo, y salir como salió el otro día contra el Barça. Y demostrar el martes a las 6:45, que vaya ahorita, madre que me parió, demostrar que quiere seguir en esta Champions. Y seguir en esta Champions es salir a ganar y marcar uno, y si marcas uno, ir a por otro y jugar un partido como Dios manda. Entonces, pues bueno, podríamos entrar aquí a analizar lo de la gestión deportiva y todo esto del día de la marmota. Sí, podríamos. Yo me quiero salir un poco de eso porque yo ya no puedo más. Entonces, si me centro en el partido, digo, visto cómo está todo, no me parece hasta mal el 3-3 y que lo remate el equipo dentro de 6 días en casa. Luego ya, si queréis, pues cogemos el bisturí y entramos a hablar un poco más de cosas. Enlazando esto que dices, Carlitos, tenemos declaraciones de Pubil respecto al partido de vuelta.
Mar, nos comentaba Coque al final del partido, el Metropolitano va a ser fundamental, ¿no?, para conseguir la clasificación. Sí, la vuelta en casa va a ser clave. Sabemos que nuestra gente va a morir por nosotros y nosotros vamos a morir en el campo para ganar, y estoy seguro de que va a ser así. Gracias. Buenas noches. Mar, nos Una comentaba Coque pregunta al final del tonta. partido, ¿Por qué cada vez el que el Metro- equipo pierde o la caga, sale este tío a hablar? O Black, sí, siempre son los mismos. Los que menos culpa tienen, ¿no? Bueno, yo he escuchado justo al acabar el partido a pie de campo a Coque, que ha dicho: nos hemos puesto 0-2 y no hemos sabido mantener el resultado. No sé si lo habéis escuchado a Coque. Sí, pero yo estoy con Dani. ¿Por qué no sale Nahuel Molina, por ejemplo, hoy a dar la cara? Por ejemplo. O Vale, Julián. pero es que os voy a decir una cosa. Julián. O sea, entiendo que podáis decir Julián y está bien, pero con el debido respeto, que yo quiero escuchar hoy a un jugador de categoría, aunque se estén repitiendo, pero quiero decir, a mí Nahuel que salga y diga, ¿qué va a decir Nahuel? ¿Que ha fallado en la jugada del 3-3? No, pero Carlos, 1, 2 veces, 3, ¿vale? Pero todas. Bueno, no sé. Ya, el pobre Yo- Pubil acaba de llegar, se acaba de poner el brazalete de capitán que no le corresponde. O sea, Ha hecho sido el un chaval- mejor del partido y tiene que salir él a dar la cara de lo mal que juega el equipo en general. Yo, Además Bueno. que no ha olido el césped los primeros 15 partidos de liga este año. aparte, Se ha tenido que ganar hasta el último minuto que está jugando. Y es él el que sale a dar la cara para todo. No sé, me parece un poco Bueno, extraño. o sea, Oblak, Coque, Oblak habla muy claro, Coque, Pubil, Llorente, Julián estaría bien que saliese, sí es cierto. Una vez, ¿eh? O sea, no te estoy hombre, diciendo es que que salga es todos la los estrella, partidos, pero es una la vez. estrella del equipo y no ha salido ni siquiera a hablar ni un partido. Bueno, pero hombre, ya después de lo que hablamos ayer, de lo que contó Uri el lunes, yo creo que lo de ver a Julián delante de los medios es imposible, chicos, porque es que no le van a preguntar por el partido de Brujas. No, ya, claro. Eso está Entonces, claro. entonces ahora mismo el club también tiene que proteger y desviar el foco de la atención, desviarla completamente de Julián, porque es que si no, de verdad que os imagináis que si le meten ahí con las radios Sí. de las 6 preguntas que le van a hacer, 5,5 van a ser sobre su Pero futuro, mira, aunque no tenga ni pies ni cabeza. un Baena, como dice Pau, por ejemplo. Jugadores que, pues eso. Bueno, a mí la verdad que justo cuando estaba entrando creo que estaba alguien poniendo a caldo a Baena, pues yo creo que los minutos de Sorloth y de Baena, creo que esos dos esos dos cambios han estado bien tirados. Otra cosa, quiero decir, o sea, en media hora o menos, creo que menos, un poquito menos, Sorloth ha tirado un tiro al larguero, ha estado involucrado en la jugada del 2-3 y a bocajarro le ha parado una Miñolet, ha intentado resolver con la pierna derecha, que no es su pierna buena. Bueno, yo creo que es lo mínimo que le pides a Sorloth, Baena- que salga Baena es el mediante. jugador. Baena es el jugador, que creo que era yo el que estaba hablando antes de Baena. Baena es el jugador que necesita el Atlético que esté bien y no lo está demostrando. O sea, para los pocos minutos que le está dando el Cholo es que no está demostrando nada. Y mira Mira, que para mí, es el jugador que Adri, necesitamos. el equipo ahora mismo de gala del Atleti sería este mismo que hemos visto aquí, el mismo que acabamos de ver hoy aquí, con la diferencia de que me llevaría Llorente al lateral en vez de a Nahuel, estando Pablo Barrios. O sea, sería Pablo Barrios en el centro, Llorente vuelta a su posición, Nahuel Molina banquillo. Y la única pieza que podría variar en función de estado de forma, minutos, acumulación de fatiga y sería Griezmann y Baena. Y creo que es muy evidente y creo que todavía le da a Baena para poder ser titular. Pero Y- fijaos que Griezmann lo teníamos casi con pie y medio fuera del Atlético el año pasado. Porque ya pensábamos que se iba a ir por la edad, por el rendimiento. Llega Baena. Buah, Baena le va a quitar la titularidad a Griezmann, lo teníamos todos clarísimo. Y a día de hoy no hay nada claro. Incluso te diría que Griezmann está por encima de Baena. A día de Bueno, hoy. de todas maneras, ahí te diría, Adri, que quién decía eso de que Griezmann se iba a ir. Twitter Atleti. Pues claro. Eh, Tú Griezmann ya lo sabes que ha lo decía. Sí. estado calladito, renovó, siempre ha dicho que se quería quedar, estaba a gusto y ya está. O sea que, y luego, pues Griezmann lo que ha demostrado es que es un jugador que tiene tanta categoría, tanta clase y es tan profesional, aunque muchos dirán, no, el Barça, que... bueno, es fantástico. En la vida, que levante la mano quien no haya cometido un error. A ver, yo todos los puñeteros días que se le ha caído la clase por las orejas esta temporada. Además ha dado un poco y da la sensación de que está muy bien físicamente. O sea, muy bien que el año pasado y que el año anterior, porque
a lo mejor no ser titular le ha podido ayudar a mantenerse más fresco, aunque a él seguramente le encantaría jugar mucho más minutos, pero en fin, da una muy buena sensación por el campo, ¿no? Además, como es tan elegante cuando corre, cuando se asocia, cuando combina. Pero bueno, yo creo que el equipo, porque también es una cosa que hablábamos estos días aquí, que esto va a ser un poco como escuchaba hoy a Frank Guillén decirlo y estoy muy de acuerdo con él. Dice, yo creo que vamos a ver hoy, vamos a ver a un Atleti Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Liga y Champions Copa, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Van a ser esas dos caras y creo que la cara importante, vamos a ver, este es el equipo, o debería ser, porque es el equipo que por momentos juega mejor, se asocia mejor, da más sensación de peligro, pero para mí es clarísimamente este equipo con la entrada de Barrios y la salida de Nahuel y Griezmann o Baena. Y os diría que ese Griezmann o Baena es o uno u otro o los dos en detrimento de Lookman o Giuliano. Pero que son 12 jugadores los que ahora mismo están para ser titulares y dentro de esos 12, 2 o 3 posiciones que pueden ser intercambiables dentro del equipo titular. Y con eso hay que ir para adelante lo que queda. Que Sí, suena no. la flauta y que juega unos minutos Sorloth y lo hace bien, que suena la flauta y sale Almada y juega unos minutos bien, pero de los que te tienes que fiar es de los que da la sensación que aguantan el partido con más físico, con más presencia, con más carácter, en fin. Sí, no, estoy contigo ahí, Carlitos. Yo creo que hay que ir con ese 11 que tú mencionabas antes. Pero tanto yo como Dani durante el partido hemos estado comentando que a nivel de intensidad solamente se salvan 4. Que Claro. son Pubil, Janko, Llorente y Giuliano. A nivel de intensidad. Sí. Hoy, por ejemplo, Giuliano pues no ha estado muy acertado con el balón, ha tenido un par de jugadas donde creo que podría haber decidido mejor, una que se ha metido hacia el centro y ha rematado con la izquierda desviado. Hoy Lookman nos ha demostrado una cosita, y es que, para los que a lo mejor no le habían visto tanto, es un jugador que incluso en días grises tiene gol. Incluso en días grises le llega el balón a 45 o 50 metros de la portería y es capaz de retenerlo durante 3 segundos para ayudar al equipo a salir. Tiene cosas que, joder, yo es que miraba, chicos, estos días y decía, hace 2 años, no os estoy hablando de Sí, lo que la dice época Pau también dorada. es verdad. Giuliano ha estado todo el partido ayudando a Nahuel, que tenía un Sí, no, déficit hombre, claro. defensivo. Claro, pero es que esto hemos dicho muchas veces, Adri, Claro. cuando se echa Giuliano a los Leones. No, es que juega por decreto, es que corre como un pollo sin cabeza. Pero el trabajo del que nadie habla de Giuliano en defensa, que en días como hoy se ha visto especialmente, Sí. pues por eso también juega Giuliano y por eso también juega 90 minutos, porque muchas veces hay unos boquetes atrás, bien con Ruggeri, bien con el propio Janko cuando ha jugado, sobre todo cuando el partido está maduro y faltan las fuerzas, bien con Nahuel Molina o incluso con Llorente, que a veces, por cómo te someten los equipos, por cómo van pasando los minutos, se necesitan unas ayudas que Giuliano sí da y otros no. Porque termino lo que estaba diciendo de Lookman, es un jugador que creo que demuestra que es muy necesario y que va a ser muy importante y que incluso en un día como hoy que dices, ha jugado Lookman, pues mira, sí, ha metido un gol, ha aguantado muchos balones y que ha habido en algunas jugadas que no retornaba como tenía que retornar Lookman, porque eso le cuesta y Pero era la labor de Baena también. veía la vida pasar, Lookman. Ha habido 2 o 3 que veías la vida pasar y decías, Ademola, sigue a tu tío, Ademola. Entonces, De hecho, ha habido una jugada que Ruggeri le ha echado una bronca, que le levantaba los brazos, por eso, precisamente, por no seguir al tío que iba con él. y es que, y lo que iba a decir de Lookman y acabo, que hace solo 2 años, no en el siglo de oro del Atleti de hace 20, la eliminatoria contra el Inter que ganamos en penaltis y luego jugamos contra el Borussia Dortmund. Joder, chicos, es que a Milán fuimos a jugar con un equipo que ¿quién marcaba gol en ese equipo? Es que estaba Griezmann, Morata, que estaba en aquella eliminatoria tocado, Correa, que salía del banquillo. ¿Quién podía hacer goles en ese equipo? Es que era, perdonadme, pero era droga dura, ¿eh? Era droga dura el decir, no tenemos gol. Jugaba Saúl en aquellas eliminatorias todavía, ¿eh? O sea, me refiero a aquello era tremendo. Aquello era tremendo, la falta
de todo que tenía el equipo. Y ahora miras y dices, bueno, está Julián Álvarez, está Demola Lookman, está Alexander Sorloth, que igual no nos gusta, pero es un jugador que está involucrado en un gol, ha tirado un tiro al larguero, le ha enchufado otro contra el muñeco. Hay otras alternativas, está Alex Baena, está Juliano, que con su profundidad, no teníamos nada de profundidad hace 2 años. En fin, hay argumentos en este equipo como para superar al Brujas en tu casa la semana que viene. Pues yo con eso siento bajar el suflé, tío, porque si el Brujas va a venir a encerrarse aquí, me da que estamos jodidos, ¿eh? De todo lo que has dicho, lo único que yo no estoy de acuerdo es en lo de que el 3-3 sea buen resultado. Pero más que por otra cosa, por la sensación que te da el haber dejado ir ese 0-2. ¿Sabes? Que es como que... Es que en otros tiempos un 0-2 el Atleti hubiera ganado el partido 100%. Entonces ahora lo ves tan endeble, lo ves tan fuera de sitio y esto yo creo que lo que hemos hablado de la intensidad, es que da la sensación de que no están motivados. Que es Sí. que, y yo qué sé, y en el chat nos decían, joder, es que, ¿cómo no vas a estar motivado en unos octavos de Champions? Pues da esa sensación, tío. Sí, sí, O sí. sea, no sé, o sea, da la sensación de que hay 4 que se motivan. Hoy, por ejemplo, a Juliano le ves correr, pero hoy fallaba en el pase. A Llorente le ves correr, pero comete 2 errores y parece que se hace pequeñito. No sé, Hay tío. 4 motivados que son los que tiran del carro todos los Claro. partidos. Sí, sí. Entonces, en el momento en el que te falla Juliano, te falla Llorente, a Pubil le echan una tarjeta amarilla en el minuto 30. Te mete 3 el Y Rayo. Sí, ya está, tío. Es sí. que a tomar por culo. El otro día no jugó Pierdes. Juliano, no jugó Llorente, te mete 3 el Rayo. ¿Por qué? Porque no hay intensidad, no hay Claro, luego motivación. podemos hablar de si cambias de sistema 7 veces en el mismo partido. Si pones a un lateral, tanto el derecho como el izquierdo, que necesita tener un tío encima todo el rato para cubrirle las espaldas. Porque hoy a lo mejor Ruggeri no lo ha necesitado tanto, pero Nahuel tienes que tener a un tío todo el tiempo haciendo niñera con él. Y por ejemplo, contra el Barcelona fue Llorente con Ruggeri. Entonces, joder, ¿qué pasa? O sea, estos tíos se supone que los has fichado en algún momento porque son buenos, porque saben jugar al fútbol y de repente se les ha olvidado jugar, tío. Yo lo de los astronautas todavía no lo termino de ver. Lo de que... No sé, tío, pero, o sea, que luego podemos decir, es que no hay plan de juego, es que no sabemos a qué jugamos, es que el Atleti ha perdido toda la identidad, sí lo Habló el podemos Cholo. decir. Pásamelo, Pau, pásamelo. Y respecto a lo que dice Pau, estoy con lo que dice. ¿Eh? Lo peor de hoy es que para mí es un buen resultado. Un penalti de la nada, un gol con la rodilla y otro de propia. Además de esto, se le suma jugada polémica en fuera de juego del Brujas que quedó anulada. Pero según el archivo VAR que me acaba de mandar Pau por vía interna, es gol legal, ¿eh? Es gol legal el del Brujas. A Fallo mí, del a VAR. mí me ha... ¿Cómo que fallo del VAR? Sí, lo acaba de subir archivo VAR en Twitter y se ve Pero que se ha esto ha sido gol. equivocado. Se ve que se ha equivocado No. Ese es el gol anulado del Brujas. No, Vale. pero esto ha sido gol. Esto es lo que ha rematado Tresoldi y ha acabado luego remachando. Claro, pero lo ha anulado el VAR. No, esto ha pitado gol, ¿eh? Es gol. Esto ha sido gol. Esto ha sido gol. ¿Ah, Esto ha sí? sido gol. ¿Este no Sí. es el anulado, el primero? No. No, O sea, lo anuló el árbitro in situ y este ha sido, en el este ha VAR le sido el vino- 2-2. Sí. Este ha sido el 2-2 que remata el número 7, rechaza a Oblak, que es ahí donde decía yo que creo que ha estado un despeje un poco blandito, y remacha, no me acuerdo de la pronunciación del nombre, Oñadieka, el número 15. Vale, pues nada, entonces Ha pitado se ha gol. fumado un porro, Pau. Vale. Y a mí ya en directo me parecía que era gol. O sea, fijaros, hay muchísimo. O sea, esto en fútbol, este fuera de juego es enorme. O sea, hay prácticamente un cuerpo. 30, 40 centímetros de Sí, distancia. esto es gol. Sí, esto fue gol. Además, A ver, por el culo de Janko, ¿eh? Pito fuera de juego el árbitro en el momento, pero luego fue gol. En fin, bueno, no sé. Está diciendo por ahí Eras en el chat que no sabe por qué se jugó contra el Betis, se jugó al primer pase rápido y al día siguiente se tiran 10 segundos.
Es que es muy diferente. Es que, La intensidad. es que el Brujas no te ha ido a buscar como te fue a buscar el Betis, que en mi opinión fue un planteamiento erróneo de Pellegrini. Y fijaros si fue un planteamiento erróneo que se metió atrás 4 días después. O sea, el Betis fue un equipo absolutamente suicida contra el Atlético de Madrid, haciendo marcaje individual en el primer minuto de partido por todo el campo. Y el Atleti ahí ese día, pues se alinearon los planetas, sabía que podía pasar eso y se lió a pegar pases al primer toque con una precisión que ni en el Pro Evolution Soccer número 6. Entonces, aquello fue alucinante, pero es que hoy el Brujas no te ha ido hombre a buscar por todo el campo, ha hecho como guerra de guerrillas por momentos, haciéndote bloque medio por muchos momentos, saltando cuando había el más mínimo desajuste con 2 o 3 jugadores. No era tan fácil combinar como lo del otro día. Lo del otro día es que no te quedaba otra. El Betis decidió ir a tumba abierta y entonces te veías obligado a dar pases como locos, pum, 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 y salió muy bien el Atleti de esa presión. Sí, o sea, hay que ver lo que tienen en común los partidos que hemos ganado últimamente. Desde el Betis de Copa, si ves, los que hemos ganado ha sido Betis de Copa y Barcelona en Copa, que los dos hicieron lo mismo exactamente, que recuerdo cuando entraste que lo estuvimos hablando, que el Barcelona también jugó a lo suicida pero a muerte, y el resto son de los que te esperan atrás. Y esto es lo que, o sea, y volvemos a repetir, y esto es como el ajo igual, pero ya dijo el Cholo que no eran capaces de encontrar el camino para abrir las defensas cerradas. Y es lo que nos tenemos que esperar. O sea, contra equipos cerrados, Y eso, Dani, que no se han cerrado tanto, que se van a cerrar más el martes, ¿eh? pues lo vamos a llevar jodido y lo vamos a pasar muy mal. No, vamos a ver, ¿no? La diferencia es que, bueno, tenemos una buena prueba, una buena referencia cercana el otro día contra el Betis. Este es un equipo interesante, joven, dinámico, eléctrico, con un gran contragolpe, con un gran dinamismo, que además, una cosa que suelen tener los equipos jóvenes es que cuando van por delante en el marcador se vienen arriba y son especialmente peligrosos. No importa nada y conviertes ese fervor en una energía extra. Pero también son jugadores jóvenes en el otro sentido. No es lo mismo ser Anthony y Abde haciendo labores defensivas y luego aportar lo que tú aportas en ataque, pero sobre todo tener la inteligencia y tener el oficio que tienen esos jugadores ya con la experiencia que tienen para ayudar al equipo atrás, que vamos a ver qué equipo saca el Brujas y vamos a ver cómo esos jovencitos son capaces de hacer el muelle y estar metidos atrás, pero luego salir, pero luego volver, pero someterse a la presión del Metropolitano por momentos muy intensa. No es tan fácil ajustar eso cuando tienes un equipo, vamos a decir, más inexperto, ¿no? Entonces, seguro que compiten, seguro que lo ponen muy difícil, pero bueno, que no debería de costar entrar tanto como contra el Betis, porque el Betis es otro equipo, hasta el punto de que va a pelear por... Que por cierto, dice Pau que ha ganado el Villarreal al Levante, ¿eh? Y esto tenemos Cholo. Bueno. Tenemos Cholito, a ver qué dice. Sí, un buen resultado, pero dio la sensación de que pues, se podía llevar, no finiquitar ni mucho menos la eliminatoria, pero sí llevarse un resultado bastante mejor. Bueno, si terminaba el primer tiempo y lo veíamos de esa manera, claro que sí. Si veíamos el contexto del partido en sí, creo que fue un empate justo, donde los dos tuvimos situaciones, los dos en sus momentos aprovecharon las situaciones que tuvieron y bueno, hasta la vuelta ahora en nuestra casa y esperemos poder hacer un gran partido. Y hoy de cara al partido de vuelta, ¿qué puede haber que mejorar con respecto al de hoy? Mejorar en todo. Solo lo último, le íbamos a preguntar por el Metropolitano, pero se marchaba ya Diego Pablo Simeone, que nos decía que tenía que atender a otros compromisos, así que bueno, ya nos lo han dicho los jugadores, que el Metropolitano va a ser muy importante, pero nos ha dado tiempo a hacerla. Ya se ha cansado, Sergio, ya se ha cansado el Cholo de contestar como es. Estas cosas no me gustan. No me gustan. Y soy el defensor número 1 del Cholo, pero estas cosas no me gustan. Creo que además en concreto es un periodista al que conocemos de sobra porque hace un montón de partidos para Movistar y no puede haber tipo más educado, tranquilo y con tacto. Y bueno, no creo que hay maneras muy diferentes de acabar incluso aunque no quieras hablar. Hay maneras muy diferentes de acabar la entrevista, porque además no han sido, creo, preguntas incómodas, han sido preguntas
bastante benévolas, incluso diría. Volvemos a lo mismo, Carlitos. ¿No crees que está el Cholo muy quemado ya? Sí. De estos temas. No de estos temas. está De muy general, quemado. sí, bueno, en general. No, Sí. pero yo creo que lo que está quemado es de que o sea, la sensación que da es que hay muchas cosas de las que ocurren que están súper trabajadas, súper estudiadas, súper advertidas y aún así se repiten una y otra vez. Y esto es lo que por muchos ¿Crees, tío? momentos sí, sí. O sea, yo creo que también, o sea, No, quiero que el otro día Dani me da la sensación de que hizo un ejercicio de protección al grupo al acabar el partido del Rayo, que seguramente no se merecían los Innecesario, jugadores, sí. pero sí. lo hizo, dio la cara por el equipo y lo hizo. Y hay una serie de cosas que me imagino que le calientan mucho. Lo que pasa es que él también sabe que tiene que morderse la lengua y medir eso de manera increíble, porque cuanto descontentas a 3 se te puede... o sea, es muy difícil gestionar eso y yo creo que va más por ahí. Yo creo que va más por ahí, porque al final la respuesta que ha dado a la primera pregunta, estoy muy de acuerdo con él. O sea, creo que visto lo visto, el empate es bueno. O sea, si uno se queda en el primer tiempo, dice, joder, pues claro, íbamos 0-2, pues menuda vaina. Pero visto lo visto y visto cómo viene la mano, el 3-3 no es mal resultado, no es una hecatombe. Y a partir de ahí, que eso lo ha dicho muy tranquilo y muy natural, pues me imagino que ya la siguiente pregunta te hace conectar con determinadas situaciones de partido o con la imaginación de que te quieren llevar a cierto terreno con la pregunta y ahí ya te calientas. Y yo creo, Dani, que va más por el hecho de que hay cosas que están muy trabajadas y muy estudiadas y que siguen sucediendo. Y lo del gol en el minuto 90 por el lado derecho me da que es una de esas. Sí, pero eso es O que... sea, no por- puedes por estar lo que tú defendiendo, dices, estamos diciendo el Barça, no puedes estar defendiendo a 35, 40 metros de tu portería Claro, estando pero eso lo de siempre, abierto mira, a la izquierda así. no sé si sigues muchos canales que hablen del Atleti durante, o sea, en YouTube y demás, pero durante la última semana, Nahuel Molina volvió a ser el Sí, campeón del sí, mundo sí. de Argentina. O sea, es Bueno, que hombre, he visto vídeos incluso exclusivos de Nahuel Molina diciendo ha vuelto. Claro, entonces, cuando tú ves a Nahuel Molina, Serían cuidado. la cuenta secundaria de Kevin o algo de eso. Cuidado lo que dices, Dani, que hoy de hecho hay por ahí una peleita entre varios canales del Atleti. ¿Eh? Hoy. así, no lo Sí, sé, tío, pero sí, sí. yo te hablo Cuidado, de ¿eh? un vídeo que he visto exactamente de uno en concreto, que cuando lo ves dices, o sea, de verdad, ¿sabes? O sea, ¿Sabes lo si que pasa? Que la gente habla con la bufanda puesta, Dani, y es muy ya, difícil así tío, analizar nada. pero es que, o sea, si viendo lo que hablábamos antes de que es que necesita una niñera todo el tiempo en defensa. Sí. O sea, porque fíjate que hemos dicho, joder, Nahuel Molina contra el Barça parecía increíble tal, pero tú hoy le veías, tío, y siempre estaba Juliano cubriéndole el sitio. Llorente cubriéndole el espacio. Pubil recuperando su posición. Joder, tío, si es que si sabes lo que es, si lo sabes, y sí es verdad, tienes un campeón del mundo ahí, pero, o sea, está muy lejos de ser ese campeón. Totalmente de acuerdo, Pau. En la banda de Nahuel pones a Baena a su lado y nos meten 5. Es que, claro, y por ejemplo, lo que hablábamos de Baena cuando has entrado, que decías que le estábamos poniendo verde. No, o sea, la cuestión es que yo creo que Baena no sabía dónde venía. A Baena le dijeron el primer día, tío, tienes que correr 40 metros para atrás y 40 metros para adelante, y se ha desmotivado también. Pero lo No corría sé, en el Villarreal, ¿eh? pues tío, pues no lo sé. Entonces aquí no sé a qué se pensaba que venía. Sinceramente. No sé. Yo creo que hay muchos Pero el jugadores que tema llegan al Atleti de y se transforman. lo del tema de Baena, yo es Es que digno de estudio, tío, es digno de Yo, estudio. yo insisto, chicos, en que se ha perdido 11, 12, 13 partidos. Además, lesiones todas como muy diferentes. Ha tenido 2 problemas musculares, cada uno en una zona diferente. Ha tenido la apendicitis que le tuvo 3 semanas KO y que eso hace que pierdas masa muscular, ritmo de competición. O sea, entre unas cosas y otras ha estado 50 y pico días lesionado Baena en lo que va de temporada, que son 2 meses y que son el equivalente a 10, 12 partidos.
O sea, que tú crees O que va sea, más por tema de estado de físico que bueno, por... no ha logrado encadenar un mes seguido de titularidades Baena y de ritmo y de sensaciones y de pegar una buena asistencia en un partido y de enlazar. Bueno, acordaros que salió del apendicitis, 10 minutos contra el Madrid en el 5-2, salió en el minuto 80 y largos, le dio esa asistencia a Griezmann. Claro, y fue como, joder, Baena, pero si es que hasta el pobre que no ha podido jugar. Tenemos la mala suerte de que muchos jugadores han tenido muchas lesiones, no han seguido el ritmo de competición como dice Carlos, a eso súmale Baena es, Lenormand, súmale en inglés, Si es súmale que Baena es un gran jugador y no ha tenido suerte, Jiménez. o sea, no ha logrado no ha logrado encadenar, pues eso, 4, 5, 6 semanas de partidos y de buenas sensaciones y de ir hacia arriba en lo que a físico y forma se refiere. Pues una pena, pero a lo mejor nos encontramos la mejor versión de Baena en el mes de marzo y en el mes de abril, que es cuando verdaderamente te juegas las castañas en todo. A mí me parece un jugón y me parece un futbolista que, hombre, y también lo hemos dicho aquí alguna vez, si en este equipo hemos tenido paciencia con jugadores, disculpadme, y no tengo nada en contra de ellos, pero aquí venía Vitolo y, hombre, a Vitolo se la espera un añito. A Tomás Lemar le hemos esperado 17 siglos. Me refiero, si se ha esperado por muchos jugadores al menos un año, hombre, por un jugador de la clase de Baena, que además ha tenido 3 lesiones en 6 meses, pues hombre, chicos, yo creo que no hay que ponerle en el disparadero, hay que exigirle más. Lo dijo Simeone en la rueda de prensa de ayer. No, con Baena sabemos el jugador que es y le vamos a exigir más y todo porque sabemos que lo puede dar. O sea que bueno, vamos a calmarnos. Sí, yo A ahí Baena hay estoy... que esperarle, dice Pau, ¿eh? Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, a Baena, Cardoso y a otros tantos. Hemos tenido mala O suerte sea, también, ¿eh? a lo que yo voy con lo que decía de Baena es que la sensación de que el 90% de los jugadores de la plantilla no están en su mejor versión, pero no están ni cerca de llegar a su mejor versión, es preocupante. O sea, para mí es lo más preocupante de todo lo que le pasa al Atleti, ¿eh? O sea, luego podemos Sí, sí. hablar de mil cosas. De actitudes, de Todo en táctica, general, sí, podemos sí. hablar lo que quieras, pero para mí lo más Se nos ha importante juntado eso con los fichajes que hizo Carlos Bucero, que Pato Alemán ha tenido que arreglar ahora en el mercado invernal. Se nos ha juntado todo, en general. O sea, el equipo no ha estado 100% en ningún momento de ninguna competición. O sea, si es que Y a mí, hasta día de hoy, que Carlitos ha dicho antes, ya sé el 11 ideal que tiene el Atlético de Madrid. Hasta el día de hoy. Porque sí, antes claro, no lo teníamos. Es que antes no lo no, teníamos. No, pero si es que el Cholo nos ha precisamente... costado, ¿eh? Nos ha costado. Pero si es que el Cholo precisamente era un entrenador al que sobre todo que le gustan los jugadores polivalentes, y entonces siempre movía mucho ese 11 titular. Sí, sí. Pero es que ahora tienes a 11 tíos que juegan y que sabes que son los únicos que pueden dar la cara por lo que sea. De ¿Sabes? todas maneras, Y es para que de 11 y para de contar. hay una cosa que sale mucho en tertulias, así un poco más de andar por casa, ¿no? Tertulias del Atleti y charlas con amigos y aficionados y tal, y es que ¿cuántos años llevamos, chicos, diciendo que sobran 10 o 12 jugadores? Es que no puede ser que desde hace 5 o 10 años Seguimos todos los años sobren 10 jugadores. Es que no es normal. Es que yo no conozco ningún equipo de, vamos a decir, el top 5 de cada una de las 5 grandes ligas en Europa al que le sobren desde hace años todas las temporadas 10 o 12 jugadores. Es que no es lógico. O sea, es que estamos siempre con lo de la limpia en verano. Pero vamos a ver, si es que un equipo precisamente no se puede construir haciendo limpias todos los veranos. Ya. Entonces, es que ¿desde cuándo llevamos diciendo hay que echar a 10 o 12 jugadores en verano? Pero vamos a ver. Pero si es que lo gracioso es que los echas y traes gente peor. ¿Sabes? Que Claro, echas o sea, a Mario Hermoso, echas que no estoy a diciendo- Reinildo. Que no estoy diciendo que si ahora vamos uno por uno, yo no dijera, pues yo a este no me le quedaría, pues yo a este no me lo quedaría, y acabe sumando 10. Si no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que no es serio y eso parte desde la planificación deportiva, no desde el entrenador. Totalmente. Y de planificación deportiva y los ejecutivos de mayor rango del club. Sacapuntas. No Sí, puede, sí, no puede ser, totalmente. no puede ser que el 40% de la plantilla, a la mayoría de aficionados, nos sobren temporada tras temporada desde hace 5 o 6 años. No es normal.
estando de acuerdo con vosotros, ¿vosotros creéis de verdad que no le preguntan al Cholo lo que quiere que venga y lo que quiere que se marche? Es que no lo sé, es que ya no lo sé, Dani. Yo ya no lo sé. Claro, o sea, ¿de verdad lo pensáis? O sea, Yo lo único que sé, sabe- yo lo único que sé, que- Dani, es que le quitan a Trippier y le traen a Nahuel Molina. Le ya, vale, quitan a, pero, a Thomas Partey y le traen a Héctor Herrera. pero Le quitan a... ¿tú crees que en ese momento al Cholo le pareció un mal cambio? ¿Y qué va a decir el Cholo? ¿Qué va a No, decir? pero si además le traen al titular de la selección argentina, Claro, se lo venderán se muy está bien. saliendo. Se lo O venderán sea, muy en bien. Mira, te he quitado No, te he quitado pero a Trippier, pero te traigo al titular de la selección argentina. ¿Qué te parece? O Ya, sea, pues de puta madre. si está claro que en el Atleti, como llega una oferta de X cantidad por cualquier jugador, el Atleti la va a aceptar. Porque por lo que sea, así es el equipo, ¿sabes? Y porque Hay muchas precisamente cosas incoherentes. a Hay esas dos muchas, personas les encantan los billetes. Ya está, ¿sabes? Si hay eso lo muchas sabemos. cosas incoherentes, dice Paulo por ahí. Bueno, recordemos que lo de Nico fue un capricho y tal del Cholo. Vamos a matizar. No está fichado todavía, ¿eh? No, pero 31 de agosto el Atleti necesitaba un jugador en el lado izquierdo. Entonces, pues se puso a tiro Nico y puedo imaginarme al Cholo, que ya sabéis que muchas veces es como muy cabezón, diciendo que venga Nico, que venga Nico, que venga Nico, que pongo yo pasta para que venga Nico, pero no a lo mejor porque le enamorara a Nico, sino porque diría, Por tener dos piernas. jugador internacional, con experiencia, sea mejor o peor, necesito un jugador más para que me cubra ese lado. Si lo de Nico, La primera opción que era no, Lukman. que se ha empeñado el Cholo, que no sé qué, sí, pero porque había necesidad de traer un jugador ahí. Y nos haya gustado más o nos haya gustado menos Nico, que el tiempo creo que nos ha acabado dando un poco la razón, pues mira, fue un jugador que tuvo impacto nada más llegar, que ese primer mes de septiembre jugó muy bien, esa es la realidad, el mes de septiembre jugó muy bien contra el Villarreal, contra el Real Madrid, su estreno en Champions, estuvo bien, y luego ha ido hacia abajo, también varias lesiones No es mal musculares, jugador, etcétera. no es mal jugador, lo que 32 millones no vale. No Sí, vale, sí, Nico. bueno, Pero, la conversación va más por ahí, efectivamente. pero un va Nico, más por ahí. un jugador como Nico, tenerlo en el banquillo, tenerlo de suplente, no lo veo mal. O sea, al final es un jugador desequilibrante que te puede hacer un partido bien, un partido mal, pero 32 millones no vale Nico ni de coña. O sea, Creo que lo que ha demostrado Nico es que es un jugador que, a pesar de los registros goleadores que tuvo en la Fiorentina, que fueron muy interesantes y que luego no ha logrado mantener en la Juve, pues porque en la Juve tampoco ha jugado tanto, ha sido más irregular, ha tenido también lesiones y demás. En el Atleti es un poco esa línea. A mí me parece que es un jugador que es aprovechable para ser fondo de armario, pero es un jugador que quizá le vimos contra el Villarreal, que se estrenó con gol y tal, y dijimos, uy, qué tío más interesante, uy, pues justo lo que necesitábamos, un tío que esté por la banda, así discreto, pero que me acabe firmando 8 goles y 5 asistencias a final de año. Error, no va a generar 13 goles, ni 14, ni 8, Nico González. Entonces, es un jugador que da la sensación de ser aprovechable para contextos de partido fuera de casa, donde tienes que aguantar, donde tienes que ser más guerrero, para ser un futbolista de los 20-25 minutos finales en determinados contextos. Eso también importa, porque eso es otra cosa de las que muchas veces no se habla. Claro, no es que un jugador te tiene que servir para todos los partidos, fuera de casa, dentro de casa. Todo. Bueno, pues el fútbol se especializa cada vez más y hace que incluso haya jugadores diferentes contextos, sí. Que en diferentes contextos sean más interesantes. A mí me parece que si el Atleti lo consigue por 15 millones de euros, vamos a poner, para ser un jugador, el jugador número 19 o 20 de la plantilla, ¿por qué no? Pero bueno, ya hablaremos de Nico González. Nico sí que es de esos candidatos a ser soldado del Cholo abiertamente, sí. Y perdón por lo que voy a decir, Carlos, pero la sombra de Carrasco nos persigue por la banda izquierda. Ya, tío, pero es que no puedes estar pasado toda la puta vida. Yo es que Carrasco le tengo así, No, bueno, pues pero parece cierto cariño. Parece que con Lukman, no sé, han encontrado un poco la tecla, ¿no? A mí lo que me pasaba con Carrasco es que nunca me llegó a enamorar porque me daba la sensación de que Carrasco jugaba cuando a él le apetecía. Sí, sí. Y eso es algo que a mí nunca me gustó eso, y encima un carácter un poco complicado. Sí. Siempre se dijo que no tenía grandes amigos en el vestuario, ¿no? Que iba un poco por su lado, la estrellita, el no sé qué, tal. Bueno, a mí nunca me llegó a enamorar, reconociendo que era un jugador muy desequilibrante, muy rápido, con gol, diferente, sí. Sí, era el típico jugador eso que te desatascaba los partidos como los dos de hoy, los que te encierran atrás y
Como un Correa, un Carrasco, ese tipo de jugadores a día de hoy no los tiene el Atlético. Lukman es el más parecido que Sí, puede es el ser más a lo parecido. que era Carrasco. Pero De tiene todas más maneras, gol, claro, ¿eh? sí, o Lukman sea, tiene más gol. sí, ¿tú crees? Sí, sí, Eh, sí. O sea, es que Carrasco, Carrasco, la mejor temporada de la vida de Carrasco en el Atleti, ¿cuántos goles marcó Carrasco? ¿10, 12? pero ¿13? jugando de carrilero. Bueno, Pero no Carrasco sé. tiene una cosa que Lukman todavía no la tiene, ¿eh? Y es el despliegue físico que tenía Carrasco, que bajaba a defender. Es una locura, ¿eh? Madrid, que a Carrasco le costó 2 Le años en costó, China le costó. entender que tenía que correr para Es atrás. verdad, tuvo que volver de China para entenderlo, Claro, o pero sea, cuando volvió, y Carrasco, o sea, su desarrollo en el Atlético de Madrid ha sido de carrilero. sí, O sí, sea, sí. Se sí, tuvo que pero reconvertir a carrilero para poder jugar en el Atlético. Pero esa ya es más la segunda época. Si nos fijamos en el Carrasco que llega al Athletic, el primer año es el año que llega a la final de Milán y que es un jugador súper interesante, que era pues más un extremo a la antigua usanza o un por Sí, momentos extremo más interior. El primer año de Carrasco, que marca el gol en Milán y demás, el primer año de Carrasco en el Athletic marca 5 goles. Y uno de ellos es en la final de la Champions. Pues Y a el mí siguiente, me gustó más la segunda etapa de Carrasco, cuando Claro, empezó. pero y la segunda temporada, que es cuando explota en el Atleti, que le calzan el número 10, aquella temporada, marca 14 goles entre todas las competiciones. Es su mejor registro en el Atleti. Nunca ya llegó a acercarse a esos números en goles, ni en la segunda etapa, siendo tan importante como fue en la Liga que se ganó en el 21. Es decir, que era un jugador que también tenía mucho de highlight, es decir, intentaba muchos regates, era muy rápido, chutaba mucho, aunque se fuese el tiro al segundo anfiteatro, y entonces, pero luego realmente lo piensas y sí, aportó mucho al Atleti en muchos momentos, pero tiene mucho más gol a de Mola Lukman, mucho más gol. Sí, 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 a ver, eso yo ya no lo sé porque no he sí, seguido sí. mucho a Lukman, pero Mm. creo que sí, que, o sea, que Sí, a sí, Carrasco le costó Lukman tiene mucho gol. reinventarse. O sea, De hecho, en la final de la Europa League le mete 3 al Leverkusen. En poco tiempo. y viendo de todas maneras cómo está el equipo ahora mismo, es que me parecería incluso más lógico que volviese a esa línea de defensa de 5 y tratar de hacer carrileros que cojan toda la banda, pero no sé por qué. O sea, fíjate que con lo que es el Cholo que muchos años le podíamos recriminar, que a lo mejor no se atreviese a intentar hacer esa evolución, este año a lo mejor se está empeñando demasiado en intentar hacerla. El año pasado empezó con la línea de 5, no sé si os acordaréis. Sí. El comienzo de la temporada. Y le fue fatal. O sea, creo que hizo 5 partidos seguidos con línea de 5 y perdió los 5. O algo así. Y ahí ya Tengo fue una sorpresa. cuando tuvo que volver al 4-4-2. Tengo una sorpresa. A ver. ¿A quién estabais pidiendo que saliese a hablar? A Julián, pues venga, No, dale. habéis dicho otro nombre. ¿A Baena, Julián o a ¿Molina? Venga, valientes, Molina? valientes. ¿Habéis dicho Nahuel Molina? Molina? Sí, venga. Pues ¿Ha salido? Asto ha dicho los micrófonos de la COPE. A ver si voy a hacer un adri. No sé si al final se valora ¿Se el oye? empate como en Champions fuera de casa un buen resultado y sobre todo teniendo el Metropolitano a la vuelta. Bueno, al final es un mata-mata y no perder, creo que hay que darle su punto. Obviamente que no hayan convertido los 3 goles por ahí es motivo de meterle su autocrítica y su trabajo. Y sabiendo que jugamos en el Metropolitano, ¿qué te puedo decir? Es una fiesta cada vez que nos toca jugar ahí con nuestra afición, entonces nada, con mucha ilusión y con muchas ganas. Bueno, Juanma, pues hasta aquí las palabras de... Bueno, el micrófono de Antonio Ruiz para la COPE. Nahuel Molina, ¿le queréis escuchar? Chavales, ¿le habéis escuchado? Menos mal. Sí, y ha dicho la palabra autocrítica y metropolitano en el mismo. Sí, pero. En la misma frase. Pero ¿no os cansa también un poco el tono conformista, tío? Sí. Vale, Más que el tono conformista, el pasarse la pelota a unos a otros. Claro, o sea, que como que... Que lo diga él, yo no me mojo. Quitando el otro día Oblak, que soltó lo que soltó, y ha habido muchísima polémica de que hemos tirado a la liga, de que tal, que no sé qué. Quitando eso, el resto no se moja, no dice nada.
Las palabras de Oblak nos dio la sensación que era como que encendió la bomba y la dejó caer así en Sí, el sí, sí, vestuario. sí. Y a ver Y qué pasa. es que tenéis que entender la posición de Oblak, que obviamente no es agradable si la escucha el Cholo o si la escucha algún compañero, pero tenéis que entender a Oblak, que está en la portería, que le cascan 3 goles el Rayo Vallecano, que en ese momento estás con el calentón de que chillándole a los jugadores, a los compañeros, a tal no sé qué, llega y te toca a ti encima hablar en rueda de prensa Claro. lo que hablábamos antes, y es que al final sí, que es el capitán y tiene que dar la cara y tiene que suavizar un poco el tema, pero hay momentos que es verdad que... ¿Tienes Cholo rueda de prensa, vía interna? Dice Carlitos. Dale caña. Sí, 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 han sido 2 minutos. Vamos a ver si se ha explayado un poquito más que lo que hemos visto en los micrófonos de zona mixta en Movistar Plus. ¿Qué importancia le das exactamente a lo que pueda daros el público el Metropolitano el próximo martes? Bueno, no solo el martes, necesitamos el sábado en Liga estar con nuestra gente. Venimos de una maratón de partidos muy seguidos, con mucho esfuerzo, dando el máximo todos para que aparezcan cosas positivas. Y bueno, esa energía que tenemos en nuestra casa la necesitamos ahora, el sábado primero y evidentemente el martes, porque se juega cada 3 días, como bien lo dice el calendario. Y bueno, lo que importa es ganar. A la izquierda, Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talavera en directo para el larguero de la cadena SER. Después de una primera parte bastante solvente, la segunda es muy distinta. Volvéis a encajar goles. Nunca el Atlético de Madrid en la Champions había encajado 9 partidos seguidos. No sé qué te dice ese dato y qué se pudo hacer mejor en la segunda parte que no se hizo y que se hizo en la primera. Gracias. Bueno, siempre se puede mejorar en todo. Creo que la verdad de todos los equipos que han pasado por acá, ustedes vieron en los partidos que han tocado jugar de local, salvo el Arsenal, que creo que era el principio del entrenador que hoy está. Después han competido muy bien, han logrado siempre estar en ventaja en los partidos. Nosotros tuvimos ventaja con el 2-0, con el 3-2, teniendo la posibilidad de Sorlot de cabeza y con la que saca el portero muy bien. Pero la verdad que ellos juegan bien. La verdad que es un equipo dinámico, un equipo que lo decíamos en la previa, quizás el que más intensidad tenga en la Champions, y sabíamos que no le íbamos a pasar bien y que iba a ser un partido complicado y que ganando 2-0 había un partido por delante todavía largo, y bueno, nos pusimos en ventaja otra vez y así todo creo que cometimos errores para que ellos puedan encontrar ese 3-3 donde ellos logran encontrar muchos pases por dentro para obviamente después romper por fuera, y lo encontraron y lo sabíamos y bueno. Bueno, en fin, no sé, ¿veis? Al final ha dejado ahí un mensajito tranqui. Hemos cometido errores que les han facilitado a ellos el gol. Sí, pero eso no te tranquiliza, tío. Y sobre todo viendo que el sábado hace un cambio de equipo tan grande que te da la sensación de que la liga no importa, ¿sabes? Si por lo que sea, o sea, fíjate, un caso hipotético que creo que no va a pasar, pero por lo que sea pudiera pasar, caes contra el Brujas, te remonta el Barcelona y vuelves a tirar estos 2 partidos que están entre medias haciendo esos cambios que, bueno, no los tiras, que realmente lo que estás haciendo es dar descanso a los que realmente confías en ellos. Te coge el Betis y ¿qué haces después? Hombre, Dani, pero yo no me imagino un escenario tan dramático. O sea, claro, poder puede pasar, pero no me a 19 de febrero a las 12:06 de la noche no me puedo imaginar un escenario donde al Atleti le remontan y donde pierde contra el Brujas en casa. O sea, es fútbol y puede pasar de todo, y el Atleti viene en una dinámica que no te puedes fiar ni de tu abuela, pero en fin. ¿Sabes qué pasa? Que la sensación es que dependes más de que el otro equipo te juega a 40 metros de su portería que de lo que puedas hacer tú. Yo creo que este Estoy Atlético de tiene un acuerdo. plan B, dice Pau. Pero no sé, he visto al Atlético en peores situaciones y creo que... Y al Cholo también, Adri, pero Sí. esa sensación de
de cansancio. Sí, no, de eso está quemado, claro. Eso está claro. Todo eso es lo que hace que te preocupes. Pero sobre todo la prensa, O sea, yo al Cholo cuando lo veo en prensa, cuando tiene que hablar o cuando tal, lo que da la sensación es que el equipo en general está cansado de la prensa. O sea, ya no solo de la prensa, tío. Yo creo que están, o sea, la sensación es que están cansados entre ellos ya. ¿Sabes? Semana en la que jugamos contra el Barcelona, que si Julián Álvarez no sé qué, que si cerca de tal, que si no sé cuánto, que si el Cholo fuera, el tal, no sé, Claro, como pero el Cholo, constantemente intentando desequilibrarnos, ¿sabes? Claro, pero el Cholo parece que como que está cansado de intentar que sus jugadores hagan lo que él quiere. Los otros parece que están cansados de escucharle. No sé, tío, o sea, es una sensación tan sí, puede ser que extraña. parezca la sensación de que no siguen no siguen al Cholo, Claro, o sea, es que No, pero esto se acababa rapidito, quiero decir, y eso sí que es una cuestión de club. No siguen al Cholo, sale el club y renueva el Cholo 2 años más, tiene contrato hasta el 27. No, claro, pero esos son el tipo de decisiones que si tú has firmado este año por el Atleti y te llamas Pepito Pérez y no quieres seguir al Cholo, pues o cambias tu manera de verlo o... Yo tengo fe, Carlitos, Dani, tengo fe, no en el Cholo, sino fe en Mateo Alemán. Yo creo que es el mejor fichaje que hemos podido hacer este año, ¿eh? Claro, pero fíjate que Mateo Alemán trae de la mano las especulaciones de Bueno, que pero escúchame, el Dani, cambio puede estar cerca. pero escúchame, si Mateo Alemán, que es un tío que conocemos, es un tío inteligente, trae de la mano esas especulaciones y quiere que lo mejor para el equipo, para el Atlético, es que el Cholo lo abandone y llegan a un buen acuerdo. Y si es por el bien del Atlético, para Sí, adelante. o sea, Para mira, adelante. yo ya con la mano en el corazón, tío, por estos temas, yo lo único que espero, tío, es que el Cholo no se vaya por la puerta de atrás, pase lo que pase. Claro, mientras no pase eso, lógicamente, mientras no pase eso, si esto va a mejorar al Atlético de Madrid, yo para adelante. Si el Mateo Alemán tiene un acuerdo con el Cholo para mejorar la próxima plantilla, que él siga y tal, para adelante también. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que se vaya a decidir. Porque ha venido un tío que conoce el ámbito futbolístico, ha mejorado de equipos como el Barcelona, que a la vista están, de jugadores como Pedri que nadie conocía los ha fichado, jugadores como Rafinha, tal. O sea, habrá que darle un poquito de confianza a ese tipo de personas, ¿no? Sí, bueno, yo no creo, sí, estoy de acuerdo. Yo no creo que sea ahora momento de que nos pongamos a hablar, digo en general, chicos, de pues que no se vaya por la puerta de atrás, tal, pues estoy completamente de acuerdo. O sea, o sea, no me pongo ni a pensar en que se pueda ir de momento, ¿no? Y que el fútbol da muchas vueltas. Si tú consigues acabar la Liga tercero, ganas la Copa del Rey y llegas a semifinales de Champions, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿quién va a venir el año que viene? ¿Quién va a venir el año que viene que te pueda garantizar un modelo de gestión desde el banquillo que pudiese repetir una semifinal de Champions, un título de Copa y, bueno, seguramente pelear en la Liga es algo que te podría intentar garantizar otro entrenador y el propio Simeone. Pero me refiero que, en fin, ¿no? Entonces, bueno. Iremos viendo. Ahora de momento, en menos de 3 días tenemos otro partido. Tenemos más, sí, totalmente. Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo por aquí, que encima hoy tengo visita en casa, los he dejado tirados por el partido este que hemos visto. Lamentable. Bueno, miércoles 12 de la noche visita esto. O sea, sí. Esto no es fin de semana, Adri, así no se puede vivir. Bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo. Recordad, como ha dicho Carlitos, dentro de 3 días tenemos más y mejor, con la previa también. Así que nada, veremos a ver qué pasa. Aupa Atleti, y hasta pronto. Chao, chao. Levantar la cabeza. Buenas noches, Aupa Atleti.